Test 1, 2. Probando sound check. Testing 1, 2. Ladies and gentlemen, we do want to mention that one of our ribbon presenters is got a change. It's going to be Manuela Suarez, so we want to welcome Manuela onto the team. She's going to be our ribbon presenter for today. And also Nish Marie Aquino will be our other ribbon presenter. We want to correct that. Ladies and gentlemen, we are starting our morning off with class number 201. And this is the International Equitation, the ages 12 through 14. And we're looking for 4 entries in this event. Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Paso corto. Reverse, please. Reverse.
Exhibitors, let's bring your horses into the lineup. Let's line up facing your ringmaster, please.
Paging Maritza Martinez to center arena, please. Maritza. Muy buenos días. Hoy, domingo, finalizamos las categorías y comenzamos con la equitación internacional. 4 participantes que hicieron y nos demostraron su conocimiento, su bagaje en la pista, de la manera en que ellas fueron hilvanando, trabajando sus ejemplares en su presentación para nosotros los jueces. Good morning. This is Class 201, International Equitation, 12 to 14 years of age. This morning we have 4 entries in this class. All 4 riders were able to show us not only their knowledge, but the level of experience they have in handling their horses and working with them throughout the competition and in the individual work-offs. Como una crítica constructiva durante los días que llevo trabajando aquí en esta feria, en esta competencia Extravaganza 2023, en el aspecto de la equitación, quiero llevar este mensaje a los maestros, a los que educan, a los que enseñan la equitación en su esplendor. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de equitación. Está la equitación americana, la tradicional, que es la que se trabaja en la Paso Fino Horse Association, PFHA, y la equitación internacional. Son 2 cosas bien diferentes. Entonces, me he encontrado que en las competencias, que en la equitación americana fallan porque entonces montan al estilo internacional. Y eso no es correcto. De igual manera, a veces entran a la internacional y montan con la equitación americana. Yo creo que debemos de llevar un mensaje claro, conciso a cada uno de los niños cuando vayan a participar en las diferentes categorías para que ellos puedan entender y asegurar y así estar en una mejor condición a la hora de trabajar en una pista. As a constructive criticism for the 4 days that we have been judging in this event, there is a distinct difference between, a very clear difference between the American equitation, which is what is overseen mostly by Paso Fino Horse Association, and the international equitation. So as a suggestion to the instructors and to anybody who's out there coaching and training these children, there must be that clear distinction made to them so that there's a clear message of what is one type of equitation versus another. It does not mean that if you're in the American equitation class and you ride it in the international equitation way, that it is mistaken and vice versa. It just needs to be clearly defined as the rule book states and then clearly taught to these children so that they're able to present in the correct way. Dicho esto, favor en poner en movimiento la participante que porta el número 762. Por favor, si eres tan amable. Una participante que si la miramos en su contexto de la competencia, su participación en la misma, vemos y valoramos en ella la profundidad de cómo ella se sienta en la silla, muy profunda, muy correcta, su espalda un poco curviada, pero correcta también en ese aspecto, sus manos también correctas, sus codos cerrados como debe de expresar básicamente el reglamento. ¿Dónde encontramos en ella diferencias? Diferencias en la prueba del 8, ella tuvo mucha dificultad, los círculos no fueron tan concéntricos, tuvo dificultad también con el manejo del ejemplar a la hora de la presentación, cuando ella fue a llevarlo tanto en la figura del 8, en la serpentina y en la tabla de resonancia, el ejemplar perdió la constancia
en un momento dado y perdió el paso, aunque ella utilizó los recursos, que eso se valora también a la hora de la equitación, y lo trató de encarrilar y llevarlo al paso fino. Para ella, con mucho gusto, en esta competencia, la posición del cuarto lugar. Entry number 762. We see in her the correct posture. We see a little bit of arching in the back, but still in the correct parameters. Thank you for keeping your horse in movement. We see the proper position of the legs, the same as with the hands and the arms. Where we saw a difference in comparison to the other entries is that in the individual work-off, she had a bit of difficulty doing the figure 8 as well as the serpentine, where she was losing the consistency and gait of her horse. And although she used the correct, adequate measures to regain that gait, there were points that were lost in comparison to the entries above her. For her today is the 4th place. Por favor, el movimiento de la participante número 797. Una amazona que encontramos en ella también, muy buena sentada en la silla, correcta, su espalda correcta también, muy buena postura de sus brazos y de igual manera la caída de sus piernas sobre el estribo. En ella encontramos uno de los lados, uno de los talones demasiado un poquito más bajo que el otro, y ahí es donde estriba la diferencia. De igual manera, cuando fue a hacer la prueba del 8, la hizo bastante correcta. Tuvo dificultades con el ejemplar, pero supo manejarlo, supo llamarlo, supo tener las ayudas necesarias y adecuadas para la presentación y poder encarrilar su ejemplar y ponerlo a marcar los 4 tiempos laterales del paso fino, que es el complemento de la equitación. No solamente es la equitación, que es el 40%, también tiene que haber un 60% sobre el manejo del ejemplar, y eso es meritorio con esta amazona. Para ella, con mucho gusto, el 3er lugar. For entry 797, we see also she is very properly seated in her saddle, the position of her back, her posture, the position of her hands, and the way her legs fall to the side of the horse and her feet positioned in the stirrups. We do see that one foot has a lower level of the heel, and for this reason there was a little bit of loss of symmetry from one foot to the other. She was able to complete the figure 8 correctly, and although she had some difficulty, she was able to maintain her horse in proper gait. We must recall that this competition is judged 40% in the performance of the horse and 60% in the rider's equitation capacities. And for this reason today she is placed in the 3rd position. Por favor, en movimiento, la amazona que porta el 891. Aquí ya vamos encontrando mayor exactitud, mejor sentada, mejor colocación de sus piernas, mejor colocación de sus manos. Ella muy atenta con su ejemplar, mirando por encima de las orejas, como también expresan los reglamentos. Donde ella tuvo dificultades a la hora de la presentación, encontramos que ella tuvo manejo con su ejemplar porque le buscó, utilizó las ayudas necesarias que expresan los reglamentos a la hora de ella hacer su presentación. Su ejemplar quizás no le colaboró mucho, pero ella supo sacarle con mucha disciplina, con mucha sutileza al ejemplar para encarrilarlo y llevarlo a una mejor expresión a la hora de la presentación. Para ella, con mucho gusto, el 2º lugar. Entry number 891. We see a better position of the rider, a better posture, a steadiness, the better position of the legs and symmetry in the feet, and the level of the heels in the stirrups, position of the hands as well. She was able to do her complete work-off properly, and when she did receive difficulties from her horse, she was able to use the necessary strategies to correct those inconsistencies. She did everything that she could do to handle her horse, but the horse was not collaborating, as we can see right now. The important thing is the subtlety and the discipline with which she was handling her horse, and for this reason, she has the merit for a 2nd place today. Y cerramos
la categoría con la participante 883. Aquí encontramos, podría decir, un binomio perfecto, donde ella no solamente utilizó el 60% por completo, también utilizó el 40% en el arte de la equitación. Cuando fue a hacer la prueba del 8, fue la amazona que mejor hizo en todo momento, con suavidad, con sutileza, con las ayudas necesarias, comunicando con sus manos a su ejemplar lo que ella quería expresar a la hora de la presentación en el 8. Ella hizo un 8 con círculos concéntricos y termina en el medio de ambos postes para así darle retroceso y reiniciar la marcha y continuar a la serpentina de una manera correcta, haciendo medios círculos, entrando por el medio de la serpentina, manteniendo su equitación en todo momento sin perder en lo más mínimo esa naturalidad, esa suavidad y esa conducción que la caracteriza. Para ella, con mucho gusto, en el día de hoy, la cinta del primer lugar. Entry number 883. We can see this as a perfect duo. Her position, her equitation, completed the entire 60% that is judged in this class, and her horse's performance, the other 40%. We can say this was an impeccable presentation, where not only her position was maintained steady throughout the entire competition, but she maintained it while she was guiding her horse with a perfectly symmetrical figure 8, stopping in the middle of the two posts and continuing on to the serpentine in a perfect guidance of her horse, never losing her equitation, never losing the consistency in the gait, most of all with the subtlety, the smoothness, and the naturalness, not only of the horse, but of the rider as well. For her, a first place today. Ladies and gentlemen, now the official results of Class 201 International Equitation, 12 through 14. Fourth place awarded to exhibitor 762 Mayra Prieto riding Bandolero de JH. Hilario Prieto, Miami the owner, trained by Augusto Gutierrez. Third place awarded to 797 Ciel Vélez riding Señorita de JT. Evanila Vélez, St. Cloud, Florida the owner, trained by Rafelix Torres. Second place 891 Angelina Gómez riding La Certeza de Tormento. Angelina Gomez and Grace Rodriguez, Miami, the owners, trained by Anselmo Vasquez. Ladies and gentlemen, your first place blue ribbon, 883, Coral Gire González riding Certeza de United. And Coral Gire González, Orlando, Florida, the owner, trained by Octavio Ramirez. Congratulations. De mi país en Florida, con los mejores sabores de Colombia. Vive la fiesta equina al mejor estilo caballista. Viernes, sábados y domingos, los caballos en tu mesa con el mejor ambiente latino. Nos encuentras en @Rancho Mateo Miami. ¡Viva la raspa y que vivan los caballos! Afrodita de la Ceiba, como la diosa del amor y la belleza. Llegaste al criadero y nos enamoraste con esa gran clase y calidad. Hola, 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 hola.
And we're moving on, ladies and gentlemen, Class 204, Pleasures of Juniors 7 through 12 Championship. Gate is open. Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Exhibitors, you're being judged at the corto. Paso corto, por favor. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse, please. Reverse. Did he have a hernia? Paso corto, please. Corto. Yeah. Paso largo, please. Paso largo.
Ladies and gentlemen, if you have a favorite out there, let them know that. Give them a nice round of applause when they come by. Let's encourage these young riders. Let's encourage those young riders to space their horses. It's difficult to see you when you're 3 wide on the rail. Walk, please. Bring them down to a walk. Where's your buddy at? I guess I need to fix these for him, so lower it down. Reverse, please. Reverse. Paso corto, please. We're going to start with entry number 789 down the sounding board one time and then come into the lineup, please. 789. Ladies and gentlemen, in the pleasure class, the horses are judged at 20% on the Paso Corto, which you just saw demonstrated down the sounding board. They then are judged 20% on the Paso Largo, which is the faster speed of the 3 gates. We then have 20% on the flat walk, 5% on the back, and we have 25% on attitude, manners, and way of going. Then, when they culminate the class with 1 pass down the sounding board, they are given up to 10% for that equation. All of that equals 100%. These horses are to be smooth, being ridden with minimal restraint. And for those of you that have just joined us, yes, this gait is natural. Horses are born with this gait, and we as trainers, all we do is assist them, do what we call frame them up, allow them by consistent training and correction to understand what we are asking for. Many of the horses in this lineup right now are older than the riders. Let's keep that in mind. Right now, our 3 judges, who were judging individually just a moment ago, have come together in a conference. They
They will compare notes, and they will end up with a single placement for each of the 7 positions. That's 1 through 6 and honorable mention. When we do announce the placements, we will in fact announce them in reverse order to many of the other breeds of horses. We like starting with honorable mention and then 6th and 5th and 4th so as to build a crescendo to the end. When we get down to the last 1 or 2 placements, the superior horses in that class on that day, we do in fact put them out there on a pedestal and for everybody to get to see. So we do things a little bit different within the Paso Fingo Association, but we think we do everything we can to make sure the riders and the horses get exactly what they need to have done in our classes. We want everybody to be seen. We want it to be an equitable playing field. And we want these riders to know that if they do their homework and they practice and they do their job, they will be pinned accordingly when they get here. It's a wonderful situation. And it's Sunday, so there we go. I'm done preaching for today. We're glad you're all here. Thank you for being here. Muy buenas tardes. Campeonato de jinetes y amazonas, en este caso amazonas, subjunior de 7 a 12 años de edad en la categoría de placer. Interesante competencia, interesante presentación de cada una de ellas a la hora de hacer su ejercicio en las transiciones del paso corto al paso largo y al caminar. Tuvieron 2 de ellas mucha dificultad a la hora de la presentación y, como dice el reglamento, en la parte del placer, el ejemplar debe estar relajado constantemente, debe ser suave, no debe tener tanta presión en la presentación y sobre todo debe tener buen caminar y la transición del paso corto, manteniendo 4 tiempos laterales y de igual manera cuando se le pide el paso largo también debe de mantener los 4 tiempos laterales. Good afternoon. This is the Pleasure Championship for riders 7 to 12 years of age. We have 6 competitors in this competition. This was a very interesting championship because we were observing the different styles of the horses out here. For the pleasure competition, the regulations state that 25% of the class is judged based on manners and serenity for the horse. So we have seen 2 of the competitors in this class that have had trouble with their horses, where they haven't been able to maintain a steady and relaxed walk. There should not be any level of pressure. And the horses that are feeling pressured during the walk or are unable to transition properly into a corto have been penalized for that. We have the transition into the largo, and in every speed of this class, the 4-beat lateral gait must be maintained, and some of the competitors were unable to do so. Cuando analizamos la competencia, hubieron 2 participantes que tuvieron dificultades, como dije anteriormente, a la hora de la presentación, tanto cuando se le pidió el paso corto, a ellas están bastante bien, pero cuando van al paso largo, los ejemplares se confunden, no tienen esa transición correcta, no mantienen esa suavidad. Por favor, en movimiento, los participantes con el 837 y 778.
Entries 837 and 778 to the rail, please, for comparison. We were mentioning before how two of these entries were unable to maintain the gait. When they were in the paso corto, they were okay, but transitioning into the paso largo, they were losing that consistency in the 4-beat gait. Cuando las observamos en esa dinámica, cuando le pedimos el paso largo, tuvieron dificultades. Uno de los ejemplares se galopó, el otro ejemplar no tuvo esa constancia en el paso largo, se mantuvo más bien el paso corto. Y de igual manera, cuando le pedimos el caminar, ninguno de los dos ejemplares tuvieron el detalle de caminar, no tuvieron esa presentación correcta como las otras participantes, donde los ejemplares, cuando se les pidió el caminar, caminaron suavemente, no se paraban, sino que mantenían como estando como si estuvieran al paso corto. Y ahí es donde estriba la diferencia entre estos dos participantes. Una fue un poquito más correcta que la otra, y la que entra al cuadro en mención honorífica es el 837, la participante 778 fue la más dificultad que tuvo en esta oportunidad. Le agradecemos la participación y la esperamos en futuras ocasiones. As we saw, both entries were having difficulty not only in maintaining the serenity in the walk and in the corto, but also losing the gait for the largo. We had entry 837 was unable to do the speed or the energy of the paso largo, and the other entry was unable to transition into a looser gait to be able to do the paso largo. It seemed to maintain in the corto for most of the competition, including during the walk. For this reason, we have 837 as an honorable mention, and 778 was not able to place today because she was the one with the greatest difficulties. Seguimos. La participante tiene por número 841. 841, please. 841 to the rail, please. En esta participante encontramos mejor presentación. Cuando se le pidió el paso corto, lo mantuvo en paso corto. Tuvo dificultades al ir al paso largo, el ejemplar en un momento dado se le galopaba, pero supo mantenerlo y aguantarlo, y ahí es donde ella sube de puntaje a la hora de la presentación, porque tiene el 25% en el manejo, en the manners. Y entonces cuando le pedimos el caminar, también lo hace correcto, y ahí es donde ella también da ventajas a la hora del trabajo, de la presentación, y por eso se ubica en la cuarta posición en el campeonato en el día de hoy. Entry number 841 was able to keep her horse in gait from the competition. She was able to transition properly from the corto to the largo and then again to the walk, always with the ability to handle her horse, and she was able to maintain it in gait as well as make enough points for that 25% that focuses on the manners. You can reverse now. Reverse, please. And for this reason today, she has placed in 4th position. Continuamos con la amazona que porta el número 781. 781 to the rail, please. Una amazona que hizo muy buena presentación también. Su ejemplar en un momento dado también le presentó un poco de dificultad, pero ella muy hábilmente la supo llevar, la supo trabajar, la supo mantener tanto en el paso corto, cuando se le pedía el paso largo, también la llevó al paso largo, y cuando se le pidió el caminar, también la llevó con esa suavidad, con esa naturalidad que ahí ya la maneja. Para ella, con mucho gusto, la tercera posición en la tarde de hoy, en el campeonato. Entry 781 was also able to keep her mare in gait. She was able to conduct throughout the class to help with the difficulties that her horse was presenting. And the most important thing was with the discipline and subtlety that she was able to handle this horse. And for this reason, she is today in the 3rd place position. Se nos quedan dos participantes que fueron las dos participantes que mejor hicieron la categoría del placer, con muy buena presentación, con muy buena exactitud, tanto en el paso corto, en el paso largo y en el caminar.
Por favor, vamos a ponerlas en movimiento, si son tan amables ambas participantes. Both these entries that remain in the arena were the ones that were able to present their horses better than the other entries that placed below them. They were able to maintain in gait during the paso corto and the paso largo, and were able to do the proper transitions from one to the other as well as to the walk. Ambas, como dije anteriormente, mantuvieron esa similitud, donde hay un detalle a la hora de la presentación, donde una se gana a la otra. Cuando las pedimos al paso largo, hay una de las amazonas que mantiene con mayor soltura, maneja su ejemplar con mucha suavidad, el ejemplar se ve más relajado, también el otro ejemplar se relaja, pero cuando los mandamos al caminar, también ambas tienen esa parte donde ellas pueden manejar sus ejemplares caminando correctamente, como ustedes pueden observar. El único detalle fue en el paso largo, donde hubo la diferencia. Ahí para campeona la 789 y para subcampeona la 792. Both these riders were able to handle their horses properly in this class. Both of them were able to maintain the gait, as we said before. Where we see the difference between the two riders is in the relaxed attitude and handling of the rider, as well as the disposition of the horse in doing the paso largo. They're both able to do the corto and the walk evenly, but when we move to the paso largo, one of them maintains the gait and has more smoothness, and like we said, a more subtle and naturalness in the handling of the rider. For this reason, 789 is the grand champion and 792 reserve champion. Ladies and gentlemen, now the official results to Class 204, the Pleasure Sub Junior 7 through 12 Championship. Following entries was excused, we want to thank you, 778. The honorable mention was awarded to 837 Alexis DeRose, riding La Rumba de Valdez. Fourth place, fourth champion, 841. Paola Victoria Casper Torro, riding Belagio del Cedro. Third champion, 781. Karina Gonzalez, riding Casablanca de Besilú. Reserve champion, 792. Sabrina Gonzalez, riding Ballerina de Bella Vista. And ladies and gentlemen, your pleasure, sub-junior champion, 789, Valerie Berrio, riding Independencia de Santa Ana, owned and trained by Bonanza Equestrian Center of Miami, Florida. Congratulations. And ladies and gentlemen, remember, September 19th through the 23rd, we've got our Grand National Show from the Paso Fino Horse Association. So join us on September 19th through the 23rd, right in this arena. Una yegua virtuosa, noble, de silla, la cual hace un conjunto espectacular. Robándose el show a donde llega. Afrodita de la Ceiba. Criadero Gloria Amanda. Afrodita de la María, la nueva estrella del trote y galope. A su corta edad, demuestra grandeza en las pistas y un magnífico poder de transmisión en sus crías, entregándoles clase, calidad y belleza. Located in Summerfield, Florida, Oleb Farms. We also like to thank and recognize J&S Paso Finos, home of Eclipse de Puerta del Sol, Hacienda El Zorro, the home of Romeo de HH, Rafael Rivera, Training and Sales, Ocala Horse and Home, owned by Carlos Tobon Realtor, over 25 years of experience in the equine industry, here to serve you with all your real estate needs in Ocala and Central Florida.
And winning colors, home of Samaritano de Selecta. And honorable judges, this is your class. Paso largo, por favor. Largo, please. Let's walk, please. Walk. Let's reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor. Corto, please. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor. Beginning with 761, 761, sounding board, one direction, and then line up, please.
Hope you're enjoying the show, this Extravaganza 2023. And then up in the bleachers, is it your first time here? Raise your hand. Anybody first time here? Oh yeah, we got a couple. Oh look, we're nice crowd. Well, welcome. Let's give them a round of applause for all of them that are here for the first time. Thank you for joining us. We hope that you're enjoying the show. I don't know how much or how little you know about this breed and these horses, but I want to make sure that in a little while, one of the experts, an encyclopedia actually of this breed, is here, Mr. Rick Meyer. He'll be talking a little bit about this horse, the breed. He's only been doing this about 16 months. I'm kidding. He's got about 50 years in horses altogether. So he's going to be explaining a bit about this breed. Also, September 19th through the 23rd, we have a phenomenal event as well. One of the biggest events of the year. So please join us from the 19th through the 23rd of September. Test. Ladies and gentlemen, we now have the official results. The class number 205, the Pleasure Amateur Geldings Championship. Your third Pleasure Amateur Champion is awarded to 878 Cariño de FH, Fox Hill Basofinos of Ocala, Florida, the owner. Presented by Cali Botava, trained by Octavio Ramirez. And now, ladies and gentlemen, your reserve Pleasure Champion. It's awarded to 892 Enigma del Sayan, de Varona Ranches of Homestead, Florida, the owner. Presented by Frank de Varona, trained by Luis Campos. Ladies and gentlemen, your Pleasure Amateur Champion gelding, 761 Jaguar de Colores. Gail and Joanne Lazarus of Naples, Florida, the owners. Presented by Gail Lazarus, trained by Octavio Ramirez. Congratulations. You're not going to carry the plate, are you? All right, go do it, and I want to interview you when you come back. That is the beautiful Miss Gail Lazarus. Let's give her a round of applause on her 21st birthday. Miss Gail's 21 today. You gotta love it when you love the passion for this breed, and this horse can communicate with you. Make sure that you're always okay, but with the heart of a lion, you know. There you go, Miss Gail Lazarus. Well, Gail, if you can get him or her to stand still for just a moment. Gail, let me ask you this question. Is it true you could have bought an RV or a boat and instead you thought, why not buy a horse? Oh, I love horses. I can't be without one. Well, this is a wonderful situation. The two of you look like a beautiful package.
Congratulations from all of us. Ladies and gentlemen, the lovely Miss Gail Lazarus. Speaking of which, you buy a boat, and there's a lot of maintenance, Maybe That's true. When you buy a boat, there's a lot of maintenance with these horses. You get to go out there every day, and they talk to you, and you can talk back to them. And if you've been married a long time, as I have. Criadero Cayalá, Casa de Afrodita de la María, Trote y Galope de Verdad. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brio Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brio sale según indicaciones. Brio Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. Para caballos con requerimientos especiales en cuanto a su cuidado nutricional, Brio Horse Care contiene bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis. Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño. Ofrece entre el 0.75 a 1.5% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Para aquellos con sangre de campeón, podium con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal. Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía. Cuenta con... Por la juventud de 13 a 17 años de edad. This is a fine class here because on the youth, there's 3 different categories, and this is the final one. When we have, there's actually a lot more. There's minis, there's 6 through 8 years of age. This is actually 13 through 17. So next year, they'll be going in the regular classes, the pro classes, I should say. So no more youth. So let's give them a round of applause, right? Some of these people, this is the last time they're going to be doing this. A job well done to all of them. And to all the teachers and coaches, parents, we thank you for all you do having them here. Ladies and gentlemen, the gates have now been closed. Honorable judges, this is your class. Class 206, Pleasure Juniors, 13 through 17. Paso corto, por favor. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Flat walk. Caminando, por favor. Reverse, please. Reverse and continue at the walk.
Paso corto, por favor. Corto, please. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Caminando, por favor. Flat walk. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Paso corto, por favor. Corto, please. Eight, nine, three, let's take the sounding board. Paso corto, por favor, en one direction line up. Comenzando con el ejemplar número 893. Una tala de resonancia en una dirección. Y alinearse, por favor.
All right, that was a fantastic show. 5 different exhibitors, and we're going to talk a little bit about those transitions and that flat walk versus an animated walk for all those new people that are here. But also, we've got that encyclopedia. He's ready to go. He's out there, and I will tell you what. I'm going to just read something very, very quickly. Mr. Rick Meyer, he's there in the middle. You'll see him in a second, but he became a judge in 1981 and became a senior certified judge several years later. He won his first World Cup championship in 1986 in Puerto Rico. In 1993, he was honored by his peers, a Trainer of the Year. 1995, Rick provided leadership for the next 4 years as president of the Paso Fino Horse Association. He also led Team USA. Rick and his daughter, Chris, coached them for 8 years, and Christy chaired the youth committee for 10 years. Rick was also involved and invited in 1997 Mundial in Cali, Colombia. Rick and Janice were introduced to the Hall of Fame in 2021. He's a proud grandfather of 3, and for us, he's a blessing every time he's here, because if we ever have any questions, he's the man. And he's fantastic on that mic. Rick, raise your hands. Let's give it up for Rick. Rick. Thank you very much, Mr. Rick Meyer. Excuse me, I have to step down here where I can see you all. Actually, I'm a grandfather of 5, 3 boys and 2 girls, and they all ride, so it's a wonderful situation. You know what, all of those accolades, you know what that means? That means I'm old. But old comes with experience. So that's why we're here, trying to explain and to make sure that you understand, and if you have any questions about what's going on out here in the arena. But let's first get to the most important thing of this weekend. This is Memorial Weekend. How many veterans do we have here? Here's one. The one down here. Which branch, sir? Army? Army, we have 2 armies. Army? Which branch? Navy, all right. So we got a couple armies and a Navy in the house. How about a nice round of applause for our veterans? Because of your sacrifice, we get to do this, and we thank you very much. Well, it looks like the judges are still deliberating. So do you have any questions about what you've been viewing? Any questions about what is going on here? Yes, ma'am. No, ma'am. Great question. The question basically is, how does the horse know to take an up transition or a down transition? Again, the gait that they're doing, every speed of the gait is exactly the same footfall. Left hind, left 4, right hind, right 4, in an evenly spaced 4-beat lateral gait. So what happens when we are training the horses, we do cues from the bridle and cues from the legs. That's the reason you don't see anything. It is minute. It's just so minuscule with the contact and communication to the horse. So that's how it's going on. Some people will say, at a Paso Largo, they may tell their horse, walk, or whatever. But we don't do that. We professional trainers don't do that, because if I'm next to another trainer on the rail and that trainer tells my horse to walk, hey. So, are we ready to go, Jason? All right, ladies and gentlemen, we now have the official results for class number 206, Pleasure Junior, 13 through 17 years of age. Estos son los resultados para el evento número 206, la juventud montando sus ejemplares de placer, juventud de 13 a 17 años de edad. The honorable mention is awarded to entry number 763, Tiroteo. The sire is Cienfuegos, the dam is Elegancia de Joyero, grand sire is Joyero, owned by Prieto Real Estate Investments, LLC from Miami, Florida, trained by Augusto Gutierrez, ridden by Mayra Prieto.
Fourth place, awarded to entry number 868, Máximo de United. The sire is Atributo de United. The dam is Maraquita La Rosa Tercera. Grand sire is Símbolo de Besilú, owned by Kayla Barón from Green Cove Springs, Florida. Ridden and trained by Kayla Barón. Third place, your third champion is awarded to entry number 869, Taína de Borinquen. The sire is Samaritano de Selecta. The dam is Olivia de Sunhaven. Grand sire is Símbolo de Besilú, owned by Jose Mendez from Deltona, Florida. Trained by Ángel Áviles, ridden by Ariela Mendez. Your reserve champion is awarded to entry number 893, Sutil de JH. The sire is Escapulario de JH. The dam is Intriga 2 de JH. Grand sire is Tormento de la Virginia, owned by De Barona Ranches from Homestead, Florida. Trained by Jaime Rafael Suarez. Ridden by Zoe de Barona. And ladies and gentlemen, your champion is awarded to entry number 767, Athena de la Seda. The sire is Novedoso de la Seda. The dam is Stephanie de Besilú. Grand sire is Gandhi de la Vitrina, owned by Gabriela Barona from Doral, Florida. Trained by Álvaro Galvis, ridden by Gabriela Barona. Congratulations. Well, we can head back now to our question, and I hope that I answered that for you. The cues are supposed to be silent. They're supposed to not be able to be seen at all. But that's what it is. A little more pressure on the bridle, a little less pressure on the bridle to, the up. Minerales orgánicos, tiamina y biotina, y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad. Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Brío Potros. Alimento para aquellos que quieren arrancar con ventaja. El balance de aminoácidos, vitaminas, minerales orgánicos y fuentes de omega 3 y 6 permite obtener no solo talla, sino el score muscular adecuado para su desarrollo. La inclusión de simbióticos promueve salud e integridad intestinal. Debe suministrarlo desde la segunda semana de vida hasta los 18 meses a razón del 1 al 2% del peso vivo. Después de los 18 meses de edad, suministrar entre el 1 hasta el 1.5% del peso vivo, hasta los 36 meses, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 1.5 kilos por cada ración. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad. In their championship. Estos son los potros y caballos de placer, ejemplares montados por sus propietarios en su campeonato. Paso largo, por favor. Largo, please.
Walk, please. Walk. Caminando, por favor. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. And halt, please. Halt. Exhibitor 798 was asked to be excused, was excused for safety reasons. Let's continue the competition. Paso corto, por favor. Corto, please. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. And continue at the flat walk. Paso corto, por favor. Corto, please. Beginning with entry number 761, let's take the sounding board in one direction and line up. Comenzando con el empleado número 761, una tabla de resonancia en una dirección y alinearse, por favor.
All right, ladies and gentlemen, we now have the official results for class number 207, Pleasure Geldings in their championship. Son los resultados para el evento número 207, caballos castrados en su campeonato de placer. Your third champion is awarded to entry number 892, Enigma del Sayán. The sire is Dulce Sueño de Lusitania. The dam is Intriga de Alonso. The grand sire is Vitral, owned by De Barona Ranches from Homestead, Florida, trained and ridden by Luis A. Campos. Your reserve champion is awarded to entry number 761, Jaguar de Colores. The sire is Máximo de Alto Vista. The dam is Valerina de Colores. Grand sire is El Poseído de la Rosa, owned by Gail Lazarus and Joanne Lazarus from Naples, Florida, ridden and trained by Octavio Ramirez. And ladies and gentlemen, your championship ribbon is awarded to entry number 843, Amuleto de la Estampa. The sire is El Oculto de la Serranía. The dam is Estrategia de MV. Grand sire is Cantante de Cuentas Claras, owned by Jana Aguel from Cave Creek, Arizona, ridden and trained by Javier Suarez. Congratulations. Well, you know, we've been interviewing the young children and asking them to say some kind things to Mom and Dad. Would you like to say anything to Mom and Dad? Well, you know, it's funny you say that because my mom is in the hospital right now. Well, I'm sorry, I didn't know. Well, I just want to say I love you, Mom. There you go, very good. Anyone else you'd like to say something to? I love you all too. One of the very best trainers in the Paso Fino world, Mr. Javier Suarez, right here. Congratulations. Su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. ¿Sabías que brío yegua se utiliza durante la gestación y la lactancia? Para nuestra yegua tenemos 3 objetivos: llevar la gestación con una condición corporal ideal, garantizar adecuada producción de leche y mantenimiento corporal durante la lactancia, y brindar inmunidad y alimento con los nutrientes requeridos por el potro. Con el balance de energía, aminoácidos y la inclusión de simbióticos de brío yeguas lo lograrás. En gestación, suministra... Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. ¿Sabías que brío yegua se utiliza durante la gestación y la lactancia? And way of going. They also get 10% maximum when they make that pass down the sounding board. From a judging perspective, what we look for out here is smoothness. We look for a non-restrained contact with the horse's mouth.
We want the horses doing the work. But the Paso Pleasure horse should always be very smooth in the up and down transitions, mannerly, and do things on command. Paso largo, por favor. Largo, please. When the horses go to the up transition to the Paso Largo, they are asked to do a noticeable change of speed. But this is not a horse race. Walk, please. Walk. When we talk about smoothness, one of the best analogies I've ever heard reverse, please, reverse. One of the best analogies I ever heard is if you cover up the horse, it would look like somebody was being pulled along on a skateboard. Paso corto, por favor. Corto, please. So let me ask you, when did you get good? When did I get good? Well, you said you're good. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse and continue at the walk. My granddaughter, she's like talking. Paso corto, por favor. Corto, please.
Beginning with 845, let's have you take the sounding board one direction and then line up facing your ringmaster, please. Well, ladies and gentlemen, while the judges are deliberating, we're going to try to answer some questions that have come here to the announcer's table. The first question that was asked is, why do we have the horses go down the plywood? Well, the plywood is called the sounding board. It is used for the acoustics. It is used to verify the gate. The majority of the time, the judges will have the class pinned before they get to the sounding board. Now, will they change their placements? Yes, because it's used, again, to verify, so they can learn what they already knew about on the rail. But 90% of the class is judged on the rail. The up transitions, the paso corto, up to the paso largo, down to the walk. In this case, it's a flat walk in the pleasure division. They're looking for manners. They're looking for that evenly spaced 4-beat lateral gait. Again, we talked about, especially in the pleasure division, smoothness is one of the key factors. Once they go to the sounding board, the judges, as you can see, are standing out in the middle, and they can hear the clarity and they can see the impact that all 4 feet have in 72 feet. Those are acoustical microphones out there in the middle. That's the reason you should be able to hear the gate even better than maybe sitting out here in the middle. But that's why we do that. This breed is all about one thing, and that is the uniqueness of the Paso Fino gait.
We will have the results here in just a moment. Let's do a little run around poll here. Anybody here from Colombia? Anybody here from Puerto Rico? How about Venezuela? How about Aruba? How about Ocala? How about St. Louis, Missouri? Home of the St. Louis Cardinals. Here's your placement. Ladies and gentlemen, now the official results to Class 208 Pleasure Amateur Colt and Stallion Championship. Your fourth Pleasure champion is awarded to 845 Chubasco del Conde. Estela Beatriz Suarez Conde, Gurabo, Puerto Rico, the owner. Presented by Karen Crochard, trained by Javier Suarez. Your third champion, awarded to 893 Sutil de JH, de Varona Ranches of Homestead, Florida, the owners. Presented by Emma Brower, trained by Jaime Rafael Suarez. Ladies and gentlemen, your reserve champion, awarded to 860 Thriller de la Arias, Dr. Edward Mills of Summerfield, Florida, the owner and a rider, trained by Benny Orlando Cotto. Ladies and gentlemen, presenting your Pleasure Amateur Champion, 828 Tributo, owned and presented by Rolando Garcia of Ocala, Florida, trained by Luis Davila. Congratulations. Gentlemen, when we talk about smoothness of the Paso Fino Pleasure Horse, this is what we're talking about right here. You know, just a little trivia. Back in the day, there's only one reason I did not play for the St. Louis Cardinals. Lack of talent. Tenemos tres objetivos: llevar la gestación con una condición corporal ideal, garantizar adecuada producción de leche y mantenimiento corporal durante la lactancia, y brindar inmunidad y alimento con los nutrientes requeridos por el potro. Con el balance de energía, aminoácidos y la inclusión de simbióticos de brioyeguas lo lograrás. En gestación, suministra entre el 0.5 al 1% del peso vivo. En los 3 primeros meses de lactancia, a razón de 1.5% del peso, y a partir del 4.º mes de lactancia, entre el 0.5 al 1% del peso, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Criadero Las Marías JD, sembrado en las tierras del Cañón de Chicamocha, nace un criadero con clase, distinción y estirpe de campeones. Presente y futuro de nuestro caballo de paso. Hemos construido un selecto grupo de ejemplares que ya brillan en las más importantes pistas del país.
y estamos formando los próximos campeones con lealtad, esfuerzo y dedicación. Criadero Las Marías JD, construyendo la genética del futuro hoy. En San Gavino Criadero trabajamos día a día en el bienestar de nuestros ejemplares. En nuestro resort inteligente brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión, innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano. Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Kenzo. Equipo ganador y reproductores con genética de élite. San Gavino Criadero. Diseña momentos increíbles. Contáctanos. Más 57 305 405 6925. Contacto @sangavinocriadero.com. En nuestro criadero A y C estamos llegando a diferentes países del mundo, llevando animales de altísima calidad, con la mejor concentración de raza, los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano. Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos. Criadero A y C. Criadero Altamira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino, se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Cayalá ha forjado un equipo de superestrellas en el trote y galope, la trocha pura y el paso fino colombiano, que construyen día a día genética para los campeones del futuro. Genética para todos. WM ha construido un criadero lleno de grandes sueños. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor, finura, belleza, claridad, frecuencia, aplomos y una genética que reúne a los más grandes del paso fino. Alto voltaje, el caballo que marcará el camino del paso fino superior. Ponderosa espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. Largo, please. Paso largo, por favor. Ours are in our basements. They don't have many basements here. Ocala could have because it's so high.
Walk, please. Walk. Reverse and continue at the block. Paso corto, por favor. Corto, please. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Flat walk, please. Reverse, please, and walk. Yeah, that's all the horse mark. Boy, I remember that first year we went like 20 in the morning. All frozen up that first morning we started the show. Oh my God. Yeah, it was cold. And then the arena we were in, it was all open on the outskirts. Corto, please. Seven, 6, 7, sounding board, one direction, and then line up.
Categoría 209, Amateur Runners, Potrancas y Yeguas de Placer, campeonato. Se presentan estos 4 participantes al campeonato de Amateur Runner, de Potrancas y Yeguas, y la competencia fue fluyendo, y mientras la competencia fue fluyendo, ellos mismos a la hora de la presentación se fueron colocando en las posiciones que van a quedar en este momento. Yo estuve hablando con mis compañeros jueces y los 3 acordamos no tener que hacer una prueba adicional porque creo que la competencia fue clara y precisa desde el principio y era mejor explicarla para que ustedes puedan tener y comprender cuál fue la situación que ocurrió y por qué cada uno de ellos ocupa el lugar que ocupa. This is Class 209 Pleasure Amateur Fillies and Mares Championship. We have 4 entries today. And throughout the competition, each one of them was putting themselves in the position that they are acquiring now. When we spoke amongst judges, we decided there was no need for additional comparisons because each one of them was already placing themselves. And so we decided instead to explain our rationale. Dentro de los porcentajes, como se han explicado y lo ha dicho el anunciador, el 20% en el paso corto, el 20% en paso largo, 20% en flat walk, 5% en el back y 25% en la actitud, en la conformación del ejemplar y 10% en la tabla de resonancia. Por favor, movamos el ejemplar que porta el 862. Okay, so in this, as it was mentioned before, this competition for pleasure is judged 20% on the paso corto, 20% on the paso largo, 20% on the walk, 5% on stepping back, and 25% for manners, conformation, attitude, and way of going. Then the remaining 10% is on the sounding board when available. Please entry 862 on the rail. Este caballero en esta oportunidad, hacer la presentación en el placer, encontramos que la yegua no fue tan fluida, tan exacta a la hora de la presentación. Tuvo dificultades en la presentación, como por ejemplo, perdió en todo momento el aire del paso fino en el placer, no fue continuo en ningún momento. Él tuvo que buscar ayudas, ahí ustedes la pueden observar, la yegua se enciende un poco, no está suave, no está cómoda y ahí es donde él da ventajas a la hora de la presentación, por eso ocupa la 4ª posición en la tarde de hoy en el campeonato. As we observe this mare today, please keep her on the rail. As we observe this mare today, she was not consistent in her gait. She was losing her continuity and needed assistance from her rider at all times. Again, we mentioned the calmness, the manners, and this mare was getting a little bit more hyped up than should be, and so was presenting difficulties in this class. She also lacked the gait, and for this reason today has placed in the 4th position. Cuando estuvimos observando la clase, hay una yegua muy buena, pero también tuvo dificultades a la hora de la presentación. Su amazona trató de trabajarla muy hábilmente, pero ella no cooperó en ese momento. Me refiero a la participante número 767, por favor, si es tan amable. Entry 767.
is a very good mare, and we were watching her throughout the class, but she was also presenting difficulties, and though her rider was trying to correct her and lead her into gait and into the proper presentation, she was not as consistent. En un momento dado de la competencia, la yegua le dio trabajo, irse el paso largo y de igual manera, cuando fue al caminar, ahí es donde ella da ventajas a la hora de la presentación. La yegua se rehusó un poco al caminar, ella no la pudo controlar y ese es el detalle por el cual ella va a ocupar en la tarde de hoy el tercer lugar. This mare was able to go into the paso largo and have the paso corto, but in the transition from largo to walk, she was becoming tense and was unable to walk with the serenity that this competition requires. So that is where she gave way to the entries that placed above her, and today she is in the third position. Se nos quedan los dos ejemplares. Por favor de poner en movimiento el 869. Un ejemplar que fue más correcto a la hora de la presentación. No tuvo tantas dificultades como los ejemplares que quedaron por debajo de él. Él mantuvo, sí, el 20% en el paso corto, el 20% en el paso largo, aunque un poquito de dificultad en el paso largo, pero se mantiene ahí. De igual manera, en el caminar también fue una yegua que mantuvo muy suave, muy bien llevada. En un momento dado, cuando estaba caminando, ella como que se paraba, pero seguía su manejador, la llevó y la condujo correctamente en todo momento. Y ahí ustedes la pueden ver suave, cómoda, placentera en esa tónica. Para esta yegua en el Amateur Fillies Mare Championship, el campeonato reservado. This mare was able to flow with a little more ease, and she had less mistakes in her presentation. Her rider was able to transition her from corto to largo and was maintained well. However, when it was time for her to walk, she had difficulty where she was walking, but she would come to a halt every so often. And although he was able to conduce her back into the walk, that's where she lost a few points. But this mare, we can see the smoothness and the serenity with which she executes her gait, and for this reason, today she has merited the second position, reserve champion. Mis dos compañeros y yo vimos el ejemplar 900, fue el ejemplar tope de la clase, el ejemplar que mantuvo la suavidad, mantuvo esa simetría, mantuvo ese placer que queremos ver con mucho y muy buen manejo de la amazona que la va llevando. De igual manera en el paso corto, en el paso largo, en el caminar y en el back. No me cabe duda que para esta amazona en la tarde de hoy queda como campeona de yeguas de placer en esta Feria Extravaganza 2023. Entry 900 convinced all three judges that she was the one to present every aspect that is required of this class with accuracy. She has a natural gait. She's very smooth and pleasant for her rider, which is what the most important aspect of pleasure is. She was conducted very well by her rider and was able to maintain everything required of the corto, largo, walk, and all the transitions. Without a doubt, she is grand champion pleasure, amateur fillies and mares of Extravaganza 2023. Ladies and gentlemen, now the official results to class number 209, the Pleasure Amateur Fillies and Mares Championship. Your fourth Pleasure champion is awarded to 862 Dulce Corazón de las Arias, owned and presented by Dr. Edward Mills of Summerfield, Florida. Third champion, 767 Atina de la Seda, presented by Gabriela Barona. Reserve Pleasure champion, 869 Taina de Molipe, presented by Jose Mendez. And ladies and gentlemen, your Pleasure Amateur
champion mare. It's awarded to 900 de Barbara de All-Star. Alisa Myers of Southwest Ranches, Florida, the owner and rider, trained by Augusto Gutierrez. Congratulations. Criadero Gloria Amanda. Desde pequeños, el amor y la pasión por los caballos nos hacía soñar con poder algún día tener un criadero de talla internacional, iniciando en Ecuador y ahora con nuestra sede en Colombia. Estamos materializando este sueño, seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad. En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado. Talía Puñales presenta a su hija, Talía. Hija de Talía con Novedoso y su reproductor estrella, Romis, el hijo de Onis, caballo emblemático del criadero Gran Génesis. En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú, duquesa de John Sinú, hechicera de las blancas, niña bonita de la Alhambra, con crías de calidad, con el gran Aarón del Jazmín y doble 7 de la Macarena, sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope, Hidalgo de John Sinú, Criadero John Sinú, desde el corazón, en busca de la perfección. All right, ladies and gentlemen, this is event number 210, Pleasure Colts and Stallions in their championship. Este es el evento número 210, potros y caballos de placer en su campeonato. All right, ladies and gentlemen, the gates have now been closed. Honorable judges, this is your class. Paso corto, por favor. And if you're here, fuerte el aplauso. Let's give him a round of applause. Let's hear it, let's hear it. Oh, yeah. Kudos to our DJ Jimmy. Doing a great job. This great extravaganza 2023. Paso largo, por favor. Largo, please.
Walk, please. Walk. Caminando, por favor. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. And continue at the flat walk. Paso corto, por favor. Corto, please. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Flat walk. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. And continue to walk. Paso corto, por favor. Starting with entry number 877. Let's do one sounding board in one direction and line up. Comenzando con el ejemplar número 877. Una tabla de resonancia en una dirección y alinearse, por favor.
All right. What an amazing event. These are championships, so if you haven't been here the last couple of days, they qualify in order to be in these championships. So everything that's happened from Thursday to now is qualifying for this moment. So you're seeing the best of the best. So if you're here on this fine Sunday morning, or afternoon, I should say, you're going to get a feast not only now, but for the whole remainder of the day. It's just going to get better and better and better and better. So we're going to have Mr. Rick Myers speak a little bit about what we saw, what they're looking for, and talk about the pleasure horse. Oh, thank you, Jason. Bottom line with the pleasure division is we have a situation where the horses must maintain what we call self-carriage. These pleasure horses have minimal contact as far as the bridle is concerned, minimum restraint, and they must pretty much should manage themselves. Again, the gait is natural, so we're not training the gait. All we do is basically try to get it to where it's consistent, same impact, same scenario all the way through. They do 3 different speeds. The paso corto, which is the traveling speed. In the other breeds, it would be equal to the trot on the diagonal breeds, like the quarter horse. We then go with exactly the same footfall, left hind, left 4, right hind, right 4, up to the paso largo. The paso largo, again, same footfall, only they take a longer stride. And that's the reason they can cover the ground. Now you might ask yourself, why are these horses smooth versus my grandpa's quarter horse in the backyard? I'm picking on that breed because I have quarter horses also. But those are a diagonally, the horses move on the diagonal when they go up to the trot. When they go to the trot, you have to keep in mind that as they trot, which is a 2-beat gait, they then change diagonals. The horse's body is completely suspended off the ground. They change diagonals and they come back down. Then they go up again. So it's 1, 2, 1, 2, 1, 2. The reason they're rough is because of the concussion when the rider and the horse come back down to the ground. So as they change diagonals, that 1,200-pound horse is completely off the ground. Switch diagonals and hit the ground. The Paso Fino, with the evenly spaced 4-beat gait, has 3 feet on the ground and 1 up. So they are never suspended. They never lose contact with the ground, and they can maintain that smoothness. All right. In other breeds, many of the breeds, to have 5 stallions standing next to each other like that mannerly, loose-reined, calm, easy, that's pretty nice right there. Why don't you give them a nice round of applause, those trainers taking care of business right there, Jason. All right, ladies and gentlemen, we now have the official results for class number 210, Pleasure Colts and Stallions in their championship. The honorable mention is awarded to entry number 860, Thriller de las Arias. The sire is Jordan de JN. The dam is La Coqueta de Marcapasos. Grandsire is Marcapasos, owned by Edward J. Mills from Summerfield, Florida. Ridden and trained by Benny Orlando Cotto. Your 4th champion is awarded to entry number 877, Aristotle de Primo. The sire is El Duende de Puerta del Sol. The dam is Recompensa del Silencio de JF. The grandsire is Da Vinci de los Reyes, owned by Primo Pasos from Warrosdale, Florida, ridden and trained by Octavio Ramirez. Your 3rd champion is awarded to entry number 893, Sutil de JH. The sire is Escapulario de JH. The dam is Intriga de 2 JH. Grandsire is Tormento de la Virginia, owned by De Barona Ranchers from Homestead, Florida, ridden and trained by Jaime Rafael Suarez.
Ladies and gentlemen, your reserve champion is awarded to entry number 845, Chubasco del Conde. The sire is Arco Iris de Colores. The dam is Mempriola del Conde. Grand sire is Mercenario de la Vitrina, owned by Estela Beatriz Suarez Conde from Gurabo, Puerto Rico. Ridden and trained by Javier Suarez. And ladies and gentlemen, your championship ribbon is awarded to entry number 828, Tributo. The sire is Samaritano de Selecta. The dam is Invasora del Conde. Grand sire is Marcapasos, owned by Rolando Garcia from Ocala, Florida. Ridden and trained by Luis Dávila. Well, ladies and gentlemen, all weekend we have tried to do the very best. Criadero La Carolina. Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio, edificando unas bases sólidas enfocadas en la calidad y genética para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá están a su disposición y alcance. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @lacarolina criadero. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Criadero La Samaria ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros 2 reproductores. Don Juan de La Samaria, un verdadero reproductor del andar del trote y el galope, e impecable de La Samaria, otro multicampeón joven de silla. Criadero La Samaria. Criadero Samaranda. Pasión y energía pura son la base de nuestro sueño en los caballos. Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor, entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones. Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito. Criadero Samaranda, pasión y genética. Cuento de 2 aguas. Es la historia de un cruce soñado entre 2 grandes de la trocha colombiana, Caín de mi Capricho y Tourbillon de Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables, resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío. Ladies and gentlemen, we're moving on with class number 211, the Pleasure Fillies and Mayor's Championship.
Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Paso corto, por favor. Paso largo, por favor, largo please. Walk, please. Walk. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor, corto please. Paso largo, por favor, largo please. Walk, please. Walk. Reverse and continue at the walk.
Corto, please, and let's have the exhibitor at the far end take the sounding board. Sounding board, please. One direction and line up. Well, ladies and gentlemen, continuing on with our education process here, we've had some questions come in about what is this thing out here? Well, this is about 72 feet of plywood with a 2x4 frame underneath, and these are acoustical microphones, so that's why you can hear when the horses traverse across the sounding board. The reason we're traversing across the board is to verify the gate that was heard on the rail. This is a verifier, that's all it is. If they do it perfect, they get 10%. One of the other aspects of the pleasure division, as you saw the judges come in here, they asked the horses to back. Now you might think, so what? The horse can back up. It's way, way more than just backing. Number one situation is when a horse backs properly, they will back on a diagonal pair of feet. Left fore, right rear. So as they move back, they move straight like they're on a railroad track on a diagonal pair. What we do not want to see is any gapping of the mouth from the bit. We don't want to see any tail swishing. We don't want to see any resistance at all. We just want the horse to very mannerly back up about 2 or 3 steps. That's all we're after. Because 25% of this class is judged on manners. So if they're not mannerly, it's not going to matter too much how well they do out there on that rail. Are there any questions so far? Man, am I doing a good job. Well, how about we do this? How about we give these riders another nice round of applause for showing their beautiful pleasure horses to you. Thank you. Congratulations. Felicidades.
I can tell you one more thing while we're out here. We have 3 judges judging today. They are judging independently around the arena. When the class is over, they come to the middle, just like you see them right there, and they confer. They talk about what they saw. Now, again, I will tell you that when I'm judging, majority of the judges, before those horses ever get to that sounding board, we have them in order based on the protocol of the class. That's a key issue. Based on the protocol of the class. What does it call for, and who's the best candidate that is doing that protocol? So that's the key issue. Once they get to the middle, they talk about it, and they, in fact, come to a chronological order of placements. There's only one set of placements. It looks like we might have some more work here. Now, exhibitors, we're going to pull out 3 entries. Take the rail, please. 862, number 888, number 900. Take the rail, please. You're going that way. The judges have decided they like to compare these 3 horses. They want further chance to look at these 3. They're put back out on the rail. Now keep in mind, right now, the slate is clean. No matter what they did in that class, that does not go forward. Right now, they can win it or not win it. Paso largo, por favor. Largo, please. Largo means long, and what we should see here is a change of speed from that paso corto that you were just seeing. Again, keep in mind that smoothness is one of the key factors here. Walk, please. Walk. Down transition into the evenly spaced 4-beat walk. Flat walk. Hold, please, hold. Once again, a request for manners. Exhibitors, we're going to ask you to please back up your horses from 4 to 6 steps, please. Back up your horses 4 to 6 steps, please. Por favor, vamos a pedirle que retrocedan su ejemplar 4 a 6 pasos hacia atrás, por favor. Thank you, exhibitors. Gracias. Paso corto, and let's return to the lineup, please. That's right. Give them a nice round of applause. Now, one more tidbit of information. You might be thinking that that's for first, second, and third. Not necessarily. I don't know what placements they're for. I'm not out there. It could be for third, fourth, and fifth. Usually, they work the top horses off. So we'll see what ends up first, second, third, fourth, whatever it is. In the Paso Fino Horse Association, if the judges decide that they are going to place horses, if they decide they're going to place them, instead of excusing all the horses for not meeting the class requirements, if they decide they're going to place them, they must start with first, second, third. They're not able to skip placements or anything of that nature. They can excuse horses, they can disqualify horses. But in this case, none of that happened.
In this particular class, the saddles that I'm observing out here, because the question was asked about what type of saddles we use, these are primarily dressage saddles. Now, they may be a little takeoff from the other countries. From Colombia produces a lot of our saddles, and they may be some type of that style of saddle if they're going to use an English saddle. It'd be a dressage type. We do not use forward seat saddles. We are not trying to ride forward into a two-point position at any time. These riders will be back behind the center of gravity, allowing that impulsion to go forward with the horse. So we don't want to be an obstruction to the horse. We want to be in complete balance and secure seat to get that accomplished. Ladies and gentlemen, we now have the official results to class number 211, the Pleasure Fillies and Mares Championship. And ladies and gentlemen, won't you put your hands together and let's give them all a nice round of applause, please. The honorable mention has been awarded to 862 Dulce Corazón de las Arias. Dr. Edward Mills of Summerfield, Florida, the owner. Presented by Oscar Rodriguez, trained by Benny Orlando Cotto. Presenting your fourth champion, is awarded to number 900, Barbara the All-Star, owned and presented by Alisa Paez of Southwest Ranches, Florida, trained by Augusto Gutierrez. Your third champion, entry number 888, La Diosa de la Luna, Irving Miranda, Mecanopi, Florida, the owner. Presented and trained by Jose Manuel Chino Rosa. And now, ladies and gentlemen, your reserve pleasure champion. It's awarded to entry number 741, Miss September de Besilo, Oleb Pasofino Farm of Ocala, Florida, the owner. Presented and trained by Brian Nunez Bello. Ladies and gentlemen, presenting your pleasure champion mare, entry number 848, Soberanía del Pórtico. Noble Hills LLC of West Palm Beach, Florida, the owners. Presented and trained by Aníbal Avila. Congratulations. Ladies and gentlemen, we've talked about what a pleasure Paso Fino should look like. Right there. This is an excellent example of a pleasure show horse, a pleasure filly. The naturalness of the gait. And that family's not excited at all about that mare winning this championship, are they? Listen to the music of the Pleasure Paso Fino as she traverses the sounding board. Gracias. Look at this gentleman's shoulders. They're not moving at all. And that's right. That could have been you right there. You'd sell that boat, sell that RV, get yourself a horse, come have a good time right here at the World Equestrian Center and beautiful Ocala. Nobleza, el cual llegó para triunfar en las pistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de dos aguas, el reproductor que tu criadero está esperando.
Criadero La Ponderosa tiene el gusto de presentarles a Dulcísimo de La Ponderosa, el hijo de Dulce Sueño de Lusitania fuera de concurso, en Tormentosa de la Tesalia, abuelo materno Tormento de la Virginia, Dulcísimo de La Ponderosa, la genética del paso fino en un solo lugar, valor del salto 800,000 pesos más envío. Contacto doctora Laura Restrepo, 313-535-4820. Hola, bienvenidos a Quinoferta. En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo, alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos y lo mejor es que te llega a tu casa o a tu criadero. Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok como @equinofertas. Escríbenos al 317-4655-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios. Equisure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. Equisure Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. Equisure Alzada no contiene hormonas ni efectos secundarios. Equisure, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.equisure.com.co y @Equisure Colombia. Además, en la línea 319-604-8401. Eros del Jazmín. Eros, todo un dios griego, un caballo que despierta un deseo. Sin previo aviso, elige sus objetivos y golpea con fuerza los corazones de sus seguidores. El reproductor que está dejando un estirpe de campeones. Well, ladies and gentlemen, we were in the pleasure division just moments ago. Now, you're going to see an entire change of attire. You see that they are in primarily black tuxedos, black hats. These are the Paso Fino performance horses. You're going to see a lot of quickness, a lot of power, a lot of bold movement. This is the division that is very exciting here in the United States, the Paso Performance Horse. Honorable judges, this is your class. Siempre should be judged at the corto. Paso corto, por favor. These horses will be performing basically the same gaits as the pleasure division, the Paso Corto, Paso Largo, and the walk. However, when they come down to the walk, it can be an animated walk, no longer just a flat walk. Paso largo, por favor. Largo, please. Watch now for the change of speed. Here we go, the performance Paso Largo. Walk, please, walk. As they come down to the walk, you'll see some of these horses have a little more animation, a little bit more high step, if you will. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor, corto, please.
Largo, please. Paso largo, por favor. Let's walk, please. Walk. Reverse, please, and continue at the walk. Corto, please. Paso corto. Beginning with 767. Let's have you take the sounding board in one direction, please. Then line up facing your ringmaster, please. You will notice that from the pleasure division, these horses are going to have more impact, more sound on the board, generally speaking. And ladies and gentlemen, we're going to take a 1 hour break after these decisions, after this class, but you don't want to miss what's coming up. We're going to do a 1 hour break. I'm going to go have some of that last night's tuna salad over there at the Yellow Pony. You know there's a yellow pony here. He's got white hair. Oh, is that right? Yeah. Have you seen it? No. Oh. No. Jason, one of the other things I do want to tell everybody is that during the break, if you choose to do so, you can go right out that entry door or exit door, go straight across into the barn area, and you can view, you can see these horses, you can pet them, you can go right back in there. Yes, just talk to anybody back there, and if you just feel the need today to buy one, that's okay too. Just walk right in there. Actually, to that point, can I mention something? That is fantastic that Mr. Rick has said that. A lot of times, we don't think we can do that as the general public. Oh, I don't know anybody over there. I'm afraid to go to them. What if they don't like me? No, 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 no. They want you to go there, and sometimes they're more afraid than you are to talk to you. So please visit the trainers over there. Ask them questions, see different horses. You might be able to even get on some of those horses. Trust me. They want you to go talk to them.
not only for you to go buy a horse, they just love, they love people, you know, when you get asked a question and you're like, man, I can be the teacher today. So trust me, go see them. Absolutely, Mr. Rick is right. Go to those stalls. They won't, I promise you, they won't put the hard sell on you. They're proud of their horses, and they'll tell you all about them. They'll tell you heritage. They'll tell you all the things that they know. These, the Paso Fino Horse Association family love their horses. So go back and visit them. They're proud of them. We'd love to have you see them. When you come back after the break, if you have any questions, I'll be up there in the middle of the bleacher area up there. And please, we want you to ask questions. We want to help you. So please do not be bashful. We won't put you on camera unless you really want to. So don't worry about that part. Also, a lot of those guys and gals like to cook over there. So if you see anything that's really tasty, don't forget about the announcers and Mr. Rick over here. Yes, we're starving to death over here. If anybody sees like a weird soldier stew, that's my favorite. Just go ahead and grab a bowl and bring it over. We've got some people from Georgia. Who's here from Georgia? Let me hear you. Where are you? Oh, there you go. We've got some folks from Georgia. Ocala. Ocala's here? Is Ocala here? Oh, yeah. North Carolina. Oh, we got a couple. Well, let me ask you this question. Who's retired? Anybody? Me. Oh, wow, look at that. Look at that. Oh, yeah. Yeah. Let's see. Retired, discretionary income. I always wanted to buy a horse. Here we go. That one gentleman said, I just bought a cowboy hat. That's as close as I'm getting. Ladies and gentlemen, we now have the official results. Now, class number 213, this is the Performance Amateur Fillies and Mares Championship. And ladies and gentlemen, once you put your hands together, let's give them a nice round of applause, please. The honorable mention has been awarded to 767 Athena de la Seda, owned and presented by Gabriela Barona of Durham, Florida, trained by Alvaro Galvis. Your fourth Performance Amateur Champion, awarded to 890 Condesa del Castillo, Alexander Pupo, North Fort Myers, Florida, the owner, presented by Isabela Pupo, trained by Alexander Pupo. Third Performance Champion, awarded to 807 Lagrima de HS, owned and trained by Thomas Erickson of Dade City, Florida, presented by Javier Rivera. And now, ladies and gentlemen, presenting your Reserve Performance Amateur Champion is awarded to entry number 802 Dulce Armonía de JH, owned and presented by Alisa Kohler of Osteen, Florida, trained by Rafael Rivera. And ladies and gentlemen, presenting your Performance Amateur Champion Mare, entry number 795 by Meadows Tambora, James DeLong of Mexico, Missouri, the owner, presented by Dr. Shelley DeLong, trained by Alvin Perez. Congratulations. Ladies and gentlemen, at this time we're taking that 1 hour lunch break. We'll be back at 3:30.
Criadero Gloria Amanda. Una yegua. Su historia. Su linaje. Elegido de la Virginia. Su legado. Ángel. Magia. Maestro. Rebeldía. Vestigio, Turbillón Jr. y Estampa de la Ilusión son algunos de sus hijos que dan prueba de su poder de transmisión. Estampa de San Alejo, una de las grandes yeguas trochadoras de la historia que marcaron la evolución del andar. Hoy brilla como una reproductora de alto nivel. Estampa de San Alejo, madre de campeones. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Desde tierras samaneñas en el departamento de Caldas, nace una familia caballista asentada en el Valle del Cauca. La familia García vive en torno al caballo, bendecido de la caprichosa, Galilea de la Perla, mixtura de la Betulia, prodigioso del Castel de las Flores. Forman la familia García. Unidos somos más y mejores. Ponderosa Espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. GeoChic, devolviendo vida a nuestros suelos. GeoChic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM @geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Centro de Eventos Hangar 777 para grandes eventos, 2.300 metros cubiertos en Tabio, Cundinamarca, ideales para la realización de sus ferias equinas, ganaderas, conciertos masivos y mucho más. Nuestra alianza con la Hacienda Casafranco, Premio Nacional de Arquitectura, nos permite ofrecer salones con capacidad variada, además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares. Hangar 777, Centro de Eventos. Iluminada de la Plata, nuestra yegua insignia
que se consagró en las pistas de Colombia y que hoy está dejando huella como una gran reproductora. De elevaciones perfectas y espectacularidad en sus andares, hace de nuestra Mora una yegua perfecta. Criadero 11 potros, nuestro sueño hecho realidad. En la historia han existido caballos con estrella. Así eres tú, inquieto de las huacas. Desde tu planeación y creación te convertiste en un ícono. La trocha pura colombiana obtuvo una máquina. Inquieto en su corta pero vertiginosa carrera por las pistas, dejó huella. Fue por esto que en la fábrica de la trocha te trajimos para continuar con este legado. Ahora en la reproducción está marcando la pauta en los diagonales, produciendo campeones en los 3 andares. Resaltando el brillo, la potencia, la clase, la calidad y nobleza en su descendencia. Criadero Guadalupe, la fábrica de la trocha. Sangre de campeones que impulsan 4 tiempos. Con fuerza, honor, corazón y claridad. Es invicto de la ilusión, un elegido por los dioses del paso fino para continuar el legado de sus ancestros. Caballos La Santa María, Casa de Campeones. Criadero Castillo Grande nace de un sueño familiar donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Queremos presentarles a la caballada nacional nuestros 2 reproductores. Imperio de Castillo Grande, ejemplar que cuenta con excelente trayectoria nacional. Fenotipo, alzada, brío, reunión. Hijo de Barrabás de los Acantos en Imperiosa, abuelo materno cónsul de gran dinastía. Resplandor del Amparo, hijo de Onix fuera de concurso en Champaña del Amparo, abuelo materno Desafío de Lomitas, firmeza y claridad en su andar, potencia, tren posterior, mansedumbre.
Actualmente, las dos madres se encuentran disponibles para servir como yeguas donantes. Estamos ubicados en la Sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día, de la mano de nuestro equipo de trabajo. Criadero Castillo Grande. Celular 304-457-6322. Correo criaderocastillogrande@gmail.com. Inviertes en un legado. Mansur, el hijo de dos fuera de concurso y campeones nacionales. Hoy la calidad de sus hijos en los 3 andares diagonales lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción. Adquiere ahora el servicio de Mansur. En el criadero Villa Gloria, hoy podemos decir que logramos el objetivo, que nuestro sueño se ha cumplido y nuestro reproductor sobrepasó las grandes expectativas con sus extraordinarias crías. Sueño cumplido de Villa Gloria, ahora desde Ocala, Florida, prestando sus servicios como reproductor. Llega a seguir llenando de calidad, figura y potencia su futura descendencia en los Estados Unidos. Informes a Ley Ortiz, 352-427-0242. Edgar Ortiz, 352-427-0240. Veterinario Doctor José Dávila, 352-239-4323. Con tu mirada enterneces, con tu belleza enamoras, con tus genes ilusionas, con tu nobleza emocionas, con tu andar apasionas, con tus victorias impresionas y con tus hijos te inmortalizarás. Ves Diego de la Posada, Criadero El Arca. Omega de Villa María, caballo orgullosamente trochador, ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada. Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo. Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la trocha colombiana. Luz de Luna de Villa Juliana, una estrella que se ha ganado un lugar dentro de las yeguas importantes de la trocha colombiana. Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo. Criadero Villa Juliana. Aportamos genética con responsabilidad. Criadero Sahara.
Orión de Tres Potrillos, como la constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios. Así eres tú, un caballo único y diferente a los demás. El aplauso del público. Un campeón consagrado en las mejores ferias del país, galardonado como el mejor ejemplar del año del trote y galope, el cual está heredando a sus hijos todas sus virtudes. Oro Negro del Jazmín. Con el transcurrir del tiempo alcanzamos un sueño: encontrar en un caballo todas las características deseadas. Oro Negro del Jazmín, como el metal precioso más anhelado de todos. Llegaste para engalanar las ferias del mundo con tu hermoso fenotipo, tu color impactante y tu derroche de calidad. Criadero Gloria Amanda. Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish, dedicado a desarrollar la nueva generación de campeones. Amy Yorbrow, 615-678-9321. Jorge Suárez, 352-427-7736. Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Ponderosa Espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino.
CUDA, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. CUDA, las originales. Yala Cortés, hoy luego de 10 años de sacrificios y tormentas, les da la bienvenida a este hermoso proyecto. Pasos de Gigante, escuela de chalanería en la Sabana de Bogotá. Contamos con estimulación temprana de 2 a 4 años, programas recreativos a partir de los 4 años en adelante, programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los 4 años de edad, cabalgatas rumberas y ecológicas. Pasos de Gigante, pioneros en emociones. CUDA, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. CUDA, las originales. Señora Mía de la Soja, una señora, toda una dama, llena de clase y glamour. Así eres tú, una yegua refinada, con una belleza única e impactante, destacándote entre las demás por tu gran calidad, arreglo y comportamiento. Eres el sueño de todo hombre, poder tener una señora en todo el sentido de la palabra. Criadero Gloria Amanda. CUDA, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. CUDA, las originales. Un día la sueñas, un día la logras. Ha llegado una potranca extraordinaria a complementar el equipo Candú, el fuerte soplo del viento que acompaña al torrencial aguacero de Trocha. Divisan la tormenta perfecta que llegará a las pistas en este 2023. Tifón de Santa Isabel y tempestad de 2 pasos junto a su ascendencia. Hermano Sol de Villamilena, mensaje de San Esteban, Tayrona del Paso,
Onix, renegado de las leyendas, maravilla de las Mercedes y la gran silueta de Rancho Alegre son el respaldo genético de esta tormenta perfecta. Criadero Candú, sello de calidad. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Ahí está, el gran campeón de la trocha colombiana. Porque para competir y ganar, tienes que ser constante en entrenar y mejorar. Este es nuestro camino. Nos proyectamos internacionalmente como criadero competitivo. Ejemplar fuera de concurso. Invirtiendo en tecnología de conocimientos, impulsados por la gran pasión de criar el mejor caballo del mundo. Criadero El Arca. En el Criadero Villa Gloria, hoy podemos decir que logramos el objetivo, que nuestro sueño se ha cumplido y nuestro reproductor sobrepasó las grandes expectativas con sus extraordinarias crías. Sueño cumplido de Villa Gloria, ahora desde Ocala, Florida, prestando sus servicios como reproductor. Llega a seguir llenando de calidad, finura y potencia su futura descendencia en los Estados Unidos. Informes a Ley Ortiz, 352-427-0242. Edgar Ortiz, 352-427-0240. Veterinario Doctor José Dávila, 352-239-4323. Criadero Castillo Grande nace de un sueño familiar donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Queremos presentarles a la caballada nacional nuestros dos reproductores. Imperio de Castillo Grande, ejemplar que cuenta con excelente trayectoria nacional. Fenotipo, alzada, brío, reunión. Hijo de Barrabás de los Acantos en Imperiosa, abuelo materno cónsul de gran dinastía.
Resplandor del Amparo, hijo de Onix fuera de concurso, en Champaña del Amparo, abuelo materno Desafío de Lomitas, firmeza y claridad en su andar, potencia, tren posterior, mansedumbre. Actualmente, las dos madres se encuentran disponibles para servir como yeguas donantes. Estamos ubicados en la Sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día, de la mano de nuestro equipo de trabajo. Criadero Castillo Grande. Celular 304-457-6322. Correo criaderocastillogrande@gmail.com. Ponderosa Espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish, dedicado a desarrollar la nueva generación de campeones. Amy Dior Road, 615-678-9321. Jorge Suárez, 352-427-7736. Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish. Con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Titán, un potro en el que están puestas todas nuestras expectativas del nuevo proyecto que inicia. Desde su genética encontramos un respaldo importante. En sus movimientos observamos a su corta edad una frecuencia en la trocha, acompañada de compensación y calidad en su pisada. Todo esto acompañado de un gran fenotipo, como cualidades importantes de un futuro reproductor de la trocha colombiana. Criadero Candú. Marquesino de la Tomasa, un caballo completo, hijo de elegido de la Virginia en Sayonara de la Tomasa, abuelo materno cónsul de gran dinastía, raza,
fenotipo, elegancia, firmeza en la pisada, quietud en el anca. Marquesino de la Tomasa, del criadero Monte Carlo, en Río Negro, Antioquia. Contáctenos y mejore su genética. Un exclusivo trochador nace para imponer su velocidad, timbre, ejecución y exuberante belleza. Un caballo noble y potente que en sus primeras presentaciones brilló como los grandes. Caín de mi capricho, cónsul de gran dinastía, conde del viento y timonel de Santa Mónica respaldan a este exclusivo caballo de la trocha colombiana. Criadero Candú, casa de exclusivos. Restaurante Rancho Mateo, Miami. La raspa de mi país en Florida. Con los mejores sabores de Colombia. Vive la fiesta equina al mejor estilo caballista. Viernes, sábados y domingos, los caballos en tu mesa con el mejor ambiente latino. Nos encuentras en @Rancho Mateo, Miami. ¡Viva la raspa y que vivan los caballos! Afrodita de la Ceiba, como la diosa del amor y la belleza. Llegaste al criadero y nos enamoraste con esa gran clase y calidad. Una yegua virtuosa, noble, de silla, la cual hace un conjunto espectacular. Robándose el show a donde llega. Afrodita de la Ceiba. Criadero Gloria Amanda. Afrodita de la María, la nueva estrella del trote y galope. A su corta edad, demuestra grandeza en las pistas y un magnífico poder de transmisión en sus crías, entregándoles clase, calidad y belleza. Criadero Cayalá, casa de Afrodita de la María, trote y galope de verdad. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brio Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brio sales según indicaciones. Brio Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. Para aquellos con sangre de campeón, podium con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal.
Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía. Cuenta con inclusión de minerales orgánicos, tiamina y biotina y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad. Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Para caballos con requerimientos especiales en cuanto a su cuidado nutricional, Brio Horse Care contiene bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis. Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño. Ofrece entre el 0.75 a 1.5% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Brio Potros. Alimento para aquellos que quieren arrancar con ventaja. El balance de aminoácidos, vitaminas, minerales orgánicos y fuentes de omega 3 y 6 permite obtener no solo talla, sino el score muscular adecuado para su desarrollo. La inclusión de simbióticos promueve salud e integridad intestinal. Debe suministrarlo desde la segunda semana de vida hasta los 18 meses a razón del 1 al 2% del peso vivo. Después de los 18 meses de edad, suministrar entre el 1 hasta el 1.5% del peso vivo, hasta los 36 meses, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 1.5 kilos por cada ración. ¿Sabías que Brio Yegua se utiliza durante la gestación y la lactancia? Para nuestra yegua tenemos 3 objetivos: llevar la gestación con una condición corporal ideal, garantizar adecuada producción de leche y mantenimiento corporal durante la lactancia, y brindar inmunidad y alimento con los nutrientes requeridos por el potro. Con el balance de energía, aminoácidos y la inclusión de simbióticos de Brio Yeguas lo lograrás. En gestación, suministra entre el 0.5 al 1% del peso vivo. En los 3 primeros meses de lactancia, a razón de 1.5% del peso, y a partir del 4.º mes de lactancia, entre el 0.5 al 1% del peso, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Criadero Las Marías JD, sembrado en las tierras del Cañón de Chicamocha, nace un criadero con clase, distinción y estirpe de campeones. Presente y futuro de nuestro caballo de paso. Hemos construido un selecto grupo de ejemplares que ya brillan en las más importantes pistas del país. Y estamos formando los próximos campeones con lealtad, esfuerzo y dedicación. Criadero Las Marías JD, construyendo la genética del futuro hoy. En San Gavino Criadero trabajamos día a día en el bienestar de nuestros ejemplares. En nuestro resort inteligente brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión, innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano. Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Kenzo. Equipo ganador y reproductores con genética de élite. San Gavino Criadero. Diseña momentos increíbles. Contáctanos. Más 57 305 405 6925. Contacto @sangavinocriadero.com. En nuestro criadero A y C estamos llegando a diferentes países del mundo, llevando animales de altísima calidad, con la mejor concentración de raza, los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano. Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos.
Criadero A&C. Criadero Altamira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino, se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Cayalá ha forjado un equipo de superestrellas en el trote y galope, la trocha pura y el paso fino colombiano, que construyen día a día genética para los campeones del futuro. Genética para todos. WM ha construido un criadero lleno de grandes sueños. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor, finura, belleza, claridad, frecuencia, aplomos y una genética que reúne a los más grandes del paso fino. Alto voltaje, el caballo que marcará el camino del paso fino superior. Ponderosa espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. Criadero Gloria Amanda. Desde pequeños, el amor y la pasión por los caballos nos hacía soñar con poder algún día tener un criadero de talla internacional, iniciando en Ecuador y ahora con nuestra sede en Colombia. Estamos materializando este sueño, seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad. En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado. Puñales presenta a su hija Talía. Hija de Talía con Novedoso y su reproductor estrella Romis, el hijo de Onis, caballo emblemático del criadero Gran Génesis. En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú, duquesa de John Sinú, hechicera de las blancas, niña bonita de la Alhambra, con crías de calidad, con el gran Aarón del Jazmín y doble 7 de la Macarena, sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope, Hidalgo de John Sinú, Criadero John Sinú, desde el corazón, en busca de la perfección. Criadero La Carolina. Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio, edificando unas bases sólidas enfocadas en la calidad y genética para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá están a su disposición y alcance.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @lacarolina criadero. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Criadero La Samaria ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros 2 reproductores. Don Juan de La Samaria, un verdadero reproductor del andar del trote y el galope, e impecable de La Samaria, potro multicampeón joven de silla. Criadero La Samaria. Criadero Samaranda. Pasión y energía pura son la base de nuestro sueño en los caballos. Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor, entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones. Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito. Criadero Samaranda, pasión y genética. Cuento de 2 aguas. Es la historia de un cruce soñado entre 2 grandes de la trocha colombiana, Caín de mi Capricho y Tourbillon de Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables, resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío y nobleza, el cual llegó para triunfar en las pistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de 2 aguas, el reproductor que tu criadero está esperando. Criadero La Ponderosa tiene el gusto de presentarles a Dulcísimo de La Ponderosa, el hijo de Dulce Sueño de Lusitania fuera de concurso, en Tormentosa de la Tesalia, abuelo materno Tormento de la Virginia. Dulcísimo de La Ponderosa, la genética del paso fino en un solo lugar. Valor del salto 800,000 pesos más envío. Contacto doctora Laura Restrepo, 313-535-4820. Hola, bienvenidos a Quinoferta. En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo, alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos y lo mejor es que te llega a tu casa o a tu criadero. Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok como @equinofertas. Escríbenos al 317-4655-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios. Equisure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. Equisure Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. Equisure Alzada no contiene hormonas ni efectos secundarios. Equisure, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.equisure.com.co y @Equisure Colombia. Además, en la línea 319-604-8401. Eros del Jazmín. Eros, todo un dios griego, un caballo que despierta un deseo. Sin previo aviso, elige sus objetivos y golpea con fuerza los corazones de sus seguidores. El reproductor que está dejando un estirpe de campeones. Criadero Gloriamanda. Una yegua. Su historia.
Su linaje. Elegido de la Virginia. Su legado. Ángel. Magia. Maestro. Rebeldía. Vestigio. Tourbillon Jr. y Estampa de la Ilusión son algunos de sus hijos que dan prueba de su poder de transmisión. Estampa de San Alejo, una de las grandes yeguas trochadoras de la historia que marcaron la evolución del andar, hoy brilla como una reproductora de alto nivel. Estampa de San Alejo, madre de campeones. Con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Desde tierras samaneñas en el departamento de Caldas, nace una familia caballista asentada en el Valle del Cauca. La familia García vive en torno al caballo, bendecido de la caprichosa, Galilea de la Perla, mixtura de la Betulia, prodigioso del Castel de las Flores. Forman la familia García. Unidos somos más y mejores. Ponderosa Espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. GeoChic, devolviendo vida a nuestros suelos. GeoChic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM @geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Centro de Eventos Hangar 777 para grandes eventos, 2.300 metros cubiertos en Tabio, Cundinamarca, ideales para la realización de sus ferias equinas, ganaderas, conciertos masivos y mucho más. Nuestra alianza con la Hacienda Casafranco, Premio Nacional de Arquitectura, nos permite ofrecer salones con capacidad variada, además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares. Hangar 777, Centro de Eventos. Iluminada de la Plata, nuestra yegua insignia que se consagró en las pistas de Colombia y que hoy está dejando huella como una gran reproductora. De elevaciones perfectas y espectacularidad en sus andares, hace de nuestra mora una yegua perfecta. Criadero 11 potros, nuestro sueño hecho realidad.
En la historia han existido caballos con estrella. Así eres tú, inquieto de las huacas. Desde tu planeación y creación te convertiste en un ícono. La trocha pura colombiana obtuvo una máquina. Inquieto en su corta pero vertiginosa carrera por las pistas, dejó huella. Fue por esto que en la fábrica de la trocha te trajimos para continuar con este legado. Ahora en la reproducción está marcando la pauta en los diagonales, produciendo campeones en los 3 andares, resaltando el brillo, la potencia, la clase, la calidad y nobleza en su descendencia. Criadero Guadalupe, la fábrica de la trocha. Sangre de campeones que impulsan 4 tiempos con fuerza, honor, corazón y claridad. Es invicto de la ilusión, un elegido por los dioses del paso fino para continuar el legado de sus ancestros. Caballos La Santa María, Casa de Campeones. Criadero Castillo Grande nace de un sueño familiar donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Queremos presentarles a la caballada nacional nuestros 2 reproductores. Imperio de Castillo Grande, ejemplar que cuenta con excelente trayectoria nacional. Fenotipo, alzada, brío, reunión. Hijo de Barrabás de los Acantos en Imperiosa, abuelo materno cónsul de gran dinastía. Resplandor del Amparo, hijo de Onix fuera de concurso en Champaña del Amparo, abuelo materno Desafío de Lomitas, firmeza y claridad en su andar, potencia, tren posterior, mansedumbre. Actualmente, las 2 madres se encuentran disponibles para servir como yeguas donantes. Estamos ubicados en la Sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día, de la mano de nuestro equipo de trabajo. Criadero Castillo Grande, celular 304-457-6322, correo criaderocastillogrande@gmail.com. Inviertes en un legado. Mansur, el hijo de 2 fuera de concurso y campeones nacionales. Hoy la calidad de sus hijos en los 3 andares diagonales lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción. Adquiere ahora el servicio de Mansur. En el Criadero Villa Gloria, hoy podemos decir que logramos el objetivo.
porque nuestro sueño se ha cumplido y nuestro reproductor sobrepasó las grandes expectativas con sus extraordinarias crías. Sueño cumplido de Villa Gloria, ahora desde Ocala, Florida, prestando sus servicios como reproductor. Llega a seguir llenando de calidad, finura y potencia su futura descendencia en los estados. Exhibitors right at ease, please. We're on a 2-minute gate. Right at ease, please. Gate is now closed. Honorable judge, this is your class. Exhibitors, let's proceed at the corto, please. Paso corto, por favor. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Let's reverse and continue at the walk. Hold, please.
Let's proceed at the corto. Paso corto, por favor. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse, please, and continue at the walk. Beginning with 795 at a corto, please. Take the sounding board in one direction and then line up facing your ringmaster, please. Go ahead, 756 corto, please. Paso corto. Corto, please.
excited and jump up and down. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Anybody up there ever wanted to be in Hollywood? Wanted to be in a movie? Alvin did? That's good. That's good. We need your help. Today, we are very fortunate to have the lovely Miss Louisa Barton. She's here with Horse Talk TV on the Equus production channel, I believe she said. Here's what we need from you, and I'm sure you're going to be good at this. Whoever wins this class, I've asked them to go down the sounding board. I'm going to be behind the camera over on that side, and I'll go 1, 2, 3, and I want you to give us your stand-up applause, scream, and holler like you just won the Super Bowl. Can you do that for us? All right. I'm counting on you for a lot of noise, a lot of applause, a lot of stand-up, a lot of gusto, a lot of everything. Okay? Get ready. Ladies and gentlemen, we now have the official results to class number 215. And this is the performance sub-junior, the ages 7 through 12, and it is the championship. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and give all these sub-juniors a nice round of applause, please. No, I need the shot in here. Fourth performance sub-junior champion is awarded to 871 Chloe Gomez riding Rumbera de JD. Sophie and Chloe Gomez of Miami, Florida, the owners, trained by Henry Montoya. Third champion is awarded to exhibitor number 872, Sophie Gomez riding Shakira de las Palmas. Sophie and Chloe Gomez, Miami, the owners, trained by Henry Montoya. Reserve performance sub-junior champion, 756, Matilda Gonzalez riding Estampa del Conde. Miley Sofia and Maria Isabela Santana of Ocala, Florida, the owners, trained by Jorge Nicolas Suarez. Ladies and gentlemen, presenting your performance sub-junior champion and exhibitor number 795, Avery Bridgeford riding by Meadows Tambora. James DeLong of Mexico, Missouri, the owner, trained by Alvin Perez. Congratulations. Congratulations one more time. Here, why don't you say something? Tell us where they can see you. Big thumbs up for an amazing audience. You can download the Equus television app free on your phone and you Informes a Ley Ortiz, 352-427-0242. Edgar Ortiz, 352-427-0240. Veterinario Doctor José Dávila, 352-239-4323.
tu mirada enterneces. Con tu belleza enamoras. Con tus genes ilusionas. Con tu nobleza emocionas. Con tu andar apasionas. Con tus victorias impresionas. Y con tus hijos te inmortalizarás. We're on a 2-minute gate, please. Right at ease. Right at ease, please. Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Exhibitors, proceed at the corto place. Vaso gordo, you're being judged at the corto place. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor, corto, please.
Paso largo, por favor. Largo, please. Hold, please. Hold. Please open the out gate. Entry number 766 is disqualified, and we thank you. Horses on the rail, this would be a great time to kind of get some separation. If you need to walk, and go ahead and get yourself some new real estate, this would be the time. Corto, please. Let's proceed at the corto. Paso corto. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor. Corto, please. Beginning with 858, let's have you take the sounding board one direction only, then line up, please.
Well, we've had a chance to review the video of what you did earlier, and guess what? You all passed with flying colors. So give yourself a round of applause for being a great crowd. We now are in a performance championship. This for colts and stallions. And I think you saw a little different venue here than the pleasure division. So again, same situation, paso corto, paso largo, and coming down to an animated walk. We're not flat walking anymore. Seems like they're still trying to decide the placements. Again, our judging system is a 3-judge MOS, majority opinion system. They are judging independently, then they come together for a conference, and they decide the placements based on about 150 years of judging experience with those 3 judges. Acá atrás, allá. And they're going to explain the placements for you right now. Esta es la competencia de los caballos de performance montados por amateur. This is the Performance Amateur Colts and Stallions Championship. Hemos querido explicar la categoría para dejar claridad sobre la ubicación de cada uno de los ejemplares, porque aquí hay ejemplares que tienen bastante nivel, bastante calidad, pero que hoy no han estado en su momento y queremos que a todos les quede claro por qué la ubicación de estos caballos. We have decided to explain this championship so that everybody has a clear idea of why these horses have resulted in the positions they're in. There are some stallions or colts here that have not presented themselves today in the same way that they have in the past, so we'd like to make sure everybody has a clear understanding of why the results are as they are today. En movimiento el caballo 880, por favor, 880. $880. En este caballo encontramos una buena condición en su manejo, energía, pero inconsistencia en su presentación, tanto en el riel como en la pista de resonancia. El caballo tiene eso que ustedes observan, alteraciones, intermitencias en su desempeño que hoy le restan puntaje y lo ubican en el título de mención honorífica. This entry has been properly ridden, but very well handled. However, has shown these inconsistencies that we can observe right now, where there have been alterations in the gait, not only on the rail, but also on the sounding board. And for this reason today, he has received an honorable mention. En movimiento, el caballo 887. 887, please. Un caballo hermoso en su conformación, en su estructura. Si ustedes observan el desplazamiento del caballo, esas intermitencias que él está mostrando en este momento, también las tuvo en la categoría. Tanto en el largo como en el corto, el caballo estuvo con esas asimetrías en el movimiento, con esas inconsistencias en el desplazamiento que ustedes pueden ver en este momento. Por eso queda ubicado en el 4º lugar de este campeonato. This entry has a beautiful structure, a gorgeous conformation. The only issue we've seen is this lack of consistency, as we can observe right now, and losing the accuracy in the gait has caused him to receive a 4th position today, like we just saw this in the category as well. This is something that we observed.
Para el tercer lugar, un caballo hermoso de una conformación y un fenotipo muy llamativos y muy acorde al performance, pero es un caballo que durante gran parte de la categoría, cuando se le exigía el walk, el caballo no lograba estabilizarse en el desplazamiento. Caballo que en los otros movimientos nos cumple, pero en ese porcentaje del collected walk, del caminar, el caballo no logró estabilizarlo y hacerlo de buena manera. Muchas gracias. Exactamente, es el caballo 784. Hermoso en el fenotipo. Entry number 784. This is a stallion that has the perfect confirmation for the performance division. He is gorgeous and he has wonderful gait and presentation. However, today he has been having difficulties with the walk, where he is not settling into the collected walk that is expected in the performance division, and for this reason he has placed in third position today. Esa dificultad que mencionaba anteriormente en el walk del caballo fue bastante persistente y al final se le penaliza ubicándolo en el tercer lugar de este gran campeonato. That difficulty in getting into that collected walk and maintaining it when it has been required is the main reason for him to be in third position today. El ejemplar 899, por favor. Este ejemplar es un ejemplar que nos ha cumplido de buena manera. Evidentemente, cuando uno lo observa y analiza la categoría, tuvo un mejor desempeño en los aires en conjunto que los otros ejemplares. Tuvo un buen desempeño en el corto, en el largo, en el walk respondió de buena manera. En la pista de resonancia se escuchó en los 4 tiempos y ha tenido disciplina y continuidad. Para él, con mucho gusto, el título de campeón reservado del performance. This entry has been more consistent in his gait, has been more steady in the entire presentation, has had a better performance overall. Alyssa, can you keep in movement, please? Has had an overall better performance, has had the confirmation required of the class, and also has been able to maintain the corto, the largo, and the walk in the correct way. For this reason, he is titled Reserve Champion today. Y el día de hoy, en esta categoría, en esta competencia, hay un caballo sobresaliente. En esta categoría, este caballo ha estado continuo en los andares, simétrico en sus movimientos, con elasticidad, con ese brillo, con ese conjunto, con esa flexión, pero también con esa forma correcta de serenarse y caminar. Caballo 858, pongámoslo en movimiento, por favor. No nos queda duda que es el gran campeón de esta categoría. We have a horse that has stood out in this entire competition. He has had the greater elasticity, the greater serenity in the collected walk, the better handling throughout the class has shown us the 3 speeds of the class correctly and has completely left us convinced that he is titled Grand Champion for today. Ladies and gentlemen, now the official results to class number 216, Performance Amateur Colts and Stallion Championship. The honorable mention was awarded to 880 El Filarmónico de United, presented by Susan Cantrell. 4th champion, 887 Maximiliano de M.E., presented by Diane Dunn. 3rd champion, 784 Montes de Navegante Isla, presented by Amy Yarbrough.
Your reserve performance champion, awarded to 899 El Triunfo de Mayo, presented by Alisa Baez. Ladies and gentlemen, presenting your performance amateur champion stallion, 858 El Sello de Villasar, owned and presented by Britton Gibbs of Ocala, Florida, trained by Benny Orlando Cotto. Congratulations, Britton. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Jeannie. Happy birthday to you. Ladies and gentlemen, it is Desdiego de la Posada, Criadero El Arca. Omega de Villa María, caballo orgullosamente trochador, ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada. Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo. Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la trocha colombiana. Luz de Luna de Villa Juliana, una estrella que se ha ganado un lugar dentro de las yeguas importantes de la trocha colombiana. Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo. Criadero Villa Juliana. Aportamos genética con responsabilidad. Criadero Sahara. Orión de tres potrillos. Como la constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios. Así eres tú, un caballo único y diferente a los demás. El aplauso del público. Un campeón. Siempre se bien, judge at the corto. Paso corto, por favor. Largo, please. Paso largo. Walk, please, walk. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor, corto, please.
Paso largo, por favor, largo, please. Walk, please, walk. Reverse and continue at the walk. Paso corto, por favor. Corto, please. Let's have you take the sounding board, please, one direction, and then line up. Buenas tardes. Categoría de campeonato de Amazonas Junior de 13 a 17 años de edad. 2 participantes en la competencia de campeonato de caballos de performance. Cuando evaluamos los caballos de performance, como dice el reglamento, el 30% colete paso corto, colete paso largo, colete walk, 20% en la apariencia, en la conformación, and the manners, way of going, 10% la tabla de resonancia. Cuando estos 2 ejemplares estuvieron haciendo la competencia, por favor, vamos a poner en movimiento el ejemplar que porta el número 767. Este es el ejemplar que da ventajas a la hora de la presentación. Cuando él inicia la competencia, la inicia bien, pero a medida que fue pasando la competencia, ¿qué ocurrió con este ejemplar? El ejemplar empezó a bajar y a subir la cabeza, y ahí tiene intermitencias, rompe, pierde la calibración, rompe el ritmo, no tiene esa nitidez en la pisada, tanto en el paso largo como en el paso corto, por esa razón. En ese momento ella pierde puntaje a la hora de la presentación, pero es una yegua que hizo correcto el caminar. El único detalle que tiene es esa parte, por eso queda ubicada en campeonato reservado.
This is the Performance Championship from 13 to 17 years of age. This class is to be judged 30% on the collected paso corto, 30% on the collected paso largo, 10% on the collected walk, 20% on appearance, conformation, manners, and way of going, and 10% on the sounding board. As this competition progressed, entry number 767 started to have a movement of the head up and down. Losing that headset has caused inconsistencies in the gait. And for this reason, today she is placed as reserve champion. El ejemplar que porta el número 899, por favor, si eres tan amable. Aquí encontramos un caballo con mejor ubicación de cabeza, con mayor brillantez a la hora de la presentación, como debe ser, un caballo colectado, un caballo que cuando lo desprenden al paso largo mantiene esa nitidez sin romper en ningún momento, manteniendo estabilidad en su cabeza, y ahí es donde ella maneja sutilmente su ejemplar, lo trae, lo conserva y lo mantiene. Por esa razón, en la tarde de hoy, este es el caballo gran campeón de la categoría de performance de 13 a 17 años de edad, amateur owner. Entry number 899 is a horse that was able to maintain that headset, that overall has more brilliance in the gait, has had more energy and complete consistency throughout the championship, where the gait has been clear and collected as is expected of this category. For that reason, today she is titled Grand Champion of the Performance Championship, 13 to 17 years of age. Ladies and gentlemen, now the official results of class number 217 Performance Junior 13 through 17 Championship. Your reserve champion 767 Gabriela Barona riding Altina de la Seda. Gabriela Barona, the route forward, the owner, trained by Álvaro Galvis. Ladies and gentlemen, your Performance Junior champion is awarded to 899 Alisa Baez riding El Triunfo de Mayo. And Alisa Baez, Southwest Ranches, Florida, the owner, trained by Augusto Gutierrez. Congratulations. Consagrado en las mejores ferias del país, galardonado como el mejor ejemplar del año del trote y galope, el cual está heredando a sus hijos todas sus virtudes. Oro Negro del Jazmín. Con el transcurrir del tiempo alcanzamos un sueño: encontrar en un caballo todas las características deseadas. Oro Negro del Jazmín, como el metal precioso más anhelado de todos. Llegaste para engalanar las ferias del mundo con tu hermoso fenotipo, tu color impactante y tu derroche de calidad. Criadero Gloria Amanda. Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish, dedicado a desarrollar la nueva generación de campeones. Amy York Broad, 615-678. All right, ladies and gentlemen, this is event 218. Final amateur geldings in their championship. Este es el campeonato de los caballos
castrados, elemento número 218. Ladies and gentlemen, the gates have now been closed. Honorable judges, this is your class. Hold, please. Proceed at the filo, por favor. Filo, please. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Halt, please. Halt. Paso, filo, por favor. Filo, please. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Starting with exhibitor 796, let's take the sounding board in one direction and line up. Comenzando con el ejemplar número 796. Una tabla de resonancia en una dirección y alinearse, por favor.
Well, amazing class. Good sportsmanship in the arena. That's always fantastic. Lunch was great. Wonder what Rick had for lunch. He said he had like 3 sets. Italiano. Oh. I had me some cornbread and pinto beans. All right, ladies and gentlemen, we now have the official results for class number 218, Fino Amateur Geldings in their championship. Estos son los resultados para el evento número 218, caballos capones del Paso Fino. And ladies and gentlemen, your reserve champion is awarded to entry number 796, el Americano del Conde. The sire is Sublime de Doña Lola. The dam is Marilola del Conde. Grand sire is Petrolero del Juncal. Owned by Maria Burgos from Ocala, Florida. Trained by Refelix Torres. Ridden by Maria Burgos. And ladies and gentlemen, your championship ribbon is awarded to entry number 803, Romeo de HH. The sire is Intercambio. The dam is Aurora de HH. Grand sire is Pedregal del Conde. Owned, ridden and trained by Kirkling Talley. Congratulations. Well, this is something that we see time and time again. It's always a pleasure to watch. Job well done to that Romeo. Phenomenal. So, Mr. Rick, did you get a lowdown on what's going on down there? I want to know where they're from. Where are they from? We happen to see these folks. 321 Jorge Suárez, 352-427-7736, Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish. CUDA, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. CUDA, las originales. Ponderosa Espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región.
No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. Paso fino y la juventud de 7 a 12 años de edad en su campeonato. Yesterday we gave out some VIP tickets to the best dancer of this song. I think we're going to do the same thing today. All right, ladies and gentlemen, the gates have now been closed. Honorable judges, this is your class. Ocala, ayúdenme. Fuerte el aplauso de 7 a 12 años de edad, la juventud en sus ejemplares de paso fino. Halt, please, halt. Paso fino, por favor. Fino, please. Reverse, please. Reverse. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Halt, please. Halt.
Paso fino, por favor. Fino, please. You know the beautiful thing about this class? They're learning, and they're learning so quick at this age. Not only are they competing, but they're looking at the judges, looking at when the commands are going to be called, and that's what it's all about. Eso se llama pisteo. Reverse, please. Reverse. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Beginning with entry number 840, let's take the sounding board in one directional lineup. Comenzando con el ejemplar número 840, una tabla de resonancia en una dirección y alinearse, por favor. Y recuerden que cuando el pase es suyo, el aplauso se vale.
All right, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, antes de llamar en qué posición caen estos jovencitos, démosle un fuerte aplauso. Let's give them a round of applause for a job well done. Amazing job, amazing job to all of you. Han hecho un trabajo espectacular, los felicito. And here are the placements. The honorable mention is awarded to entry number 882, Dignidad de Fe. The sire is Sublime Doña Lola. The dam is La Prenda. Grand sire is Joyero Tercero, owned by Neish Maria Aquino and Hector Alejandro Aquino from Kissimmee, Florida. Trained by Daniel Alamo. Ridden by Hector Alejandro Aquino. Ladies and gentlemen, your fourth champion is awarded to entry number 840, Doña Blanca de la Divina. The sire is Destello de la Divina. The dam is Piel Canela. Grand sire is San Felix, owned by Manuela Suarez and J.V. Suarez from Summerfield, Florida. Trained by Javier Suarez, ridden by J.V. Suarez. Your third champion is awarded to entry number 735, Primogénita de Huracán. The sire is Huracán de Agualinda. The dam is Gitana de J.V. Grand sire, Lago de San Isidro. The owner is José Rodríguez Martínez from Dorado, Puerto Rico. Trained by Jonathan Rodríguez. Ridden by Sophie Gomez. And ladies and gentlemen, your reserve champion is awarded to entry number 734, Andrastea de Milagro. The sire is Joyero Tercero. The dam is Lunita de Milagro. Grand sire is Portal de la Luisa. The owner is Criadero de Milagro from Summerfield, Florida. Trained by Jonathan Rodriguez. Ridden by Chloe Gomez. Ladies and gentlemen, your championship ribbon is awarded to entry number 814, Tina del Tambo. The sire is Mito del Milano Pio. The dam is Tormenta del Tambo. Grand sire is Cortesano de la Vitrina. Owned by Nitzalí Pereira Miranda from Dorado, Puerto Rico. Trained by Jaime Suárez, ridden by Jorge Andrés Bobonis. Congratulations. Ya la Cortés, hoy luego de 10 años de sacrificios y tormentas,
les da la bienvenida a este hermoso proyecto. Pasos de Gigante, Escuela de Chalanería en la Sabana de Bogotá. Contamos con estimulación temprana de 2 a 4 años, programas recreativos a partir de los 4 años en adelante, programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los 4 años de edad, cabalgatas rumberas y ecológicas. Pasos de Gigante, pioneros en emociones. If your last name is Suarez, you can dance. Is that right? That's now, right. If that's the last, especially if you're wearing like a black sweater over the. Ladies and gentlemen, the gates have now been closed. Honorable judges, this is your class. This is event number 220, Fino Geldings in their championship. Paso Fino, por favor. Fino, please. Now, is there a particular first letter to the first name of the gal that can dance? Not that I know of. No? All No, right. she has an alias. Oh, is that right? Okay. We're going to look for her. Buenas tardes. Sí. Halt, please, halt. We are on the Fino Sub-Junior 7 to 12. No. Sorry, we are on the class 220 Fino Geldings Championship. We got 4 entries. Paso Fino, por favor. Fino, please. Romeo de HH es el hijo de intercambio en la Aura de HH, abuelo materno Pedregal del Conde. Tenemos el 811, Eminente, la estrella SSI. Sortilegio de los viñedos en la Lusitania, la estrella. Por favor. Abuelo materno, director de Quisqueya. 832, WR Rumor, Vivaldi de Besilú en la Sina de la Estancia. Satélite de Providencia, su abuelo materno. And then we got 889, Faraón de la Ilusión, Portal de la Luisa en la Libertad del Orégano, abuelo materno Capuchino. Halt, please, halt. Paso Fino, por favor. Fino, please.
Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Starting with exhibitor 803, let's take the sounding board in one direction and line up. Comenzando con el ejemplar número 803. Una tala de resonancia en una dirección y alinearse, por favor. Y recuerden que cuando pase el suyo, se vale el aplauso. First individual work-off exhibitor 803, Romeo de HH. Cyrus intercambio, the damage Aurora de HH. Grand Cyrus Pedregal del Conde. Owned, ridden, and trained by Ecuestrian Tally.
first individual work off. Exhibitor 811, Eminente la Estrella, SSI. The sire Sortilegio de los Vinedos. The dam is Lusitania la Estrella, ridden by Jaime Rafael Suárez.
All right. Fuerte el aplauso, Ocala. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Good job. Well, Mr. Rick. Well, Jason, it has been brought to my attention that we actually have a table that is unbelievably talented in regards to dancing. Is that right? That is correct. But so it's not only one? No, there's like 4 or 5 unbelievably good dancers. So we could almost do like a skit then. We could. Where's the table? Well, that table's right over there. Anybody? Oh, I think I already see them. How about Georgie Suarez, Michelle, Maria, Julia, and Diana? Let's see some dancing. Oh, they're going to stand up and dance for us. Let them hear it. Fuerte el aplauso si ustedes quieren que le baile. Dale. Aplaudan. Eso. Oh, there you go. Now we're talking. Yes, ma'am. Don't sit down. The song's still going. Come on. You know, I'd also like to see todas esas camisas puertorriqueñas, yo las quiero ver bailando también. Let them stand up. What about the birthday boy? Come on, stand up, everybody. Jorge. We got 3 of them that are going to stand up. Look at Puerto Rico dancing. Two more. Come on. Eso. Oh, yeah. Ladies, look behind you. They're dancing behind you. Oh, yeah. Oh, Puerto Rico is dancing. Oh, yeah. Oh, yeah. There we go. Yes, ma'am. That's something I always wish that I had. Rhythm. Well, we were asked for the hat. And what does the hat mean? Well, the hat means that there are multiple cards in there, and this is what the work-off is going to be. One of the riders just reached into the hat and pulled this out. Is this for all of them, Jesse? No. Just for these 2. All right. We're going to have a work-off between 2 horses. That work-off means a comparison. The judges want to see a little bit more. We're going to do 1 sounding board, and they're going to halt in the center of the board, then proceed forward in Classic Pheno. So let me tell you what you're going to look for, because this is what the judges are going to look for. They will enter the sounding board in the Classic Pheno gate. Where the judges are standing, which is about center, they will halt the horse. When the judges tell them to move forward, they must move forward in gate. All right, let's go. Exhibitor 803 and Exhibitor 811. 803 y 811. A su comparación.
Oh, you gotta love that. Oh. By the way, just want to let everyone know when these final classes start. We're just going to announce here shortly. We'll announce our judges once more in the next class. But we've got our comparison coming. We're going to translate it in both English and Spanish. Vamos a hacerlas todas las veces que se haga una explicación. Vamos a hacerla en español y en inglés. Por ahí estamos buscando nuestra traductora, que viene de camino. Buenas tardes, categoría 220, campeonato de ejemplares gelding. 4 ejemplares ingresaron a la competencia, 4 ejemplares hicieron muy bonita competencia, fueron ejemplares continuos, ejemplares que no tuvieron muchas diferencias, pero sí en el test, cuando fueron a la prueba del 8, ahí ellos se fueron separando uno del otro. Y ahí es donde está el detalle. Y después de eso, tuvimos 2 caballos en comparación que vamos a explicar en un breve qué fue lo que ocurrió en esa comparación. This is class number 220, Fino Geldings Championship. We had 4 entries that were very even throughout the competition. When we went into the individual work-off, they each started to define their positions in the competition. And then at the end, we had a comparison with the 2 of the entries, which we will explain briefly. En un campeonato, los ejemplares deben de mantener igualdad en las condiciones a la hora de una presentación. ¿Por qué? Porque es el gran campeonato, donde ellos se disputan entre ellos mismos y cada uno de sus montadores va a ir a sacarle el mejor provecho para hacer una extraordinaria y excelente presentación y llevarse el gran campeonato en el día. Por favor, movamos el ejemplar 832. In a championship division, the entries must be of comparable quality because this is why they are in the championship, because they are at that even level. Cuando observamos este ejemplar trabajando por la pista blanda en las primeras salidas, obviamente cuando se le para se le hace el halt y arranquen, el ejemplar se mantuvo correcto en todo momento, manteniendo esa energía, manteniendo esa suavidad en la marcación de los 4 tiempos laterales. ¿Dónde tuvo alteraciones a la hora de la presentación? Cuando fue la figura del 8, el ejemplar no tuvo esa exactitud, esa claridad, el ejemplar se nos perdió, el ejemplar se nos barrió, y ahí es donde él da ventajas a la hora de la presentación, siendo un ejemplar de buen fenotipo y
continuo, pero tuvo esas alteraciones a la hora de la presentación, por eso queda ubicado en la 4ª posición del campeonato de la tarde de hoy. This entry was presented throughout the beginning of the competition with consistency and naturalness in the gait. Por favor, mantengan movimiento. Continue. However, when he went into the individual work-off on the figure eights, he started to lose the symmetry around the posts and started finding inconsistencies in his gait. This individual work-off was what started subtracting points in comparison to the other entries. So for him today, the 4th championship. Your 4th champion, Exhibit 832, W.R. Rumor. Sigue la presentación, la joven número 889. Por favor, si eres tan amable y pones tu caballo en movimiento. Esta joven hizo una excelente presentación en el campeonato. Ella mantuvo mucha suavidad, mucha naturalidad, manteniendo y comunicándole con sus manos a su ejemplar la mejor manera de expresarse a la hora de él hilvanarse en la pista blanda. Cuando fue la figura del 8, fue más exacta, fue más precisa, fue más clara. Hizo un 8 limpio, correcto, sin perderse en ningún momento. Por eso en esta oportunidad ella ocupa la 3ª posición en el Gran Campeonato de Caballos Girling. Entry number 889 is a youth rider. She was able to communicate with her horse and use her hands in a way to correct the difficulties that he was presenting. This horse was presented with more precision, with more clarity and consistency in the individual work-off, and for this reason she has enough points for the 3rd champion title. Continuamos con los 2 caballos que fueron motivo de comparación a la hora de nosotros emitir ya al final en el campeonato. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fueron caballos bastante parejos, bastante similares en un momento dado, y ahí es donde nosotros decidimos moverlos y llevarlos a comparación, y la regla es que se sortea la prueba que se va a hacer, el test se sortea y uno de ellos saca, para que haya más claridad y mejor posibilidad, uno de ellos saca la hoja que va a hacer, y en esta ocasión fue herir a la tabla de resonancia, parar y arrancar, manteniendo la simetría, manteniendo correctamente la claridad del ritmo, con elegancia, con exactitud, sin perder el eje de la trayectoria. Ahí es donde está el detalle, a la hora de la presentación. The remaining 2 entries were very comparable. They were so even that we had to go on to have an extra comparison. The system for that is there is picking out of a hat, out of different options, tests for comparison, so that it is a more fair comparison. One of them chose the option to go over the sounding board, halt in the middle, and then continue in gait. The idea is that they do so without losing precision and elegance in their 4-beat lateral gait. Cuando fueron a ingresar a la pista de resonancia, uno de los caballos tuvo mejor nitidez en la pisada sin equivocarse, fue correcto, de igual manera paró y arrancó. El otro caballo, sin embargo, tuvo a su haber, cuando ingresa a la pista, tiende a irse un poco de lado y entonces pierde esa simetría, pierde un poco el balance, y ahí es donde cede puntajes a la hora del campeonato en la comparación. Pero son 2 caballos extraordinarios, 2 caballos que en cualquier momento un caballo se puede ganar al otro. 2 caballos de excelente presentación. Mis felicitaciones a ambos por la presentación que nos hicieron y nos honraron en la tarde de hoy. Para campeón, el caballo número 803 y su gran campeón, el caballo 811. Muchas gracias. We have entry number 803 with the grand champion title and 811 reserve champion. The reason being because when they're
both on the rail. They're very even. They have greater exactitude in their footfall. They're very precise. However, when we did the comparison over the sounding boards, there was one that had a better tracking, a more even and symmetrical passing over the sounding board, and for this reason, he presented a difference between the two of them. Both wonderful horses, both wonderfully presented horses, but one can give way to the other at any time. And on this occasion, we had 803 with a more precise and impeccable presentation. Congratulations to both. Ladies and gentlemen, those were the official results. Fourth champion was awarded to entry number 832, WR Rumor. The sire is Vivaldi de Besilú. The dam is Zina de la Estancia. The grand sire is Satélite de la Provincia, owned by Christy Smith from Dothan, Alabama. Trained and ridden by Jorge Arturo González. Third champion is awarded to entry number 889, Faraón de la Ilusión. The sire is Portal de la Luisa. The dam is La Libertad de Orégano. Grand sire is Capuchino, owned by Alex Pupo from North Fort Myers, Florida. Trained by Alexander Pupo, ridden by Isabela Pupo. Your reserve champion was awarded to entry number 811, Eminente La Estrella SSI. The sire is Sortilegio de los Vinedos. The dam is Lusitania La Estrella. Grand sire is Dictador de Quisqueya, owned by Álvaro Iriarte and Ana Iriarte from Newton, North Carolina. William, trained by Jaime Rafael Suarez. And ladies and gentlemen, your championship ribbon is awarded to entry number 803, Romeo de HH. The sire is Intercambio. The dam is Aurora de HH. Grand sire is Pedregal del Conde. Owned William, trained by Todos tenemos un lugar soñado, un sitio donde queremos llegar. Es por esta razón que todos construimos un camino lleno de caídas y grandes gestas. Hemos encontrado las estrellas que nos acompañan y nos llenan de orgullo. Vivir esta pasión es mi destino. Hacienda Mi Destino, el orgullo de nuestras vidas. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Titán, un potro en el que están puestas todas nuestras expectativas del nuevo proyecto que inicia. Desde su genética encontramos un respaldo importante. En sus movimientos observamos a su corta edad una frecuencia en la trocha, acompañada de compensación y calidad en su pisada. Todo esto acompañado de un gran fenotipo, como cualidades importantes de un futuro reproductor de la trocha colombiana. Criadero Candú. Marquesino de la Tomasa. Un caballo completo, hijo de elegido de la Virginia en Sayonara de la Tomasa, abuelo materno cónsul de gran dinastía, raza, fenotipo, elegancia, firmeza en la pisada, quietud en el anca. Marquesino de la Tomasa, del criadero Monte Carlo, en Río Negro, Antioquia. Contáctenos y mejore su genética.
Un exclusivo trochador nace para imponer su velocidad, timbre, ejecución y exuberante belleza. Un caballo noble y potente que en sus primeras presentaciones brilló como los grandes. Caín de mi capricho, cónsul de gran dinastía, conde del viento y timonel de Santa Mónica respaldan a este exclusivo caballo de la trocha colombiana. Criadero Candú, casa de exclusivos. Restaurante Rancho Mateo, Miami. La raspa de mi país en Florida. Con los mejores sabores de Colombia. Vive la fiesta equina al mejor estilo caballista. Viernes, sábados y domingos, los caballos en tu mesa con el mejor ambiente latino. Nos encuentras en @Rancho Mateo, Miami. ¡Viva la raspa y que vivan los caballos! Todos tenemos un lugar soñado, un sitio donde queremos llegar. Es por esta razón que todos construimos un camino lleno de caídas y grandes gestas. Hemos encontrado las estrellas que nos acompañan y nos llenan de orgullo. Vivir esta pasión es mi destino. Hacienda Mi Destino, el orgullo de nuestras vidas. Todos tenemos un lugar soñado, un sitio donde queremos llegar. Es por esta razón que todos construimos un camino lleno de caídas y grandes gestas. Hemos encontrado las estrellas que nos acompañan y nos llenan de orgullo. Vivir esta pasión es mi destino. Hacienda Mi Destino, el orgullo de nuestras vidas. Afrodita de la Ceiba, como la diosa del amor y la belleza. Llegaste al criadero y nos enamoraste con esa gran clase y calidad. Una yegua virtuosa, noble, de silla, la cual hace un conjunto espectacular. Robándose el show a donde llega. Afrodita de la Ceiba. Criadero Gloria Amanda. Afrodita de la María, la nueva estrella del trote y galope. A su corta edad, demuestra grandeza en las pistas y un magnífico poder de transmisión en sus crías, entregándoles clase, calidad y belleza. Criadero Cayalá, casa de Afrodita de la María, trote y galope de verdad. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad.
y Brío Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brío sale según indicaciones. Brío Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Para aquellos con sangre de campeón, podium con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal. Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía. Cuenta con inclusión de minerales orgánicos, tiamina y biotina y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad. Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Para caballos con requerimientos especiales en cuanto a su cuidado nutricional, Brío Horse Care contiene bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis. Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño. Ofrece entre el 0.75 a 1.5% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Brío Potros. Alimento para aquellos que quieren arrancar con ventaja. El balance de aminoácidos, vitaminas, minerales orgánicos y fuentes de omega 3 y 6 permite obtener no solo talla, sino el score muscular adecuado para su desarrollo. La inclusión de simbióticos promueve salud e integridad intestinal. Debe suministrarlo desde la segunda semana de vida hasta los 18 meses a razón del 1 al 2% del peso vivo. Después de los 18 meses de edad, suministrar entre el 1 hasta el 1.5% del peso vivo, hasta los 36 meses, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 1.5 kilos por cada ración. ¿Sabías que Brío Yegua se utiliza durante la gestación y la lactancia? Para nuestra yegua tenemos 3 objetivos: llevar la gestación con una condición corporal ideal, garantizar adecuada producción de leche y mantenimiento corporal durante la lactancia, y brindar inmunidad y alimento con los nutrientes requeridos por el potro. Con el balance de energía, aminoácidos y la inclusión de simbióticos de Brío Yeguas lo lograrás. En gestación, suministra entre el 0.5 al 1% del peso vivo. En los 3 primeros meses de lactancia, a razón de 1.5% del peso, y a partir del 4.º mes de lactancia, entre el 0.5 al 1% del peso, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Criadero Las Marías JD, sembrado en las tierras del Cañón de Chicamocha, nace un criadero con clase, distinción y estirpe de campeones. Presente y futuro de nuestro caballo de paso. Hemos construido un selecto grupo de ejemplares que ya brillan en las más importantes pistas del país. Y estamos formando los próximos campeones con lealtad, esfuerzo y dedicación. Criadero Las Marías JD, construyendo la genética del futuro hoy.
En San Gavino Criadero trabajamos día a día en el bienestar de nuestros ejemplares. En nuestro resort inteligente brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión, innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano. Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Kenzo. Equipo ganador y reproductores con genética de élite. San Gavino Criadero. Diseña momentos increíbles. Contáctanos. Más 57 305 405 6925. Contacto @sangavinocriadero.com. Todos tenemos un lugar soñado. Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Paso fino, por favor. Halt, please. Halt. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. Reverse, please. Reverse. Halt, please. Halt. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor.
Halt, please. Halt. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. Reverse, please. Reverse. Beginning with 781, let's have you take the sounding board in one direction and then line up facing your ringmaster, please. Ladies and gentlemen, in this class, it is judged 65% on the classic pheno gait, 15% appearance and way of going, and the overall conformation. One of the things that the judges look for when the horses are going down the sounding board, is they either get in front of them or behind them to see how the horse is what we call tracking, or in Spanish they call it a plomos. They're looking at the conformation to see that the horse is basically squared up. That's what we're looking for. No dog tracking, no cross-firing, no base wide, or anything of that nature. So all of that plays a part in the final determination of placements. If they do a perfect sounding board, they get 10%. And they also have 10% for manners. Once again, for those of you that just joined us, the three judges are out there in the center of the ring. They were judging independently. They've now come together and are conferring. They're comparing notes, if you will. They will come up with one final placement, and that'll be, in this case, 4 placements. Okay, exhibitors, if I call your number, you will please take your place on the rail. Let's have 780. Take your place on the rail, 781 and 891. 891, take the rail, please. At this point in time, the judges have decided that they'd like a further comparison. So they're going to put these 3 horses on the rail. They'll be able to see them in motion, and here we go. 781, please.
Horses on the rail at a fino, please. Paso fino, por favor. Reverse, please. Reverse. Reverse, please. Reverse. Reverse, please. Reverse. Thank you, exhibitors. Let's bring you back into the lineup, please. For those of you that were concerned about this young lady that's out here by herself, don't be concerned. She's not lonely, I promise you. Categoría de jinetes junior de 13 a 17 años en la evaluación de caballos de paso fino. Hay 4 participantes en esta categoría. This is the Fino Junior 13 to 17 years of age championship. We have 4 entries in this category. Hay algo que quiero decir tanto en esta competencia como en otras que han pasado. Nosotros que estamos en la pista de resonancia, cerca a ella, tenemos fidelidad del sonido sin distorsión por la amplificación. Tenemos claro cuáles ejemplares nos están dando el tono correcto y cuáles no. It is important to clarify that here in the show ring, we are closer to the sounding board and are able to appreciate the tone and the clarity of gait because it is not distorted by the sound as it may be out of the ring. Igual analizamos los caballos muy de cerca en la arena para analizar el recorrido en la pista blanda y eso también cuenta. Likewise, we are able to see them from up close while they are on the rail, and that way we are able to appreciate many more details, and that is also important to clarify. Y en esta competencia de ejemplares finos montados por jóvenes de 13 a 17 años, hay 3 ejemplares que ustedes observaron que llevamos a comparación. La razón para compararlos es que algunos se ven bien en la arena,
pero cuando pasan a la pista de resonancia no son tan claros. Y otros pasa por la pista expresando cierta definición, pero en la arena su trabajo es algo deficiente. As you observed, we pulled 3 entries out for comparison, and the reason being that while they're on the sounding board, some of them might be very precise and clear in the gate rather than on the rail when they are losing that consistency, and vice versa. When some are doing well on the rail and then they go on the sounding board and are not able to maintain that clarity. Por esa razón, esos 3 ejemplares se comparan. Pongamos en movimiento el ejemplar 780, por favor. For that reason, we compared the 3 entries, and we'd like to talk about 780, please. ¿Qué observamos en este ejemplar? Que teniendo suavidad, teniendo reunión, miren lo que hace el ejemplar. En la comparación, en los giros, fue la que más detalles negativos tuvo, porque el ejemplar se vuelve inconsistente a la hora de hacer los cambios, se nos va galopado cuando tiene que hacer los giros y lo hizo en repetidas ocasiones, por eso dio ventaja, miren ahí, por eso la yegua al interrumpir el ritmo cuando tiene que girar en una competencia donde se están evaluando en igualdad de condiciones esos 3 ejemplares, pues da la ventaja. Lo acaban de observar, por eso en este campeonato obtiene el 4º lugar. This entry on the rail, as we can observe, is losing consistency. Please keep your horse in movement. When we have the horse going on the rail, and we had them do the comparison of the reverses. This is the horse that was losing the consistency the most. She had difficulties in the comparisons, as we can see right now. These interruptions in the gait are what have placed her at the 4th position today. El ejemplar 781, por favor. Cuando observamos este ejemplar, quizá no se ve tan ágil, no se ve tan llamativo como el ejemplar anterior. Observen que él también en sus pasos por momentos se vuelve irregular. Ahí ustedes aprecian que cuando el caballo se entona a trabajar, luce bien, pero en la arena hay momentos en los cuales pierde sincronización atrás, se pone lento el caballo y ahí es superado, miren la parte de atrás del caballo, ahí lo superan un ejemplar que tiene un mejor ritmo, una mayor sincronización. Pero si ustedes vieron los giros, más estable que el ejemplar anterior, con mayor disciplina a la hora de girar, le corresponde el 3er lugar de la categoría. Keep your horse in motion, please. Entry number 781 has probably less appearance as the horse placing in the 4th position. However, this mare had greater consistency. Although there are times where she loses the hind end, the consistency in the hind end while on the soft rail, we noticed that she, in the comparison in the reverses, was able to have more stability and maintain more steadiness than the horse that placed below her. However, she gives way to the 2 entries above her because of that lack of consistency. Even though she is more steady on the board, on the rail, she does not maintain that gait. So for her, the 3rd championship. De los 3 ejemplares que comparamos, no nos quedó duda que en esos cambios de dirección, que en esa evaluación final, hubo un ejemplar que nos mostró las mejores condiciones. Repito, entendiendo que los 3 habían cometido errores y estaban en igualdad de condiciones, el ejemplar 891 fue el ejemplar que en la comparación lució mejor. Miren que tiene más agilidad, más suavidad, mejor ritmo que el ejemplar que mencionamos en el 3er lugar, y cuando se llevó a esos cambios de dirección lo hizo de mejor manera,
con mayor energía, con mayor agilidad en los miembros, ustedes lo pueden apreciar en la arena, con un mayor ritmo. Cuando observamos el manejo de la rienda, este ejemplar fue más atento, más instantáneo al momento de girar y ahí les hizo ventaja, por eso queda ubicado en el título de campeón reservado en esta categoría. The entry we are observing now was one of the three compared on the rail. When we noticed, in comparison to the other ones, there was greater agility and greater responsiveness to the rider's handling when doing the reverses. This is a horse that has greater agility and energy in its movements and greater steadiness above the other horses that placed below her. Also, there is a nicer appearance, more adequate for this category than the mare that placed below her in the third position. This rider was able to conduct her mare with more ease and was able to complete the requirements for the class in a better way, so she was placed at the reserve championship title. Campeona reservada. Y el ejemplar 883, si es tan amable. En esta categoría de Classic Fino, montadas por jóvenes de 13 a 17 años, este ejemplar es el que sin lugar a dudas tuvo la ventaja. ¿Por qué? Porque fue un ejemplar que todo el tiempo trabajó bajo esos mismos parámetros, siempre en laterales, siempre fina, con facilidad en el manejo de la rienda, haciendo unos cambios y haciendo el hold de manera correcta cuando se le exigió en ese recorrido en conjunto. Miren cómo gira y nos expresó naturalidad con pulimento, con suavidad en la pista de resonancia, fue mucho más precisa que los que mencioné anteriormente. Sin ninguna duda, el ejemplar 883 se declara gran campeona en esta categoría de Classic Fino Junior, 13 a 17 años de edad. Entry number 883 has been titled Grand Champion of the Fino Junior 13 to 17 years championship. She has been able to show her horse with greater ease. The handling that she has been able to have more responsiveness from her horse. This is a horse that showed more naturalness of gait, more smoothness, and more precision, especially noticed today on the sounding board. When she was doing her work on the rail as well, she was able to handle her horse with more ease again. And the horse presented itself with the steady energy and consistency in gait. For this reason, she is the grand champion today. Ladies and gentlemen, now the official results to Class 221, the Fino Junior, 13 through 17 championship. Fourth champion awarded to 780, Brianna Osorio Redding, Dominica de Sosiagro. Third champion, 781, Nicolás Duetti, Redding Casablanca de Besilú. Reserve champion awarded to 891, Angelina Gómez Redding, La Certeza de Tormento. Ladies and gentlemen, presenting your Fino champion junior, 883, Coral Guillén González Redding, Certeza de United, owned by Coral Guillén González of Orlando, Florida. Congratulations. Sitio donde queremos llegar. Es por esta razón que todos construimos un camino lleno de caídas y grandes gestas.
Hemos encontrado las estrellas, nos acompañan y nos llenan de orgullo. Vivir esta pasión es mi destino. Hacienda Mi Destino, el orgullo de nuestras vidas. En nuestro criadero A y C estamos llegando a diferentes países del mundo, llevando animales de altísima calidad, con la mejor concentración de raza, los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano. Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos. Criadero A y C. Criadero Altamira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino, se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Cayalá ha forjado un equipo de superestrellas en el trote y galope, la trocha pura y el paso fino colombiano, que construyen día a día genética para los campeones del futuro. Genética para todos. WM ha construido un criadero lleno de grandes sueños. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor, finura, belleza, claridad, frecuencia, aplomos y una genética que reúne a los más grandes del paso fino. Alto voltaje, el caballo que marcará el camino del paso fino superior. Ponderosa espectáculo de Chapala. Esta es la clase 222, Fino Amateur Honor Colts and Stallions Championship. We got 10 entries. We got entry number 736, Billonario de JH. Es un hijo de heredero de John Sepp en la Joya de las Américas. Joyero tercero, su abuelo materno. Tenemos el caballo Gate is now 799. closed. Honorable judges, this is your class. Exhibitors, you're being judged at the fino. Paso fino, por favor. El caballo travieso de JH, escapulario en la tertulia de LM, abuelo materno, heredero de John Sepp. El caballo 804, Amor Divino de la Costeña, jefe de la nube en la fortaleza de la Costeña, elegido de JF, abuelo materno. 805, Eclipse de Puerta del Sol, Jordan de JN en la firma de JPO, Firmamento de Agua Linda, su abuelo materno. 808, Amor Indio del Encanto, Hechizo de Luna de la Corona en la India María de Villa María, patrimonio del 8, su abuelo materno. 812, Conquistador del Conde, pasaporte de la Mundial en la Serenata del Conde, heredero de John Sepp, su abuelo materno. 844, Mañanero del Conde, el rey de Isla en la Madrugada del Conde, magistrado de la vitrina, su abuelo materno. 857, JMH Saideco, Acapelas Aidones en la Despreciada del Conde, Rey Midas de Monteverde, su abuelo materno. 884, Gitano. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. De Besilú, atributo de United en la Dulcinea de Yerba Buena. Abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania. 894, Mamalujú de 3J, Evangelio de Victoria en la Maraca de Selecta, Capuchino, su abuelo materno. Bueno, tenemos 10 ejemplares en competencia, muchos de ellos ganaron su clase
aquí en los Estados Unidos pueden entrar al campeonato después que no seas excusado por indocilidad. Por eso es que vemos la cantidad de caballos que vemos en un campeonato, por ejemplo, en el día de hoy. Como dijimos anteriormente, son caballos montados por sus dueños. Algunos de ellos inclusive los entrenan sus dueños. Y los otros son caballos que están en entrenamiento con sus entrenadores y los criaderos a toda su capacidad. Y los dueños, aquí en los Estados Unidos, sobre todo los americanos, les encanta disfrutarse sus caballos y los tienen para eso, para montarlos y disfrutarlos. Tenemos caballos de mucho renombre, como el caballo billonario, tenemos caballos como el mismo Eclipse, un caballo que ganó en la mundial, quedó segundo puesto en la mundial. Caballos como de renombre también, campeón mundial, el caballo Saideco. Caballos de mucho renombre. Que hoy en día están siendo montados por sus dueños y disfrutándoselos, ¿no? Y aquí se dispone en el campeonato del Extravaganza 2023. Hold, please, hold. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. Los caballos ya van a hacer otro reverse y luego ya pasan a la tabla para entonces ver si los jueces desean, lo pueden enviar a hacer el recorrido individual. Reverse, please. Reverse. Beginning with 884, sounding board in one direction, and then line up, please. 884.
Well, ladies and gentlemen, we're right out here in front of the United Paso Fino table, and we were observing from over there all the body language of when some of their riders were going down the board. Edgar has got to be worn out because he rode every horse in this class, I think. So what goes through your mind when you're watching one of your riders and possibly one of the horses that you bred? In Spanish, buddy. No en español. Okay, don't say anything. Let me get over here to the boss. Okay. Ali Ortiz, what goes through your mind when you're watching your clients and some of the horses that you've bred? You know, our clients are our family. We have so many emotions that go on day to day with them. We fall in love with the horses. We fall in love with them as our clients. Like I said, they're like part of our family. We see the hours and the dedication that our trainer, Octavio, takes in training these horses, how they drive hours. Diane right here drives every week, almost 4 hours from Miami. You know, all of them, the time that they put into wanting to do well in the show ring is admirable. So, well, I'm going to sit down. Apparently, this is going to take a while. So we're so proud of them. We're so proud of the dedication on behalf of the trainers and the clients. And I can tell you, we get a lot more nervous when they're in the ring than when we're in the ring, that's for sure. Well, I can relate to that. Again, we ride every horse with every client. It's amazing, and we live and die with the horses, with the clients, with the riders, because we live with them. Well, Jason, who are you going to talk to down there? Pues mira, a veces vemos estas presentaciones, vamos a coger un tiempo con varias de las personas que siempre vemos que son criadores, que son personas que han tenido ya un legado muy grande, y decidimos salir a preguntarle qué se siente estando aquí mirando esos artículos, no solamente de montadores, pero sus ejemplares. Don Jimmy Espino. Gracias, Jason. Saludo a todo el público caballista que nos está acompañando aquí en la feria. Realmente es un honor poder ver, mostrar los caballos que uno ha criado hoy en día, que se expresen con tanta naturalidad, con tanta facilidad, con tanta buena expresión en sus buenos temperamentos. De verdad que es un honor y una felicidad muy grande. Y a veces hay nervios así, nervios de mirando, te sientes a veces como que no nervios, pero ese ansio. Creo que la ansiedad, los nervios más grandes se sienten aquí mirándolo a ellos. Excelente, excelente. Bueno, un aplauso para ellos, todas esas personas que hacen esto posible desde potritos y son de gran fruto para el gremio caballista. Well, Jason, it looks like we still have a little bit of time. The three judges are discussing the placements, discussing possible work-offs maybe. I have one more guy. Yeah, okay, well, let's go. Go down there. I tell you what, we live with these horses 24 hours a day, 7 days a week. These, just like Aledita said, these are our babies. These are not just horses. And it's very important that you understand as the clientele, especially like at these tables right here, these folks are dedicated to the Paso Fino horse breed. They live it, they breathe it, they believe in it, and we really do appreciate their support after all the years. So thank you all. Good. Jason, I don't know where you went. Edgar, here is my Spanish. ¿Dónde is Jason? Oh, he's over there. Okay. How are you today? Just beautiful. I'm not talking. I just have to show up. That's all I do. If, in fact, the judges do decide that they want to have a work-off, let me tell you how this works. There's a hat up there on the table, and in that hat are predetermined work-offs.
one of the riders will reach in and pull that paper out, and whatever's on that paper, they will do out here in the arena. Now, they will select however many horses they want. Please keep in mind, it may be first, second, third. It might be third, fourth, fifth. We don't know until they read the end result. They are not bound to start with first. So the quality of this class, there's going to be a work-off, I promise. They're going to do a work-off, I believe. Don't know yet, but I got a runner. One of the guys didn't want to talk on the mic, but that's all right. So I'm going to get the second close, too, because I was going to ask Don Jaime, but I don't see him. So I'm going to ask the next best, which is his son. That's also fantastic. So when you're looking from out here in there and you help someone get to a certain stage or you saw those horses, how do you feel? What was the question again? How do you feel that you've helped these horses, and if you've trained someone, you were an instrument to what's happening out there? How do you feel out here? It feels awesome. You feel proud of the person who's riding and proud of your own work to get the horse ready for that competition. You get a bit nervous sometimes? I get more nervous when there's an owner competing, yes. Very good. So that goes to show us that they get more nervous than the actual owners that are out there, and that's a great thing. So thank you. Ya llegué. Bueno, pero que para este no compite. Don Nelson también. Don Nelson, rapidito, ¿cómo se siente si usted ha sido partícipe o es partícipe y ve allá afuera uno de sus ejemplares o uno de los dueños compitiendo? ¿Cómo se siente verlo desde acá? No, de acá definitivamente produce más nervio que realmente estar uno en la pista, porque uno no es el que maneja la situación, pero es muy bonito tener la gente de uno ahí en los caballos. Excelente. Attention exhibitors, if I call your number, you will please step forward. You will continue on in competition. But ladies and gentlemen, before we excuse anyone from this beautiful Fino Amateur Championship class, let's put our hands together and give them all a well-deserved round of applause, please. Que se oiga, por favor. Let's have 736 step forward, please. 805, 808, 812, 884, and 894. If your number was not called, with much appreciation, we want to thank you for joining us in this event. Where they're choosing what they're going to do, so I'm going to do it very quickly. Miss Olga, how does it feel watching, you have your husband out there. How does it feel watching your husband and you're at the edge of your seat a little while ago? How does it feel? I am very proud of my husband. He's done a great job. He's very dedicated to the Paso Fino community and to the horses. He loves this whole ambience and the whole animals and the horses. He's just a fanatic of this, and I'm proud of all the work that he's done. Fantastic. Do you get a bit nervous? There you go. There you go. Do you get a bit nervous sometimes? Yes, I get more nervous than he does. All right. Eso, fuerte el aplauso, gente. Fuerte el aplauso.
Well, ladies and gentlemen, the work-off has been selected from the hat. One of the riders pulled this out, and here is the work-off. It will be for select horses only, and it'll be one sounding board, just one. With that work-off selected, what the judges will be looking for is they will get to the front of the board and to the back of the board. They'll be looking for confirmation. They'll be looking for tracking and what we call a plomos. And they will be listening for clarity of gait and impact. Now keep that in mind. Clarity of gait and impact. It must be even on all 4 feet. Attention exhibitors, the following 3 are going to be performing one board and then return to the lineup, please. And let's start with 736, please. 736, por favor. Followed by 805 and 884 will be last. Because the horses have been standing in the lineup for 5 to 8 minutes here, generally speaking, we appreciate when a rider goes down that outside rail, allows the horse to warm back up, because this pass down the sounding board is extremely critical. Well, these are athletes. We are not asking them to perform without re-warming up those muscles. What a class. Fuerte el aplauso para esos propietarios de sus ejemplares.
Well, ladies and gentlemen, you might ask yourself this question. Why and or how could one pass down a 72-foot long piece of plywood be that important? Well, let me tell you why. Apparently, all three judges said those three horses were equal during the class. Equal in every way, and we want to compare that gait. And that's what they did. They listened for the rhythm, the impact, and the music of the classic Paso Fino. Gran campeonato de caballos en el Fino Classic montados por jinetes no profesionales. This is Class 222 Fino Amateur Colts and Stallions Championship. Para organizar y estructurar la competencia, cuando terminó esa primera etapa, hicimos 3 grupos. Un grupo de los ejemplares que definitivamente no les alcanzaba el puntaje por no ejecutar el andar de manera correcta. El otro grupo de ejemplares que estando finos no tuvieron la definición, la nitidez, la claridad de los otros 3 que de principio a fin fueron más nítidos, más precisos, más claros en el paso fino. In an effort to organize and structure this class, we created 3 groups. The first was the group of horses that were unable to maintain a clarity of the 4-beat lateral gait. And the second group that was determined was the one that did have more of clarity of gait, the third being the one that was in and out of gait. El grupo que evaluamos, los 3 ejemplares que comparamos, 3 caballos de gran calidad, primero que todo, 3 caballos de gran agilidad y reunión, pulimento, pero fueron 3 caballos que en esa etapa inicial tuvieron faltas de sostenimiento, tuvieron momentos en que no fueron tan precisos, tuvieron algunas intermitencias en los 4 tiempos y eso obligó a que esos caballos fueran evaluados nuevamente para los puestos inferiores de la categoría. Habían 3 caballos mucho más consistentes en la pisada y en el tono del paso fino. We conducted a comparison with 3 horses who had great quality. They were collected, consistent, and rhythmic. And we set aside the other horses that had sustained clarity of gait throughout the entire competition. In the comparison, we needed to find the ones that were having interruptions in the gait and to see the ones that would place in a higher position based on those differences presented. Caballo 805, pongámosle en movimiento, por favor. Caballo 805 se compara en ese grupo de ejemplares, tuvo la opción, como los otros 2, de quedar en uno de los puestos que el reglamento contempla. Lastimosamente, el caballo, cuando hace la pista de resonancia, pierde definición, pierde claridad, se agota un poco, disminuye la agilidad y termina distorsionando en mayor medida el tono. Por eso el día de hoy agradecemos su participación
no le ha alcanzado para uno de los puestos disponibles, resaltando que es un ejemplar de gran calidad, de muy buena condición. Hoy ha dado ventaja en la sonoridad. Por favor, manténgase en la pista hasta terminar la traducción. Entry number 805 has great quality and great presence in this class. He was one of the entries compared, but when we brought him onto the sounding board, he lost a little bit of energy. With this fatigue, he lost a little bit of agility and energy over the board, which is what set him aside. In compliance with the regulations for this class, he did not make it to a champion title, and we excuse him with congratulations. Ejemplar 884, por favor. 884, please, on the rail. Este es un caballo de extraordinaria calidad, caballo que tiene suavidad, que tiene pulimento. Terminó de mejor manera que el anterior. Si ustedes lo observan en la arena, entienden por qué está en este grupo de comparación. Porque teniendo muy buen estilo de desplazamiento, no tiene la fluidez de otros caballos, se torna algo irregular. Al ingresar a la pista de resonancia, en esa comparación tuvo 2 o 3 pasos no tan precisos, pero después el caballo regula y termina de buena manera. En esa comparación hace ventaja al ejemplar que acabo de mencionar y tiene la opción del título de mención honorífica. Entry number 884 was flowing greater in the gate in comparison to the entry that just left the arena. We had to compare, and when we went on to the sounding board, there was an inequality in the footfall, but the rider was able to regain that consistency back into the 4-beat lateral gate, so she was able to complete the sounding board in gate. However, the entries that placed above her were able to flow a little bit more in the gate, and for this reason, today she has the title of honorable mention. Ejemplar 736, por favor. Si bien es cierto, este caballo tuvo un inicio con ciertas alteraciones en la secuencia, es un caballo fino que en esa parte inicial no fue tan preciso, no fue tan nítido. Se comparó en igualdad de condiciones a los 2 mencionados anteriormente, pero creo que todos vimos que en esa comparación, cuando pasó por la pista de resonancia, este caballo encontró su ritmo, encontró el tono e hizo una pasada sobresaliente frente a los 2 de la comparación. Tomó ritmo, seguridad, se niveló el caballo, se sincronizó en los movimientos y en esa comparación les hizo ventaja. Por eso el caballo 736 ocupa el 4º lugar en este gran campeonato. Entry number 736 was brought out to comparison because there were some irregularities in the gate. In losing that consistency, we brought him out to the rail and then put them over the sounding board. He was able to correct the irregularities and bring out that clarity of gait when he went over the sounding board, and for that reason, he was placed above the other 2 entries. For him, a 4th champion title. Pedro La Cinta. Los 3 caballos que quedan en la pista y que no se compararon, los 3 jueces teníamos claridad en que estos caballos en la fase inicial de la competencia fueron exactos en esos 4 tiempos. Tuvieron la marcación correcta, fueron nítidos y en su evaluación mostraron sincronización y sostenimiento en el andar del paso fino.
The 3 remaining entries showed the judges that they were constantly in gait. They had the synchronization and the rhythm that is required of this Fino class. And for this reason, they were set aside because they stood out among the rest of the group. Caballo 812, por favor. 812. 812 on the rail, please. 812. Yo quiero que observen este caballo, lo miren en la arena. Miren que este caballo fluye con naturalidad. Sus remos se mueven sincronizados. Y cuando nosotros lo escuchamos, esa sincronización en la tabla también es evidente. No tiene la espectacularidad del pulimento de los caballos que probablemente quedaron inferiores en su calificación, pero sí tiene una condición, y es que va fino, va en la secuencia correcta, fue nítido todo el tiempo, no con la agilidad de los dos que le van a superar, no con la energía y los posteriores de los dos que le van a superar, pero sí con disciplina, con estabilidad, naturalidad en el andar. Le corresponde el tercer puesto en este gran campeonato. The entry on the rail right now was able to show naturalness of gait, stability in the gait, and correct rhythm throughout the competition. This horse was able to maintain clarity and was able to maintain the discipline that is required of this category. However, the 2 entries that placed above perhaps have greater agility and greater energy, but this horse was very nicely presented, and for him today is the 3rd champion title. El ejemplar 894, por favor, si es tan amable. Este ejemplar 894 fue el otro ejemplar que encontramos en la presentación, en su ejercicio inicial, trabajando en los 4 tiempos. Pasó por la pista de resonancia con definición en el andar, con claridad, con más energía que en la anterior, con mejor tono en esa presentación inicial y siempre fino. Por eso este caballo queda ubicado en el título de gran campeón reservado en la competencia de caballos finos montados por jinetes no profesionales. Fue un caballo de buena presentación, caballo que ustedes lo observan bien arrendado, estable. Miren que el caballo fluye de buena manera, caballo que en el ritmo expresó más sonoridad, mayor volumen en la pisada que el anterior, por eso es el gran campeón reservado. The entry we have on the rail was presented in a very clear and precise manner. This horse was able to maintain clarity of gait, was able to maintain the energy, and we can observe the quality of the training. This is a steady animal with a steady headset and consistency in the gait. The rhythm had great sonority, which placed him above the other entries. For him today, the reserve champion title. Y tampoco nos quedó ninguna duda, y aquí nosotros somos muy claros. Cuando se evaluaron esos caballos en la parte inicial, el caballo que mejor ritmo nos expresó, pulimento, energía, reunión, suavidad, nitidez en el andar, claridad en el sonido y una muy buena presentación en esa evaluación inicial de la categoría fue el caballo 808. Para nosotros este caballo hoy es merecedor del título de gran campeón de paso fino Amateur Owners Extravaganza 2023. The entry on the rail right now was without a doubt set aside throughout the entire competition. This is a horse that we could sense has the quality, the training, the discipline, the seriousness. This is a horse that has a proper, precise, and clear gait, sonority, rhythm, and everything else that is always looked for in this competition. Without a doubt for him today is the grand champion title of Fino Amateur Colts and Stallions. Ladies and gentlemen, now the official results of class number 222, the Fino Amateur Colt and Stallion Championship.
Honorable mention is awarded to 884 Gitano de Besilu, presented by Denise Van Ness. Fourth, Fino Amateur Champion, 736 Billonario de JH, presented by Pedro Adrian. Third, Fino Amateur Champion, it's awarded to 812 Conquistador del Conde, presented by Patricia Pagnota. Reserve Champion, 894 Mamaluku de Resota, presented by Jaime Rivera. Ladies and gentlemen, your Fino Amateur Champion Stallion, Extra Moreno Amor Niño del Encanto, presented by Christian Rodriguez Otero, trained by Rafael Rivera. Congratulations. ¿Cómo te sientes? Súper orgullosa, él es un campeón mundial del 2014 y esto se lo merece con todo. Te amo. Wow, felicidades. Christian, good job. El gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. Criadero Gloria Amanda. Desde pequeños, el amor y la pasión por los caballos nos hacía soñar con poder algún día tener un criadero de talla internacional, iniciando en Ecuador y ahora con nuestra sede en Colombia. Estamos materializando este sueño, seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad. En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado. Talía Puñales presenta a su hija, Talía. Hija de Talía con Novedoso y su reproductor estrella, Romis, el hijo de Onix, caballo emblemático del criadero Gran Génesis. En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú, duquesa de John Sinú, hechicera de las Blancas, niña bonita de la Alhambra, con crías de calidad, con el gran Aarón del Jazmín y doble 7 de la Macarena, sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope, Hidalgo de John Sinú, Criadero John Sinú, desde el corazón, en busca de la perfección. Criadero La Carolina.
Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio, edificando unas bases sólidas enfocadas en la calidad y genética para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá están a su disposición y alcance. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @lacarolinacriadero. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda. Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. Hold, please, hold. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. This is class 223 Fino Amateur on Mares Championship. We got 6 entries in the arena. We got number 733, la novia de JH, escapulario de JH en aura de JH, heredero de John Sepp, su abuelo materno. We got 801, Luna Sagrada de Guadalupe, ese torero manto sagrado en la Pompeya de la Maestranza, Terremoto 3, su abuelo materno.
We got 842, Filigrana del Conde. Is a daughter of Zeus de LM and Doña Aurora del Conde. Marcapaso, su abuelo materno. We got 853, Madrileña de Santa María. Is a daughter of Firmamento de Agua Reverse, Linda. please. Reverse. And Malagueña de la Sierra Morena. Tormento de la Virginia, su abuelo materno. And we got 873, Summer Rose, La Ota. El Rey de Isla and Barcarola del Conde. Resplandor 3 is su abuelo materno. And then 879, Bandolera de LM. Is a daughter of El Compay de LM and La Gacela. Retorno de la Hacienda, su abuelo materno. Bueno, son 6 yeguas montadas por sus dueños. Algunas ganaron su categoría, otras tienen derecho a entrar al campeonato aquí en los Estados Unidos si no fueron excusadas por indocilidad. Vemos yeguas de mucho renombre y yeguas campeonas en Colombia, campeonas en los Estados Unidos. En estos momentos ya siendo exhibidas por sus dueños, por sus propietarios. Halt, please. Halt. Let's proceed at Tefino, please. Paso fino, por favor. Well, ladies and gentlemen, a lot of times during the description of the classic Fino gait, we talk about impulsion. We talk about the power from the hindquarters. Tonight, we have several horses in here that are demonstrating exactly what we have bred for. If you look as these horses traverse around the arena, you will see some little puffs of smoke or dust and dirt coming from those hind feet. The only way they can do that is by cupping that dirt and stepping forward and pushing with that hindquarter. Hindquarter drive is what we're looking for here. Check it out. There's some excellent examples in here right now. Reverse, please. Reverse. Beginning with 873, sounding board one direction, and then line up facing your ringmaster, please. 873. Also keep in mind that when the reverse is called for, what the judges are looking for is that the horses maintain the evenly spaced 4-beat gait as they make the turn. The turns are not a rollback. They are not a rollback.
have the other two exhibitors move up, please. 733-864. Wow. 879 has to be excused. The permission was granted. Señoras y señores, estos son propietarios, dueños, montadores y unos atletas ejemplares espectaculares. Fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso. This is, I'm going to tell you, this is intense, right? Well, we have exceptionally quality horses here in this class, as we have the last 2 or 3, and these amateur owners are in it till the end. They came to play tonight here at the Extravaganza 2023. They can picture that big ribbon of roses around their horse's neck. Well, you're not lying. They sure did come prepared today. Well, ladies and gentlemen, did we have any veterans sneak in on us tonight? How about the veterans that are here with us this weekend? If we've already recognized you, let's do it again. Anybody else? Any veterans here? There's one right there. We got Air Force in the house. Anybody else? Any other veterans here?
Well, we had quite a few here today. So how do we do this? This is how we do it. We're just going to give them all a very nice round of applause for all they have done for us. Air Force, this is for you and every one of the Army, Marines, Coast Guard. It doesn't matter. Air Force, all of you, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, we now have the official results of class number 223, and this is the Fino Amateur Fillies and Mares Championship. And ladies and gentlemen, let's give them all a nice round of applause, please. Very nice class. The honorable mention is awarded to 864 Mona Lisa de Santillana. Xavier Jones, the owner, presented by Dr. Edward Mills, trained by Benny Orlando Cotto. Fourth Fino champion, awarded to 733 La Novia de JH. Owned, presented, and trained by Carlos Olivo of St. Cloud, Florida. Third champion, awarded to entry number 842, Filigrana del Conde. Beverly Romanderbach of Sinking Springs, Pennsylvania, the owner. Presented by Jana Aguel, trained by Javier Suarez. And now, ladies and gentlemen, two beautiful ladies out there. Reserve Fino Amateur Champion is awarded to entry number 8. Now that next digit is the killer. That's the one that's going to kill you. 7-3 Summer Rose de Leota. Nish Marie Aquino and Hector Aquino of Kissimmee, Florida, the owner. Presented by Nish Marie Aquino, trained by Alvin Perez. And now, ladies and gentlemen, your Fino Amateur Champion Mare is awarded to entry number 853, Madrileña de Santa María. Hacienda Mi Destino, Summerfield, Florida, the owner. Presented by Vladimir Verkic, trained by Victor Moña Rodriguez. Congratulations. Las originales. Criadero La Samaria ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros 2 reproductores. Don Juan de la Samaria, un verdadero reproductor del andar del trote y el galope, e Impecable de la Samaria,
Otro multicampeón joven de silla. Criadero La Samaria. Criadero Samaranda. Pasión y energía pura son la base de nuestro sueño en los caballos. Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor, entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones. Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito. Criadero Samaranda, pasión y genética. Cuento de dos aguas. Es la historia de un cruce soñado entre dos grandes de la trocha colombiana, Caín de mi capricho y Tourbillon de... Well, ladies and gentlemen, we now move away from the Classic Fino division. This is performance. In this class, we will be asking for the Paso Corto, which these horses are demonstrating right now. They then will move up to the Paso Largo, which is the faster speed of the gait, and then they'll be asked to do a down transition to the performance animated walk. A lot of people think that this is the division that defines the United States, the performance division. This is class 224 performance colts and stallions on the professional class. We got 6 entries on the class. 766 Encantador. Paso largo, por favor. Largo, de Besilú. please. Prestigio de la Querencia en Valentina de Borinquen. Bribón de San Isidro, su abuelo materno. 784 Montés de Navegante Isla. Navegante de Isla en Esperanza de la Cumbia. Maremoto de Profeta, su abuelo materno. 820 Barba Negra de Paz. Barba Roja de la Tania en Cortesana de Paz. Cortesano de la Vitrina, su abuelo materno. 821 Sueño de Paz. Dulce Sueño en Ambrosia de Paz. Walk, please. Walk. Caminando, por favor. JLMS Jaranero, abuelo materno. 886 Dulce Despertar. Dulce Sueño de Lusitania en Sonajera. Búnker, abuelo materno. 887 Maximiliano de ME. Torrente de la Catrina en Claraluna de Villa Julia. Dulce Sueño, su abuelo materno. We got 6 entries in this class. The ones that had won the classes, and like I said before, in the United States. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. If your horse is not being excused on the class, it can come to the championship. It can come to the championship.
horses are right now in the walk. The horses- Paso corto, por favor. Corto, please. The horses in the performance division are being judged 30% on collected paso corto, 30% on collected paso largo, 10% on collected walk, 20% appearance, conformation, manners, and way of going, and 10% on the sounding board. The collected corto should be moderate, speed, smooth, animated, and style and elegance. The collected largo should be rapid forward motion, bold, brilliant, definite change of speed. Key elements: style, bold, animated, brilliant. Paso largo, por favor. Largo, and please. correct 4-beat gait. Penalized. Well, ladies and gentlemen, this is just my humble opinion of 40 plus years in Paso Finos, but I will tell you right now, this is as good a quality, top to bottom, in a performance stallion championship that I have seen in a very, very long time. How about a nice round of applause for all of these top quality performance horses here? They are putting on a show for you right now. Walk, please. Walk. Caminando, por favor. The workups on this class can be serpentine or figure eight. They're gonna do another reverse and then they're gonna go to the sounding board right after that. Then if they need to compare them, they will bring them back to the rail or do an individual workup. Flash when you can. Flash, if you can come to the announcer stand, Flash. Reverse, please, and continue at the walk. Cambio de dirección, por favor. Paso corto, por favor. Starting with entry number 784, let's take the sounding board in one direction and line up. Una tabla de resonancia en una dirección y alinearse, por favor. And just a quick announcement, let's please stay off the rails, as the rails may fold to one side. Please stay off the rails.
see. This is, I think I'm gonna get. I can't begin to know, but then I know. Who knows this song? Raise your hand if you know this song. Oh, did you get it? Oh no, we're gonna have a great. Look at this. I got 4 or 5 already. That was a quick. And spring came to summer. Who'd have believed you'd come along? Here we go. What's that? Oh wow. Touching hand. I can hear it. Last round. Here we go. Here we go. Come on, dice. Oh, here we go. Sweet Caroline. Here we go, here we go, here we go. Oh. Touching me, touching you, sweet Caroline. Bum, bum, bum. Ladies and gentlemen, we now have the official results for class number 224, Performance Colts and Stallions in their championship. Estos son los resultados para el evento número 224, caballos y potros de performance en su campeonato. We'd like to thank exhibitor 766 for their participation. El ejemplar número 766, le agradecemos su participación, lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por participar el evento. The honorable mention is awarded to entry number 887, Maximiliano de ME. The sire is Torrente de la Carina. The dam is Clara Luna de Bella Julia. The grand sire is Dulce Sueño de Lusitania. Owner is Diane Dutt and Karen Bayshore from Lighthouse, Florida. Your fourth champion is awarded to entry number 886, Dulce Despertar. The sire is Dulce Sueño de Lusitania. The dam is Sonajera. Grand sire is Bunker, owned by Denise Van Ness from Crystal River, Florida. Ridden and trained by Octavio Ramirez. Ladies and gentlemen, your third champion is awarded to entry number, third championship ribbon awarded to entry number 821, Sueño de Paz. The sire is Dulce Sueño de Lusitania. The dam is Ambrosia de Paz. Grand sire is JLMS Jaranero. The owner is Carolyn Barron from Columbus.
ridden and trained by Jaime Suarez. And ladies and gentlemen, your reserve champion is awarded to entry number 820, Barba Negra de Paz. The sire is Barba Roja de la Tania. The dam is Cortesano de Paz. Grand sire is Cortesano de la Vitrina, owned by Carolyn Barron from Columbus, Michigan. Trained by Jaime Suarez, ridden by Jaime Rafael Suarez. And ladies and gentlemen, your championship ribbon is awarded to entry number 784, Montes de Navegante Isla. The sire is Navegante de Isla. The dam is Esperanza de la Cumbia. The grand sire is Maremoto de Profeta, owned by Jorge Suarez from Summerfield, Florida. Trained by Jorge Nicolás Suarez, ridden by Jorge Nicolás Suarez. Congratulations. Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables, resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío y nobleza, el cual llegó para triunfar en las pistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de dos aguas, el reproductor que tu criadero está esperando. Criadero La Ponderosa tiene el gusto de presentarles a Dulcísimo de La Ponderosa, el hijo de Dulce Sueño. Ladies and gentlemen, we're moving on with class number 225, Performance Fillies and Mares Championship. Class 225, Performance Fillies and Mares Indoor Championship. Este es el evento número 225. Yeguas y potrancas en su campeonato de Performance. Well, ladies and gentlemen, we're here at the gate with the winners and reserve champion of the last class. This is a Gordo and Jaimito. Gentlemen, let me ask you, you grew up in the breed, you've come up here, now you're competing against each other. Is there any rivalry at all? Just had the pleasure today to compete with my family and pleasure of kicking his butt today too. Yeah, I always try to kick his butt, but he got me today. So the whole thing within the Suarez clan is kick the other one's butt. That's a great scenario. Thank you. Great job, guys. You represent us well. Thank you, sir. You bet. This is class 225. We got 7 entries in this class. We got Paso largo, por favor. Largo, please. 752, Diosa de la Llave. Is a daughter of El Indio Sortilegio en la Esperanza de Argumento. Argumento de United
abuelo materno. 782, Intuición de San Isidro, Sublime de Doña Lola en Miel de la Querencia, abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania. Número 800, La Santa de la Isabela, Firmamento de Agua Linda en la India de la Isabela, Maraquero de Vitral La Rosa, abuelo materno. 839, La Independencia del Río, Tormento de la Virginia en la Elegida de TCR, Imponente, su abuelo materno. 855, Camelia de la Corona, Ensueño de la Corona en la Cima, Memorable de la Luisa, abuelo materno. 866, Promesa de los Franco, Servidor de JF en Tarabella, Juguetón de Profeta, su abuelo materno. 867, Diferencia de la Pradera, Sublime de Doña Lola en la Exótica de Venecia, Tártaro del Encuentro, abuelo materno. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Paso corto, por favor. Corto, please. Paso largo, por favor. Largo, please. Algunos datos que queremos hablar de esta clase, la clase de yeguas de performance aquí en los Estados Unidos. Históricamente, muchas de estas yeguas pueden ser unas yeguas reproductoras de caballos campeones en la categoría de Classic Fino. En el día de hoy vemos hijas de la Miel de la Querencia, hijas de yeguas extraordinarias dentro de nuestro caballo de paso fino y de padrotes increíbles. Además de eso, en la clase hoy en día tenemos yeguas que han sido campeonas mundiales de performance, campeonas nacionales de performance. Hoy en día aquí compitiendo en el Extravaganza 2023. Vemos destacada también la participación. Caminando, por favor. De la yegua Camelia de la Corona, una yegua extraordinaria, compitió en clases de Classic Fino, muy buena, de muy buena calidad. También aquí hoy disputándose este campeonato. Vemos una potranca que fue traída de Colombia. Cambio de dirección, por favor. La potranca Intuición de San Isidro, manejada por el señor Jorge Suárez. También una potranca que ha adquirido varios campeonatos en la clase de performance aquí en los Estados Unidos por los últimos 2-3 años. Tenemos la promesa de los Francos, que fue campeona mundial en Puerto Rico en performance. Tenemos la Santa de la Isabela, una yegua que ha ganado también varios campeonatos y que ha hecho buenas presentaciones. Paso corto, por favor. Corto, please. En los últimos 2 o 3 años. Aquí ya las yeguas se dirigen hacia Starting with entry number 855. Let's take a sounding board in one direction and line up. Comenzando con el ejemplar número 855, una tabla de resonancia en una dirección. Y alinearse, por favor. Se dirigen hacia la tabla y luego, si necesitan ir a un work-off, irían al work-off.
Aquí ya las yeguas pasan al riel, al line-up, y de aquí, si necesitan ser comparadas, pasarán otra vez entonces al rail o hacer un recorrido individual. Casi siempre las sacan al riel y las comparan en el riel. Vamos a ver cuál es lo que quieren los jueces en el día de hoy y ya nos vamos dando cuenta. Time in, 782, time in. Si ellos ya tienen las herramientas completas para dar su veredicto. Let's have exhibitor 800 and 855 back on the rail, please. El ejemplar número 800 y el ejemplar número 855. El endiel, por favor. 800 and 855 on the rail. Well, ladies and gentlemen, the judges have asked to compare two Time out for 800. Time out for 800. And these horses will be going to the rail here in just a moment. One of them has called for a timeout. Sometimes when we need to adjust a saddle or adjust the bit, curb chain, something, we can call for a timeout, and we can do just that. Check them and fix them. Once these mares get on the rail, they will then call for a sequence of gaits, different changes, corto largo walk, reverses, because they want to compare these two mares to each other.
Halt, please, halt. Paso corto, por favor. Corto, please. Oye, Ocala, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Paso largo, por favor. Largo, please. Paso corto, por favor. Corto, please. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Paso largo, por favor. Largo, please. Walk, please. Walk. Caminando, por favor. Paso corto, por favor. Corto, please. And line up. ¡Aplauso, Ocala, aplauso! Hubo una comparación de dos yeguas. Creo yo que son las yeguas de mayor puntaje en la clase. Ya los jueces con esta comparación se llenan de razones para dar su veredicto. Ya están listos, entregan sus papeles y pasan a dar el audio de la decisión. Probando. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Campeonato de yeguas y potrancas de performance. Se nos presentaron un nutrido grupo de ejemplares bajo nuestra consideración. Yo quiero que el público le ofrezca un fuerte aplauso a cada uno de estos exhibidores. Fueron y entraron, hicieron su trabajo, pero como en todo,
hay solamente 5 posiciones, 3 de ellas no alcanzan el puntaje para la premiación. Pero fueron yeguas de buen fenotipo, yeguas que hicieron la clase, pero tuvieron alteraciones, tuvieron falta de sostenimiento, no tuvieron la sincronización cuando se les solicitó tanto el paso largo, el paso corto y en el caminar. Y ahí es donde ellas bajan el puntaje y no entran al marcador. This is Class 225 Performance Fillies and Mares Championship. As with all the championships, there are only 5 positions. These are all great quality mares and fillies, and we request a round of applause for all of them. As in all competitions, there are some mistakes, some irregularities, and that is where some of these entries have decreased in their points, and we have had to make some comparisons in order to evaluate the class. Son las yeguas que voy a mencionar, el 839, 866 y el 807, por favor, si son tan amables. Las despedimos con un fuerte aplauso a estos ejemplares que en la noche de hoy no le alcanzó en puntaje para entrar a las cintas. These entries exiting the arena are the ones that did not have enough points to gain one of those positions on the marker today. Se nos quedan estos 5 ejemplares que sí fueron engranando, fueron más sincronizadas a la hora de la presentación, haciendo un trabajo tanto en el paso corto, en el paso largo y en el caminar. Y cuando se le pidieron los cambios de dirección también fueron un poquito más concisas y más claras en ese aspecto. Por favor, en movimiento la 867. These 5 mares were the ones that were able to have more sustained gait and were able to transition properly with our expectations for this class between the corto, the largo, and the walk. Este ejemplar entra al cuadro de honor, al cuadro de, ¿verdad?, de la premiación, porque es un ejemplar que es continuo, es un ejemplar que es suave, un ejemplar con buena colección, con buena colocación de cabeza, mantiene esa agilidad y esa precisión. ¿Dónde encontramos en ellas dificultades a la hora? Ahí ustedes pueden ver, ella se prende un poco y ahí es donde ella pierde el balance y ahí es donde ella cede puntajes a la hora de la presentación del campeonato. Para ella, con mucho gusto, la mención honorífica. Por favor, mantengan movimiento. This entry has a good headset and she has great energy and a great gait. However, as we see right now, she raises her energy level a little bit and then loses the balance in her gait and is unable to sustain. For her, today is the honorable mention. Le sigue el ejemplar que porta el número 752. Aquí encontramos mayor precisión, mayor exactitud, mejor comportamiento a la hora de expresar sus 4 batidas en lo que es el performance, tanto en el paso corto como en el paso largo y como en el caminar. Ella mantuvo esa naturalidad, esa firmeza, no tuvo tanto problema y ahí es donde ella cede puntaje porque quizás en momentos dados se nos viene un poquito abajo, pierde esa energía. Es el detalle donde encontramos en ella a la hora de la presentación. Para ella, con mucho gusto, la 4ª posición. This mare has better behavior and better sustainment than the one that placed below her. She has a good energy level and was well presented, was able to keep her gait in the corto, the largo, as well as the walk. For her, today is the 4th championship title. Por favor, en movimiento la yegua 782. Esto, señoras y señores, una gran yegua, una yegua con muy buena dinámica en el arte del performance. Pudiéramos decir que es una yegua ejemplo a seguir, pero ¿qué ocurrió en la noche de hoy? La yegua perdió la disciplina en todo momento, la yegua se siente incómoda, la yegua cuando iba al paso corto hace eso mismo que está haciendo en estos momentos, la yegua está incómoda, pierde la claridad, pierde la consistencia y cuando va al paso largo también hace lo mismo.
se tira un poco por la boca y entonces ella empieza como a galoparse. Su montador muy hábil y muy profesional con ella, la trata de ayudar, relajarla, pero la yegua en ningún momento fue capaz de hacerlo. Pero reconocemos en ella la gran virtud que tiene como yegua de performance y la contundencia en la pisada. Jorge, si eres tan amable en movimiento para que ella pueda explicar en inglés. Entry number 782 had great precision. However, she started losing her manners in the class. Her behavior was altered because she seemed uncomfortable, and for that reason, she was losing sustainment as the class progressed. For her, the third champion title. Se nos quedan las dos yeguas que fueron motivo de comparación a la hora de la presentación. Dos yeguas que fueron más reguladas, dos yeguas que fueron más precisas en la presentación, dos yeguas que fueron continuas, no pecaron en ningún momento, fueron yeguas que ahí entonces nosotros los jueces, mis dos compañeros y este servidor que les está hablando en el micrófono, tuvimos la oportunidad de decir, vamos a mandarlas a trabajar para llenarnos de razones y explicar el juzgamiento de estas dos yeguas en esta categoría, en este gran campeonato. ¿Qué ocurrió? Cuando las mandamos a cada una de ellas al paso corto, mantienen igualdad, similitud en ese momento ahí. Cuando van al paso largo, también expresan esa fortaleza, expresan esa brillantez. Cuando las mandamos al caminar, también empezaron a caminar, pero ahí es donde ellas, una de ellas se separó de la otra. Ahí es donde la yegua número 855 perdió la constancia porque tuvo una incomodidad por la boca y ahí es donde ella se aventajó. Y la otra yegua fue más continua, no perdió en ningún momento el balance, la exactitud y fue continua y por eso queda la yegua número 800, gran campeona del Extravaganza 2023 y la yegua 855, campeona reservada de Extravaganza 2023. Por favor, mantengan el movimiento mientras la traducción. Gracias. Both these entries were compared because they had very equal presentation. When we brought them for comparison, they were able to maintain the consistency throughout the corto, throughout the paso largo, the energy, the presence that they required. When they went into the walk, they were able to transition equally as well. However, one of these mares showed discomfort with her head, with her mouth, and for that reason, she broke that consistency. For that reason, 855 is the reserve champion, and 800 is the grand champion performance fillies and mares of Extravaganza 2023. Excelente. Bueno, excelente competencia. Bueno, damas y caballeros, vamos a lo que vinimos. Tenemos aquí las próximas dos competencias al porvenir. Competencia número 226, la competencia número 227. Para concluir este gran Extravaganza 2023, we've got the next events that will finish off this wonderful 2023 Extravaganza. Ladies and gentlemen, I'm here with Carlos Conde, and he is the winning mare in the Performance Championship. No problem. ¿Habla inglés? Not too much. Not too much. Well, listen, you did an excellent job. This mare is beautiful. Very, very professional. Very nice job. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Señoras y señores, qué gusto, qué placer tenerlo con nosotros aquí en este Extravaganza 2023, transmitido por el canal del Pueblo Caballista.
en esta previa del gran campeonato de las yeguas de clase fino, en donde estamos viviendo un show impresionante con yeguas de altísimo nivel que están buscando no solamente este título, sino la preparación para la Mundial este año en República Dominicana. Y hasta ahora se conecta con nosotros el doctor Manuel Bejarano desde España para contarnos un poquito de cómo va el avance de la nueva tecnología, la nueva manera de comprar caballos en el mundo, la aplicación de la Marquesa. Doctor Bejarano, muy buenas tardes aquí en Estados Unidos, muy buenas noches en España. ¿Cómo le va? Hola Julián, muy buenas noches para todos, un gusto estar contigo, con todo tu auditorio y muy contentos con la aceptación que ha tenido, como tú la llamas, la nueva manera de comercializar los caballos en pleno 2023, donde todo está ligado a la tecnología y la verdad la aplicación de la Marquesa, que la pueden encontrar en todas las plataformas de Google Play o de Play Store, dependiendo del tipo de celular que usted tenga. Lo invitamos a descargarlo de inmediato si es que aún no la tiene en su celular y viva esta nueva experiencia y aventura de comprar los caballos con la mejor tecnología. Doctor Bejarano, ¿cómo va la aplicación de la Marquesa, la nueva forma virtual de comprar caballos? Julián, pues muy contentos, muy satisfechos. Como todos ya saben, pues ya hicimos la primera subasta a través de la aplicación de la Marquesa y pues estuvimos muy contentos y gratamente sorprendidos que tuvimos participación de prácticamente todos los países que conforman Confepaso, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, bueno, en fin. Tuvimos participantes de todo lado y pues una aceptación impresionante. Estamos muy contentos ya que esta tecnología pues nos permite a todos los amantes caballistas de conectarnos a través del internet para poder participar en este tipo de eventos de subasta, de comercialización de nuestro caballo criollo colombiano desde cualquier parte del mundo, sin importar dónde se encuentre ubicado en ese instante cada comprador caballista. Entonces, pues muy contentos y pues muy contentos de que el gremio caballista día a día se adapte a todo este tipo de plataformas digitales para comercializarlos, al igual como ustedes, suscaballos.com, que han hecho un extraordinario trabajo en la difusión del caballo a través de las transmisiones en vivo, a través de sus foros, a través de sus redes sociales. Eso es lo de hoy y gracias a Dios la plataforma La Marquesa, subastas online, pues ha sido un éxito rotundo. Doctor Bejarano, ¿y cuántas personas ya han descargado la aplicación? ¿Y cuál fue el resultado de la primera subasta? Julián, pues hasta el viernes que revisamos ya han descargado la aplicación cerca de 6,000 personas. La verdad, para llevar tampoco el lanzamiento de esta aplicación, pues tener cerca de 6,000 descargas, pues es una aceptación y un éxito extraordinario. Y el resultado de la primera subasta, pues fue muy buena. Prácticamente todos los lotes que sacamos fueron subastados y lo que más contento nos dejó es que lo compraron gente de Colombia y gente del extranjero y en énfasis en diagonales. Estamos muy contentos porque este tipo de plataforma de la aplicación de la Marquesa pues está aportando su granito de arena para ayudarnos a difundir y a globalizar no solamente el paso fino, sino a los diagonales en todos los países que conforman Confepaso. Entonces, muy satisfechos, Julián, estamos seguros que ahora con esta próxima subasta online a través de la aplicación que vamos a tener en el mes de junio, estamos seguros que incrementarán las descargas y cada vez el gremio se irá familiarizando con este tipo de herramientas de comercialización y sabemos que esto va a ayudar a dinamizar la economía del gremio caballista. Casi 6,000 personas, una locura, mi doctor. Bueno, precisamente esa es la pregunta. ¿Cuándo será la próxima?
Pues el lanzamiento de nuestro catálogo será el próximo viernes 2 de junio a las 2 de la tarde, ya todos ingresando a la aplicación de la Marquesa podrán ver y empezar a escoger cuál es el lote de su interés. El próximo viernes 2 de junio. Y la subasta inicia el viernes 16 de junio y termina el domingo 18 de junio. Pues esto va a ser una subasta que el catálogo va a volver loco al gremio caballista porque lo hemos seleccionado de puras hembras. Entonces van a haber embriones sexados hembras, van a haber barrigas sexadas hembras, van a haber potrancas destetas y van a haber paquetes de saltos. Hicimos una selección extraordinaria para que toda la gente pueda tener lo que hemos visto este fin de semana. Todo el mundo quiere tener hermanas paternas del potro que acaba de ganar en Medellín, Bosque de la Leyenda. La potranca que acaba de quedar también campeona, joven, Profecía de Milusa. Ambos acaban de ganar en Medellín. Rey de Reyes hizo Moñona, quedando campeón joven en machos y campeón joven en hembras. Todos los que quieran tener hembras de Rey de Reyes en esta gran subasta van a tener la oportunidad de tener unas hermanas paternas de lo que acaba de ganar en Medellín. Y los que estuvimos viendo Extravaganza y queremos tener hermanas de la Dulce Muñequita y del Caballo Revelación Espectáculo de Chapala, pues también vamos a tener hembras de Dulce Sueño, hembras de Rey de Reyes y hembras del Potro Revelación de la Trocha en Colombia, Príncipe del Rey de la Marquesa. ¿Con quiénes? Con los mejores vientres de la Marquesa, el mejor banco genético del mundo. Entonces los invito a todos a descargar la aplicación el próximo viernes, a analizar el catálogo, empezar a seleccionar los lotes de nuestro interés y agendar de una vez la fecha para el viernes 16 de junio, que empieza esta gran subasta virtual a través de la aplicación de la Marquesa. Extraordinario, mi doctor. Solo hembras de los grandes reproductores y las grandes yeguas del criadero de la Marquesa. Un abrazo, mi doctor. Dios me lo bendiga. Le mando un fuerte abrazo y a disfrutar este show en Extravaganza 2023. Gracias, Julián. Gracias a todo tu auditorio. Como siempre, un placer estar con ustedes compartiendo sobre lo que más queremos, todos los que estamos ahorita en línea, los caballistas, hablar de caballos.
De Lusitania fuera de concurso, en Tormentosa de la Tesalia, abuelo materno Tormento de la Virginia, Dulcísimo de la Ponderosa, la genética del Paso Fino en un solo lugar. Valor del salto 800,000 pesos más envío. Contacto doctora Laura Restrepo, 313-535-4820. Hola, bienvenidos a Quinoferta. En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo, alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos y lo mejor es que te llega a tu casa o a tu criadero. Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok como @equinofertas. Escríbenos al 317-4655-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios. Equisure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. Equisure Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. Equisure Alzada no contiene hormonas ni efectos secundarios. Equisure, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.equisure.com.co y @Equisure Colombia. Además, en la línea 319-604-8401. Eros del Jazmín. Eros, todo un dios griego, un caballo que despierta un deseo. Sin previo aviso, elige sus objetivos y golpea con fuerza los corazones de sus seguidores. El reproductor que está dejando un estirpe de campeones. Es patrimonio del 8, owned by Gabriel Burgos from Orlando, Florida, ridden and trained by Anselmo Vázquez. Followed by entry number 772, el ejemplar número 772, Encantadora de San Pablo. Desires Encanto de la Pirámide. The dame es Dulce Danza de la Florida. Su abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania. Propietario Mícalo Esteber Bermúdez García de Ocala, Florida. Entrenado y manejado por Jonathan Rodríguez. Y cerrando la pista, el ejemplar número 738, Virreina de JH. Su padre es billonario de JH, su madre es reina de JH. Abuelo materno, millonario de JH. Propietario Pedro Adrián de Miami, Florida. Entrenado y mostrado por Juan Jimmy Espino. Así que, damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenida a las yeguas y potrancas en su campeonato. Paso filo, por favor. Filo, please. Bueno, we are on class 226, the Fino Fillies and Mares Championship in this Extravaganza 2023. We got 4 entries. En estos momentos tenemos 4 participantes en nuestra clase de campeonato de yeguas finas. En los Estados Unidos pueden entrar los primeros puestos y puede entrar cualquier caballo que no haya sido excusado por indocilidad. Puede ser en algunos casos que ustedes vean un caballo que no alcanzó la puntuación en la clase y entrar al campeonato. En este caso vemos
3 de ellas adquirieron los primeros y segundos puestos en las respectivas categorías. Tenemos la yegua encantadora a un nivel muy alto de pulimento. Tenemos la yegua virreina de JH, la hija de Billonario y la reina de JH, haciendo habilidades, su agilidad al caminar. Eso está en conjunto con una suavidad que tiene la yegua también. Tenemos la yegua de nombre Amaltea de Milagro, la hija de Samaritano de Selecta y la luna llena del Milagro. Es hija de una hermana completa de la lunita del Milagro en el caballo samaritano. También una yegua de unos atributos de finura, conformación, es hermosa, una yegua hermosa. Fino, por favor. Fino, please. Unos aplomos muy buenos también. Una yegua de unos movimientos exquisitos. Y la yegua encantadora, como ella único sabe caminar, impresionante. En un pulimento y una agilidad y una intensidad impresionante. Cabe destacar la edad de la potranca virreina. Es una potranca de tan solo 46 meses. Es increíble la calidad que muestra esta potranca en la noche de hoy. Dos de las yeguas que entran al campeonato las montó Jonathan en las competencias. La yegua Amaltea del Milagro la montó Jonathan adquiriendo una segunda posición con la Dulce Muñequita de JH. Y la encantadora de San Pablo. Entonces tiene a nuestro amigo Richie de Puerto Rico, está sacando la Maltea y Jonathan está sacando la encantadora. El procedimiento a seguir en estas clases, ellos entran clockwise, hacen su primera vuelta, luego hacen un reverse, luego hacen un hold, luego hacen otro reverse, luego hacen un hold y en el tercer reverse ya ellas pasan a la tabla de resonancia. Luego, en las clases de profesional ha sido requerido la figura del 8 o el recorrido individual y 2 tablas adicionales. Ya después de ahí, si los jueces determinan que necesitan alguna otra herramienta para compararlas, pasarían a sus otras etapas de comparación. Halt, please. Halt. Paso fino, por favor. Fino, please.
Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. Reverse. Starting with the entry number 895. Let's take the sounding word in one directional lineup. Comenzando con el ejemplar número 895, una tabla de resonancia en una dirección. Y alinearse, por favor. Y cuando pase la suya, el aplauso se vale. Time out for 772. Time out. Time in for now. Time in for now. Leaving today. And find king of the hill. Las yeguas se preparan para hacer su recorrido individual. Time out 772. Time out 772.
Hold, please, hold. Saludos, Misael, desde acá de Ocala, Florida. Un saludo para ti y a tu familia. Saludos a don Mícalo Bermúdez, que nos está viendo también desde la República Dominicana. Y saludos a todos nuestros amigos que están sintonizando la noche de hoy. Time in 772. And now for their individual work-off. Exhibitor number 730. Almacea del Milagro. The Sire is Samaritano de Selecta. The Dam is Luna Llena de Milagro. Grand Sire is Portal de la Luisa. Timeout 738. También nos saluda Juniel, nuestro amigo Juniel, los duros con los duros. Nos saluda Wilson desde Miami, también. Desde su escuela. Wilson Ruiz. For her individual work-off, Exhibitor 738, Virreina de JH. The Sire is Billonario de JH. The Dam is Reina de JH. Grand Sire is Millonario de JH. Reading and trained by Juan Jimmy Espino. Un saludito a Noriel, el niño más feliz del mundo, y a su papá Pepe Saldaña y su tío Carlos El Zarco.
Coming into her individual work-off is exhibitor 772, Encantadora de San Pablo. Cyrus Encanto de la Pirámide. The dam is Dulce Danza de la Florida. Grand Cyrus Dulce Sueño de Lusitania. Ridden and trained by Jonathan Rodríguez. Aquí le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Mícalo Bermúdez y a Samir Risset. Están en sintonía de República Dominicana. Aquí estamos todos los amigos de Puerto Rico, de República Dominicana y de Estados Unidos. Reciban un abrazo y que disfruten la transmisión. También le mandamos un saludo a Jorge y a Felicia Morejón de la Florida PFHA. Reciban un abrazo. Un saludo a nuestro amigo Gaby Life. Está en sintonía desde Puerto Rico. Un abrazo, amigo. Saludos a mi amigo Jorge Restrepo. Jorge Humberto, reciban un abrazo allá en Colombia y que estén disfrutando la transmisión. Muchas gracias.
Going in for her work off is exhibitor number 895, Delicia de Quisqueya. The sire is Sublime de Doña Lola. The dam is Chunga de la Luisa. Grand sire is Patrimonio del Ocho. Reading and trained by Anselmo Vázquez. Second timeout for 772. Second timeout, 772. Time in for 772. Time in 772. We'd like to thank our sponsors. Castle Ridge Paso Fino, we create winners. Hacienda Mirestino, dedicated to the breeding of the next generation of excellence. SNL Paso Finos, nuestro compromiso es el bienestar de nuestros ejemplares. Piraña, the official fly spray for the Ocala Paso Fino Horse Association. Paradise Farms and Greener Pastures, Neurology Associates PA, Criadero Puerta del Sol, United Paso Fino, over 30 years of breeding, training, and showing Paso Fino horses located in Summerfield, Florida. Oleb Farms, JNS Paso Fino, Hacienda del Zorro, Rafael Rivera, Ocala Horse and Home, and Winning Colors.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tenemos los resultados, pero antes de fuerte el aplauso cada que se escuche. Excelente presentación, gracias a estos grandes montadores y estos ejemplares por darnos un excelente evento de campeonato. Your fourth champion. Este es el gran campeonato de las yeguas del paso fino. El pararnos acá a evaluar caballos exige una responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando uno los observa, cuando tiene un público como ustedes, recae sobre nuestros hombros y al final nuestra razón de ser es la de impartir justicia, no hacer más de lo necesario ni menos de lo necesario. Si encontramos argumentos para ubicar yeguas de tan alta calidad y no necesitamos comparaciones, pues así se va a dar la categoría como en este caso. Estas yeguas son de un nivel superlativo y a pesar de ese nivel tenemos clara la ubicación de ellas y por respeto a todos, a ellos, a las yeguas que están ahí, sobre todo al público, vamos a hacer lo justo. Y lo justo, los tres jueces lo tenemos claro, que sin comparaciones vamos a ubicar las yeguas, con todo el respeto vamos a tener que describirlas y esperamos entiendan el veredicto. Porque para nuestra conciencia y nuestro conocimiento está clara la ubicación de cada una de ellas. This is the Pheno Mares and Fillies Championship. When we stand in here to evaluate these horses, it is a great responsibility. It is a responsibility that lays on our shoulders to show what is respectful and fair, not only to the riders, but to the horses and especially to the audience. When we are in here, we are here to do what is fair and not more than what is necessary or less than what is necessary. When we see horses of superlative quality as these four mares that are in here today, there is no need for comparison if we have seen enough. Each of these entries has placed throughout the competition where they belong, and we will not do what is unnecessary with respect for the riders, for the mares, and the audience. El movimiento el ejemplar 895, por favor. El ejemplar 895 es una yegua de buena calidad, de buen estilo, con faltas de sostenimiento, no ha sido la más precisa, no ha encontrado un punto de equilibrio adecuado que le permita desarrollar el andar con mayor suficiencia y calibración. Por eso le corresponde el cuarto lugar en este gran campeonato. Entry number 895 is a good quality mare. However, she presents inconsistencies in her gait and she has been unable to find a point of balance to be able to calibrate that gait throughout the competition. For this reason, she is the fourth champion tonight. Muchas gracias, señor. El ejemplar 730, una yegua más consistente, más estable, precisa en el andar y con muy buen desempeño en cuanto al adiestramiento, la posición de cabeza, la prueba individual. No tan ágil, no con el mismo grado de reunión, no con la misma frecuencia de movimiento de las dos que le van a superar. Para nosotros es el tercer lugar en este gran campeonato. This entry here is a precise, consistent, and rhythmic mare. She may not have the agility, the energy, and collection of the two mares that are above her, but tonight she has been able to shine and obtain enough points for the third champion title. Pongamos en movimiento las dos yeguas, por favor. Esto ya está calificado, solamente es para facilitar la explicación. Primero, voy a hablar de las bondades de las yeguas. Observen los fenotipos. Observen el adiestramiento.
Esto no es solo de movimientos, esto también implica un buen arreglo, una buena posición de cabeza. Recuerden la prueba individual de las dos yeguas. Analicen el desempeño en la arena y en la pista de resonancia. Y ustedes encuentran dos yeguas muy similares en esos aspectos de fenotipo, adiestramiento y una parte de los movimientos. The remaining two entries we're looking at to explain. We have already made our decision in this class. Both mares are very high quality. We observe not only their movements, but their level of training, their headset, their clarity, their consistency, not only on the rail, but on the sounding board as well. Y con todo respeto, porque estos ejemplares no merecen otra cosa, voy a explicar tres aspectos que vimos en una yegua que le hacen ventaja a la otra. Primer aspecto, la energía de principio a fin de la competencia. Segundo aspecto, miren las ancas de las yeguas y miren las yeguas por detrás. La estabilidad en el anca y la serenidad a nivel del tren posterior. Tercer aspecto, la agilidad de los miembros y la elasticidad, consistencia en la pisada de los posteriores. La gran campeona el día de hoy es la yegua que porta el número 738, la reservada, la 772. The last two entries, with all due respect, because these horses deserve nothing but respect. Por favor, mantengan el movimiento mientras la traducción. Gracias. They deserve nothing but respect for the execution, the energy, and the quality that they have in this competition. Throughout the presentation, we observed 3 points. One, the energy that these mares maintain from beginning to end in the competition. Number two, the elasticity with which they move their extremities. There is one mare that is more agile, that has more consistent movements. And the third aspect, the quietness of the croup. There was stillness, there was more serenity in the hind end of one of these mares. For this reason, 738 is the grand champion mare of Extravaganza 2023, and 772 is the reserve champion. Damas y caballeros, ahí tienen los resultados. Fourth place, awarded to number 895, Delicia de Quisqueya. Owned by Gabriela Burgos from Orlando, Florida, ridden and trained by Anselmo Vázquez. Your third champion is awarded to number 730, Almacea del Milagro. The sire Samaritano de Selecta, the dam is Luna Llena del Milagro. Porta Luisa is the grand sire. Owned by Criadero del Milagro, trained by Jonathan Rodriguez, ridden by Ricardo Oquendo. Your reserve champion is awarded to number 772, Encantadora de San Pablo. The sire is Encanto de la Pirámide. The dam is Dulce Danza de la Florida. Grand sire is Dulce Sueño Lusitania. Ridden and trained by owned by Pedro Adrian from Miami, Florida. Ridden and trained by Juan Jimmy Espino. Hablábamos durante la transmisión de la edad de esta potranca, de la finura, del pulimento, de la presentación que hizo en la noche de hoy. Felicidades a Jimmy Espino y a todo su equipo de trabajo.
Sí. Don Jimmy, rapidito, felicidades primero, antes que nada, y todo el mundo quiere saber la expresión y cómo se siente. No, muy contento, muy feliz, muy honrado. Mi respeto para mis competidores, yegua extraordinaria y sobre todo para una jugación tan clara y tan completa. De verdad que eso es lo que nos merecemos. Nos merecemos esa claridad para que todos nos llenemos de razón. Así es, excelente. Felicidades, un aplauso para el gran campeón de esta noche en su virreina de esta noche. Criadero Gloria Amanda. Una yegua. Su historia. Su linaje. Elegido de la Virginia. Su legado. Ángel. Magia. Maestro. Rebeldía. Vestigio. Turbillón Junior. Y estampa de la ilusión son algunos de sus hijos que dan prueba de su poder de transmisión. Estampa de San Alejo, una de las grandes yeguas trochadoras de la historia que marcaron la evolución del andar. Hoy brilla como una reproductora de alto nivel. Estampa de San Alejo, madre de campeones. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Desde tierras samaneñas en el departamento de Caldas, nace una familia caballista asentada en el Valle del Cauca. La familia García vive en torno al caballo, bendecido de la caprichosa, Galilea de la Perla, mixtura de la Betulia, prodigioso del Castel de las Flores. Forman la familia García. Unidos somos más y mejores. Ponderosa espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino.
God bless the USA. All right, Bernie, nos fuimos. Now, ladies and gentlemen, we are going to be moving on with our last class of the Extravaganza 2023. ¿Cómo la están pasando en esta noche? A ver esa gente de Puerto Rico, ¿cómo están en esta noche? Y los colombianos, ¿dónde está Colombia? Y los cubanos. Oh, no tenemos muchos cubanos esta noche. Where's the people from the United States of America tonight? All righty. Well, ladies and gentlemen, we're moving on with class 227, Vino Coats and Stallions. Our last class of the Extravaganza 2023. ¿Quién entró? 743, Posedión de JH, Millonario en JH, Muñequita de JH, presentada por Jimmy Espino. 753, Macondo de los Alados, Dulce Sueño de Lusitania en Peregrina de la Sayula, presented by Jorge Rosario. 770, Torbellino de la Pasión de la Paula, Tormento de la Virginia en Dulce Fantasía de la Paula, presented by José Nieves. 771, Ponderosa Espectáculo, Dulce Sueño de Lusitania en Ponderosa Cilia Eléctrica de Chapala, presented by Jonathan Rodríguez. And 854, Amor Prohibido de San Cayetano, Hechizo de Luna de la Corona en Paz de Sueño, presented by Víctor Moña Rodríguez. Gate is now closed. Honorable judges, this is your class. Exhibition being judged at the Fino. Paso Fino, por favor. Ahora es.
Hold, please. Hold. Let's proceed at the fino, please. Paso fino, por favor. Bueno, entraron Reverse, please. 5 Cambio de caballos dirección, por favor. en competencia. Tenemos otra vez el duelo de titanes. El caballo Poseidón y el caballo Espectáculo de Chapala. Tenemos el caballo Amor Prohibido. Y tenemos el caballo Macondo de los Salados. La competencia que tuvimos ayer, hoy en las mismas condiciones, un día más. Los jueces tienen las herramientas, ellos van a utilizar todas las herramientas que puedan para tomar la mejor decisión. Trabajan los caballos a fondo, en el riel, miran los reverses, la forma en la que los caballos hacen el reverse, luego pasan a la madera, analizan las primeras maderas, luego se llenan de razones, hacen el recorrido individual para tomar su decisión. Vemos el caballo Poseidón haciendo lujo de su raza, hijo de la yegua muñequita de JH, a su vez hija de la Aurora, 4 veces campeona nacional de los Estados Unidos, a la vez ella hija de la Madrugada, esta hija de la Canela. Por ahí este caballo, por la raza materna, tiene 5 o 6 generaciones de campeonas nacionales de los Estados Unidos. Tenemos en su pedigrí por su padre el caballo Millonario de JH. También un caballo que en su pedigrí carga demasiado genética, ya que este caballo, hijo de Da Vinci de los Reyes, es una hija de Resplandor, también con una genética impresionante. Tenemos el caballo de Guillermo, un caballo Espectáculo de Chapala, carga 5 o 6 generaciones criadas por él, nieto de la yegua Estrategia, una yegua de fuera de concurso, de múltiples campeonatos en Colombia. No tuvo más que probar como yegua de pista, aquí ya como abuela del caballo. Hijo del caballo Dulce Sueño en la silla eléctrica. Guillermo decide cruzar el caballo Imponente de la Libertad con la yegua Estrategia, una yegua que ya por generaciones y la raza de él, de todo su criadero, la cruza entonces con el caballo Dulce Sueño y dan el caballo Espectáculo de Chapala. Un proyecto de por lo menos 25 o 30 años de trabajo. Vemos el caballo Amor Prohibido, un hijo de la Paz del Sueño, y a su vez un hijo de la Paz del Suroeste. Un proyecto del criadero suroeste, de todo lo que es La Paz en Colombia, con el caballo Hechizo de Luna de la Corona, un caballo que también viene por la genealogía Paso fino, por favor. de Tormento, de Dulce Sueño. Aquí este caballo con doble Dulce Sueño, Tormento y Resplandor, por el caballo Joyero Tercero. Están en igualdad de condiciones, los caballos se están desplazando. Reverse, please. Cambio de dirección, por favor. En el riel, todos separados, todos se pueden analizar de la mejor manera. Ahora los caballos pasan a la tabla de resonancias.
beginning with 771, sounding board, one direction, and then line up, please, 771. Vemos. Wow. Oye, Ocala. We gotta give it a round of applause. Ese aplauso, aplauso, aplauso. Excelente presentación. Wow. Vemos el caballo amor prohibido haciendo una presentación muy mejorada de la que hizo ayer. Vemos el caballo Macondo haciendo una presentación pareja, tranquilo, firme. Vemos el caballo de Jimmy, el caballo Poseidón en una buenura impresionante. Están en igualdad de condiciones otra vez los caballos. Y está el caballo espectáculo de Chapala en la condición como vino anoche, a ganar. Aquí va a ser detalles de cualquier detallito en las pruebas individuales, cualquier detalle en la tabla, los va a calificar en una mejor o peor calificación. Aquí le enviamos saludos a nuestro amigo Exhibitor number 770,
Torbellino de la Pasión de la Paula. 6, el Tormento de la Virginia. The Dam, Dulce Fantasía de la Paula. Song by Criadero La Martina of Ocala, Florida. Presented by José Nieves, trained by Jonathan Rodríguez. 770, Torbellino de la Pasión de la Paula. Time out for 753. Prevenido el 753. Un saludo a todos los amigos de Manizales, también al saludo a Andrés Borrero y a su familia de aquí de la mesa técnica. Century number 753, Macondo de los Salados, Dulce Sueño de Lusitania, en Peregrina de Sayula. It's owned by Joandy Valdez of Ocala, Florida. Presented and trained by Jorge Rosario. 753, Macondo de los Salados.
Se presenta con el número 743, Poseidón de JH. Es un hijo de millonario de JH, muñequita de JH. Su propietario José Torres de Central Islip, New York. Presenta señor Jimmy Espino y entrenada por el señor Jimmy Espino. 743 Poseidón de JH. Seven, 1, Ponderosa Espectáculo de Chapala. The Son of Dulce Sueño de Lusitania en Ponderosa Silla Eléctrica de Chapala. Sung by Carlos Kling, Pembroke Pines, Florida. Presented and trained by Jonathan Rodriguez. 771 Ponderosa Espectáculo de Chapala.
finalizamos este recorrido individual con el ejemplar número 854, Amor Prohibido San Cayetano. El hijo de Hechizo de Luna de la Corona, en paz de sueño. Propietario Hacienda Mi Destino de Somerville, Florida. Y es montada y entrenada por el señor Víctor Moña Rodríguez. 854, Amor Prohibido de San Cayetano. Ahora sí, Jimmy. Yo creo que Colombia ahora sí llegó. ¡Colombia! ¿Dónde está Colombia? ¿Viste que llegaron? ¿Y Puerto Rico? ¿Dónde está? Así es que me gusta, porque a mí me gusta hacer esos desempates. Voy una vez más, una vez más. Este es el último try. ¡Colombia! ¡Puerto Rico! Oh. Y a todos los otros hermanos de la República Dominicana, Venezuela, Cuba y todos los otros sitios que son nuestros hermanos, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, noche Extravaganza 2023. Hoy por segunda vez se encuentran Poseidón y Espectáculo. Vamos a ver dentro de unos minutos el veredicto. Creo que se enfrentaron en igualdad de condiciones de ayer. Solamente un día distinto, pero las mismas condiciones de la pista, los mismos jueces. Vamos a ver cuál es la decisión de los señores jueces. El caballo Amor Prohibido muy mejorado. Vemos la clase, vamos a esperar a ver qué opinan los jueces del 8 y de las tablas.
Ya los jueces van a dar el veredicto. Muchas gracias. Probando. Muy buenas noches. Culminamos el día de hoy, en esta noche, con el gran campeonato de caballos de paso fino en Extravaganza 2023. Sin antes darle las más expresivas gracias al comité organizador de la Paso Fino Horse Association, la Southern Region, por darnos la oportunidad a mi compañero Rufo Figueroa y al doctor Jaime Benavides, en compañía de Josie, que ha hecho la labor de director, básicamente de lo que es el director de concurso, y esta joven hermosa que nos ha acompañado durante todos estos días traduciendo nuestros laudos. Más que agradecido, más que mi respeto, mi admiración. ¿Por qué? Porque todos los ejemplares que se nos presentaron bajo nuestra consideración fueron ejemplares de altísima calidad, y no solamente de altísima calidad, yo creo que recibimos un gran respeto del público y de igual manera de todos los exhibidores y los criadores. Good evening. We come to an end of this event with the Fino Colts and Stallions Championship. First off, we'd like to express our gratitude to the Ocala region of the Paso Fino Horse Association for giving the opportunity to the judges, Jaime Benavides, Rufino Figueroa, Wilman Rodriguez, to Josie the ringmaster, and his appreciation to me as a translator. We have experienced a wonderful event and appreciate the respect of the audience and the riders, as well as offer our respect to all the riders, the entries and participants, and spectators of this event. Importante por demás. En ningún momento que quepa la mayor duda de que nuestro trabajo ha sido un trabajo encomiable, con mucha certeza, con mucha apreciación de cada uno de los ejemplares que se presentaron bajo nuestra consideración. Nosotros somos personas serias y responsables a la hora de emitir un laudo y juzgar caballos de altísima calidad. We'd like to highlight that our responsibility as judges, we present ourselves with certainty and the great responsibility, the seriousness that is required of evaluating an event of this magnitude. Los caballos, como todos, tienen virtudes y también defectos. Pero a mí no me gusta jamás en la vida hablar de defectos de ejemplares. Yo enfatizo las virtudes de los caballos. Esa es la parte más importante en una competencia. Resaltar la habilidad, la estabilidad, la seriedad, la continuidad, la naturalidad, todos los adjetivos que vienen al caso a la hora de jugar los caballos. En esta ocasión, por favor, movamos el caballo 753. In this event, just as in any other, we don't like to emphasize defects, but the virtues of every horse. Like anything else, there are virtues and there are defects, and it is important to emphasize all the adjectives that come to mind in discussing what the Paso Fino horse is presenting, such as steadiness, consistency, beauty, rhythm, and anything else that comes to mind. Este ejemplar fue un ejemplar que nos quedó en la prueba, un ejemplar que tuvo dificultades al hacer la prueba del 8, el ejemplar se galopó, el ejemplar mermó su cadencia, mermó su ritmo y el caballo perdió esa continuidad, y ahí en esa ocasión por eso ocupa la mención honorífica el ejemplar número 753. Entry number 753 was able to maintain in competition tonight.
However, he did present some difficulties in the figure 8, and for this reason decreased in cadence and rhythm. And for tonight, he has received the honorable mention. Sigue el ejemplar que porta el número 770, por favor, si es tan amable el exhibidor. Un ejemplar que hizo mejor competencia a la hora de la presentación, fue más estable, más continuo, rítmico, sonoro. ¿Qué ocurrió con este ejemplar al hacer la figura del 8 en el examen? El ejemplar, cuando retrocedió, perdió un poco de estabilidad y ahí es donde él da ventajas a la hora de la presentación, siendo un ejemplar con buena cadencia, pero en la parte de la figura del 8, cuando retrocedió, dio ventajas en ese momento. Entry number 854 has more rhythm, more cadence, was more steady throughout his presentation. Where he lost some points was during the figure 8 at the end when he stepped back. He lost a little bit of the cadence and the consistency. For this reason, he is the third champion. Fourth champion. Continúa el caballo número 854. Esto es un caballo que también hizo una bonita competencia. Fue más estable a la hora de su presentación. El caballo fue rítmico, sonoro, con buena cadencia, con buena naturalidad y buen ritmo. Un caballo que nos hizo mejor la figura del 8, más estable en ese momento. Para él, con mucho gusto, en la noche de hoy, la tercera posición del campeonato. Entry number 854 had a very nice presentation. He has a very nice appearance and was more rhythmic, had more cadence and more sonority. However, he had some mistakes during the figure 8, and for this reason tonight he is the third champion. Los dos ejemplares que se nos quedan, dos ejemplares representativos de la raza del caballo de paso fino, dos ejemplares con buena conducción, muy buena presentación de sus señores montadores en todo momento, exigiéndole con todo para presentar y ser una parte donde cada uno de ellos, cuando fueron a la figura del 8, fueron con mucha estabilidad, con mucha estamina, con mucha armonía, con mucho ritmo, y ahí finalizan. Cuando van a la tabla de resonancia, mantienen esa misma igualdad, mantienen esa cadencia, mantienen ese ritmo. Pero cuando analizamos los dos caballos, hay un caballo que tiene mayor estabilidad, hay un caballo que tiene mejores aplomos, y esa es la diferencia en la noche de hoy. No me cabe duda que el caballo gran campeón de esta noche es el caballo número 771 y el caballo reservado, el caballo número 743. The two remaining entries tonight in the championship were very equal. They were very even in their presentations, both with great training, both with good rhythm, cadence. Their presentations in the individual work-off were very positive. Where we saw the difference was when we went on the sounding board. There was a horse that was more steady, was more collected, and had better tracking. And for this reason, there is no doubt that entry number 771 is the grand champion, and 743 is the reserve champion. Ladies and gentlemen, now the official results to Class 227 Fino Colton Stallion and Championship. Honorable mention 753 Macondo de los Salados, presented by Jorge Rosario, fourth champion. 770 Torbellino de Pasión de la Paula, presented by José Nieves. Third champion 854 Amor Prohibido de San Cayetano, presented by Victor Rodriguez. Reserve Fino champion 743 Poseidón de JH, presented and trained by Jimmy Espino. Ladies and gentlemen,
presenting your Fino Champion Stallion 771 Ponderosa Espectáculo de Chapala. Carlos Klein, Pembroke Pines Florida, the owner, presented and trained by Jonathan Rodríguez. Bueno, hasta aquí llegó nuestro Extravaganza 2023. Muchas gracias a todos por su audiencia. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Spectrum 2023. Gracias a todos esos jueces. Gracias a la Ocala Paso Fino Horse Association. Extravaganza 2023. Y gracias a Ali Ortiz por toda su gran labor y todas las cosas que ella hace. She works and works and works. And Ali, thank you so much for having everybody here and putting this team together. Thank you, thank you, thank you. Jonathan, primero, felicidades. Ponderosa espectáculo. Jonathan Rodríguez, campeona aquí en Extravaganza 2023. Cuéntanos. Brother Jason, feliz. Gracias, agradecido con Dios primeramente, con el equipo de trabajo que hemos estado día y noche trabajando para lograr estos resultados. Con la familia Clean, el criadero de Chapala y don Manuel. Por la confianza de haberme brindado este caballo, con el criadero Cayalá, por la confianza de permitirme seguir manejando el caballo aquí en los Estados Unidos. Y, brother, feliz. Qué bueno. Bueno, bien merecido campeón. Felicidades. Excelente. Buenas noches. GeoChic, devolviendo vida a nuestros suelos. GeoChic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM @geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Centro de Eventos Hangar 777 para grandes eventos, 2.300 metros cubiertos en Tabio, Cundinamarca, ideales para la realización de sus ferias equinas, ganaderas, conciertos masivos y mucho más. Nuestra alianza con la Hacienda Casafranco, Premio Nacional de Arquitectura, nos permite ofrecer salones con capacidad variada, además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares. Hangar 777, Centro de Eventos. Iluminada de la Plata, nuestra yegua insignia que se consagró en las pistas de Colombia y que hoy está dejando huella como una gran reproductora. De elevaciones perfectas y espectacularidad en sus andares, hace de nuestra Mora una yegua perfecta. Criadero 11 potros, nuestro sueño hecho realidad.
En la historia han existido caballos con estrella. Así eres tú, inquieto de las huacas. Desde tu planeación y creación, te convertiste en un ícono. La trocha pura colombiana obtuvo una máquina. Inquieto en su corta pero vertiginosa carrera por las pistas, dejó huella. Fue por esto que en la fábrica de la trocha te trajimos para continuar con este legado. Ahora en la reproducción está marcando la pauta en los diagonales, produciendo campeones en los 3 andares, resaltando el brillo, la potencia, la clase, la calidad y nobleza en su descendencia. Criadero Guadalupe, la fábrica de la trocha. Sangre de campeones que impulsan 4 tiempos con fuerza, honor, corazón y claridad. Es invicto de la ilusión, un elegido por los dioses del paso fino para continuar el legado de sus ancestros. Caballos La Santa María, Casa de Campeones. Criadero Castillo Grande nace de un sueño familiar donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Queremos presentarles a la caballada nacional nuestros 2 reproductores. Imperio de Castillo Grande, ejemplar que cuenta con excelente trayectoria nacional. Fenotipo, alzada, brío, reunión. Hijo de Barrabás de los Acantos en Imperiosa, abuelo materno cónsul de gran dinastía. Resplandor del Amparo, hijo de Onix fuera de concurso en Champaña del Amparo, abuelo materno Desafío de Lomitas, firmeza y claridad en su andar, potencia, tren posterior, mansedumbre. Actualmente, las 2 madres se encuentran disponibles para servir como yeguas donantes. Estamos ubicados en la Sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día, de la mano de nuestro equipo de trabajo. Criadero Castillo Grande, celular 304-457-6322, correo criaderocastillogrande@gmail.com. Inviertes en un legado. Mansur, el hijo de 2 fuera de concurso y campeones nacionales. Hoy la calidad de sus hijos en los 3 andares diagonales lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción. Adquiere ahora el servicio de Mansur.
en el criadero Villa Gloria. Hoy podemos decir que logramos el objetivo, que nuestro sueño se ha cumplido y nuestro reproductor sobrepasó las grandes expectativas con sus extraordinarias crías. Sueño cumplido de Villa Gloria, ahora desde Ocala, Florida, prestando sus servicios como reproductor. Llega a seguir llenando de calidad, finura y potencia su futura descendencia en los Estados Unidos. Informes a Ley Ortiz, 352-427-0242. Edgar Ortiz, 352-427-0240. Veterinario Doctor José Dávila, 352-239-4323. Con tu mirada enterneces, con tu belleza enamoras, con tus genes ilusionas, con tu nobleza emocionas, con tu andar apasionas, con tus victorias impresionas y con tus hijos te inmortalizarás. Diego de la Posada, Criadero El Arca. Todos tenemos un lugar soñado, un sitio donde queremos llegar. Es por esta razón que todos construimos un camino lleno de caídas y grandes gestas. Hemos encontrado las estrellas que nos acompañan y nos llenan de orgullo. Vivir esta pasión es mi destino. Hacienda Mi Destino, el orgullo de nuestras vidas. Omega de Villa María, caballo orgullosamente trochador, ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada. Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo. Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la trocha colombiana. Luz de Luna de Villa Juliana, una estrella que se ha ganado un lugar dentro de las yeguas importantes de la trocha colombiana. Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo. Criadero Villa Juliana. Aportamos genética con responsabilidad. Criadero Sahara. Orión de Tres Potrillos. Como la constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios. Así eres tú, un caballo único y diferente a los demás. El aplauso del público. Un campeón consagrado en las mejores ferias del país, galardonado como el mejor ejemplar del año del trote y galope, el cual está heredando a sus hijos todas sus virtudes. Oro Negro del Jazmín. Con el transcurrir del tiempo alcanzamos un sueño: encontrar en un caballo todas las características deseadas. Oro Negro del Jazmín, como el metal precioso más anhelado de todos. Llegaste para engalanar las ferias del mundo con tu hermoso fenotipo, tu color impactante y tu derroche de calidad. Criadero Gloria Amanda.
Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish, dedicado a desarrollar la nueva generación de campeones. Amy York Blow, 615-678-9321. Jorge Suárez, 352-427-7736. Castle Ridge, Casa de Jericó de Redfish. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Ponderosa Espectáculo de Chapala, el gran campeón nacional de Colombia y Estados Unidos, llega nuevamente a la Florida. Su temperamento, clase, belleza y finura vuelven para entregarle su poder genético a todas las yeguas de la región. No pierdas la oportunidad de castar del espectáculo del paso fino mundial. Sus hijos ya están demostrando su poder genético, donde nacen los campeones del paso fino. Yala Cortés, hoy luego de 10 años de sacrificios y tormentas, les da la bienvenida a este hermoso proyecto. Pasos de Gigante, Escuela de Chalanería en la Sabana de Bogotá. Contamos con estimulación temprana de 2 a 4 años, programas recreativos a partir de los 4 años en adelante, programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los 4 años de edad, cabalgatas rumberas y ecológicas. Pasos de Gigante, pioneros en emociones.
Señora Mía de la Soja. Una señora, toda una dama, llena de clase y glamour. Así eres tú. Una yegua refinada, con una belleza única e impactante, destacándote entre las demás por tu gran calidad, arreglo y comportamiento. Eres el sueño de todo hombre, poder tener una señora en todo el sentido de la palabra. Criadero Gloria Amanda. Un día la sueñas, un día la logras. Ha llegado una potranca extraordinaria a complementar el equipo Candú, el fuerte soplo del viento que acompaña al torrencial aguacero de Trocha. Divisan la tormenta perfecta que llegará a las pistas en este 2023. Tifón de Santa Isabel y tempestad de dos pasos junto a su ascendencia. Hermano Sol de Villamilena, Mensaje de San Esteban, Tayrona del Paso, Onix, Renegado de las Leyendas, Maravilla de las Mercedes y la gran Silueta de Rancho Alegre son el respaldo genético de esta tormenta perfecta. Criadero Candú, sello de calidad. Cuda, con más de 20 años de experiencia, somos una marca de calidad superior en sillas y accesorios equinos. Nuestros diseños exclusivos le brindan una mayor comodidad a su animal y una perfecta posición natural al montar. Cuda, las originales. Ahí está el gran campeón de la trocha colombiana. Porque para competir y ganar, tienes que ser constante en entrenar y mejorar. Este es nuestro camino. Nos proyectamos internacionalmente como criadero competitivo. Ejemplar fuera de concurso. Invirtiendo en tecnología de conocimientos, impulsados por la gran pasión de criar el mejor caballo del mundo. Criadero El Arca. En el Criadero Villa Gloria, hoy podemos decir que logramos el objetivo, que nuestro sueño se ha cumplido y nuestro reproductor sobrepasó las grandes expectativas con sus extraordinarias crías. Sueño cumplido de Villa Gloria, ahora desde Ocala, Florida, prestando sus servicios como reproductor. Llega a seguir llenando de calidad, figura y potencia su futura descendencia en los Estados Unidos. Informes a Ley Ortiz, 352-427-0242. Edgar Ortiz, 352-427-0240. Veterinario Doctor José Dávila, 352-239-4323.
Criadero Castillo Grande nace de un sueño familiar donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Queremos presentarles a la caballada nacional nuestros 2 reproductores. Imperio de Castillo Grande, ejemplar que cuenta con excelente trayectoria nacional. Fenotipo, alzada, brío, reunión. Hijo de Barrabás de los Acantos en Imperiosa, abuelo materno cónsul de gran dinastía. Resplandor del Amparo, hijo de Onix fuera de concurso en Champaña del Amparo, abuelo materno desafío de Lomitas, firmeza y claridad en su andar, potencia, tren posterior, mansedumbre. Actualmente, las 2 madres se encuentran disponibles para servir como